y en el canal de chat YouTube de Radio Coruña, Cadena Ser. Y quien no falla tampoco es McDonald's, que ha vuelto al centro de A Coruña. Ya sabes, McDonald's, si lo tienes en el restaurante en el Cantón Pequeño 6, el fin de semana tiene servicio 24 horas, que lo prefieres, pues te lo llevan a casa haciendo el pedido a través de la app de McDonald's. Recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. McDonald's. I love it. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Bueno, parece que había algún problema. Parece que había algún problema con el audio en el canal de YouTube. Nada, que me decían que alegría verme por aquí de nuevo, aunque no me escuchaban. Pues como son muchos los que estaban por ahí dándome la bienvenida, de verdad, reitero, muchas gracias por el cariño durante y ahora, que ya estoy aquí dando la tabarra y a lo mejor algunos de los que están dando la bienvenida dentro de 3 días dice ya se me está haciendo ya un poco pesado este tío. Pero nada, muchísimas gracias a todos y todas. Y qué gusto también escuchar esta sintonía, la sintonía de los 11, unos 11 que nos trae desde Butarque, desde Lontain Butarque, ahora todos los campos de fútbol tienen nombre y apellidos. Bueno, pues en Butarque tenemos a Adrián Candal dispuesto a contarnos otra victoria del Depor. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Fran. Muy buenas a todos. José Manuel, mira que estamos en la Comunidad de Madrid, en Butarque, al sur de la capital de España, donde va a jugar el Depor para cerrar esta jornada en Segunda División. Busca de nuevo sumar de 3 lejos de casa después de lo que fue un golpe encima de la mesa en Granada en la jornada inaugural. Quizás un gatillazo hace unos días en Riazor frente al Burgos, pero lo podemos hacer bueno con un partido que, como decía Hermida, es de nota ante un rival, un Leganés que viene además pues con ese potencial de haber estado la temporada pasada en la máxima categoría, que se ha reforzado mucho. Es verdad que no tiene nada que ver en cuanto a nombres, son 14 hasta los fichajes que ha hecho en comparación al equipo que el año pasado dirigía el ex del Depor, Borja Jiménez, y que tiene esa necesidad también de intentar el ascenso de categoría, al igual que el Depor. De hecho, se deja en el banquillo a jugadorazos como Óscar Plano, como Melero, fichaje de relumbrón que lo trajeron desde la Almería, y aún así es un 11 competitivo que también, insistimos, no ha podido todavía ganar. Ha sumado 2 empates en las 2 primeras jornadas. El 11 del Leganés, de un míster que también es especialista en ascensos, pero también en 2 últimos proyectos como Paco López no le han salido bien las cosas. Apuesta hoy Paco por Juan Soriano bajo palos, con Rubén Peña, Lalo Aguilar, Jorge Sáenz y Marvel en la línea de 4, con Diawara y con Cissé en el doble pivote, Naín García y Duc en las alas, con Millán y con el talento de Miguel de la Fuente como referencia ofensiva. Y en el Depor, con cambio en singular, después de 2 alineaciones consecutivas del míster Antonio Hidalgo, donde se repetía 11, hoy titularidad para Mellita. Ese es el nombre propio del 11 por el que apuesta hoy Antonio Hidalgo y que veremos aquí, contaremos en Carrusel Deportivo Coruña desde Butarque, con Germán de nuevo bajo palos, con Barcia, con Comas y con Loureiro en esa zaga, con Mellita y con Escudero en las alas, con Grajera como, bueno, pues engancha ahí como absoluto stopper y creador también en el centro del campo junto a Villares, con el Joker Soriano que está en su tierra, está toda su familia además aquí en el campo de Butarque para verlo, con Villares, insistimos, en ese centro del campo un poco más atrás, Yeremay, y arriba Zacarías Dachuri, es decir, también resiste Zaca, y tenemos en el banquillo metiendo presión a los 2 nuevos, tanto a Mulatieri con el dorsal 7 como a Stoico con el 22, fichaje de esta misma semana, el ex del Granada. Allí hemos mandado a Boldini. Y también en ese banquillo un futbolista como Rubén, que ha estado sonando durante buena parte del mercado, que si salía, no salía. Os decíamos hoy en Coruña Deportiva, Rubén no sale, el club apuesta por quedarse a Rubén apuesta por intentar triunfar en el Depor y se queda con ese dorsal 35. Y Adrián Mané, otro futbolista del filial que va a estar con el dorsal 28 y que gusta mucho a Antonio Hidalgo.
Sí, y ya hemos visto como Samu es otro de los canteranos, ha estado incluso en las 2 últimas convocatorias, en los entrenamientos. Esta semana fue la novedad, la semana pasada, mejor dicho, porque ya estamos a lunes. Toda la semana anterior ha estado en Abegondo Mané y bueno, pues es prueba de que le gusta el propio míster y de que el Depor sigue apostando como le gusta, especialmente también a Marcos Ordóñez, apuesta por la gente de casa. También con el propio Rubén, con Mané, con Samu, que vuelve a estar entre esos citados. Y otro que está pidiendo paso también es Chimo Navarro, que de momento es suplente, pero yo creo que le quedan horas contadas para seguir siendo suplente. Está pidiendo paso en ese 11 inicial. Veremos cómo recoloca sus cartas Antonio. Pues vamos a comentar ya estos 11, estos equipos titulares. Nos acompaña, como escuchabais en la presentación, Manu Sánchez. Manu, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y también, como siempre, formando parte del equipo, nuestro comentarista arbitral, aunque ya sabéis que después acaba metiéndose en todas las leiras. Marcos Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas. Boas tardes, Carrusel Deportivo, boas tardes a todos os deportivistas do mundo desde a sala BOR, e esperemos que non falle a conexión, como onte. Una cosa curiosa, desde luego. Es lo último, el último giro que le faltaba a toda la polémica arbitral, que fallase la conexión del videoarbitraje, que es tremendo esto. Hombre, es que estábamos comentando fuera de micro el lamentable estado de los terrenos de juego del fútbol profesional, tanto en primera como en segunda. Se están viendo unos céspedes. Bueno, ahora mismo está jugando el Huesca Eibar y no voy a decir que es un patatal, pero vamos, no es una alfombra, desde luego. Porque claro, entre eso y aún encima te dicen ayer que en la jugada del penalti del Barça en ese momento no funcionaba el VAR porque había un problema de conexión. Hombre, suena un poco a liga de parroquias, con todos los respetos a las parroquias. Pero bueno, así, así es le como tocó tiene... la lotería a Lamine Yamal que le pitaran ese penalti. O sea, es incomprensible. Pues así está. Así que bueno, pues confiamos en que hoy funcione la conexión en Butarque. Bueno, ese 11 Fran, carrusel de... A mellor en vez de carrusel de resultados, como non hai máis partidos, hai carrusel de mercado, non? Podemos ir contando se salta algunha bomba, actualizando. se ficha un AP por o Deportivo ou algo así, manteremos informados os oyentes. El que acabamos de conocer que tiene nuevo destino es Diego Gómez. Os contábamos hoy en Coruña Deportiva que todo apuntaba que Martín Ochoa se iba a marchar en dirección al Arenteiro y Diego Gómez a la Ponferradina, pero en el último momento Diego Gómez no ha acabado en el Bierzo, sino que va a ser compañero de equipo de Kevin Sánchez en el Cartagena. Bueno, equipo distinto, pero yo creo que vale exactamente lo mismo que dijimos hoy en Coruña Deportiva, y es que me parecen buenas cesiones. Yo creo que Ochoa debería jugar en el Arenteiro, es un equipo que necesitaba gente arriba y Ochoa puede encontrar allí su sitio. Y Diego Gómez, bueno, pues si era buen destino Ponferrada, porque es un equipo de primera federación, pero que aspira a ser primero y a ascender de categoría, exactamente lo mismo se puede decir en el otro grupo del Cartagena, recién descendido, además el equipo para ascender. Es un proyecto que gusta mucho a la gente del Depor, primero porque creo que la oferta es mejor, pero también está la figura de Javi Rey, que en su momento técnico gallego y ahora dirige el Cartagena, fue clave para que Kevin se fuera para allí, y el conocimiento también que tiene en este caso de Diego Gómez, pues hace que pueda ser también un gran valedor para él, ¿no? El Depor también prioriza que tenga que jugar y el proyecto es ambicioso y yo creo que 1 más 1 son 2 en este caso. Bueno, pues ahí está, ese nuevo destino para Diego Gómez. Que teña moita sorte para mí xogaron un pouco con él, no sentido de que primeiro xa non terminarlle de deixarlle de crecer na súa primeira cesión ao Arenteiro, que o trouxeron, que creo que por política, non? Por chamar de alguma maneira, para un pouco para apagar fuegos. Exactamente, cubrir un pouquiño ese mal sabor de boca que deixou a marcha de Lucas. Pois e despois con isto sabíase que non iba a contar desde o principio e esperaron ao último día de mercado. Primeiro iba a ir ao Racing de Ferrol, despois iba a ir ao Cartagena, non sei, falamos moitos equipos e ao final pois esperou o último día coa liga xa empezada para ir ao Ponferrada. Eu penso que os xogadores ao final do Cartagena, perdón. Os xogadores de fútbol, non sei que opinará desto Manu, ao final, como os adestradores, neste negocio pois un pouquiño mercancía, non se pensa un pouquiño na profesionalidade e na persona, non? Que conste que, bueno, en el caso de Diego Gómez, mucha gente dice, bueno, el tramo final de la temporada fue así la cosa un poco fría, ¿no? Y es cierto, ¿no? Tuvo minutos, le dio minutos Óscar Gil Sanz y posiblemente no completó los partidos tal y como le hubiese gustado a él. También añado, también añado, le tocó jugar en un momento de la temporada
donde echad un vistazo a aquellos 11 y aquel ya no era el 11 que iba con la flecha para arriba, es decir, jugó en ese mes final, en esos últimos partidos, donde el Deportivo, bueno, pues ya da la temporada por finalizada y es donde empieza a darle minutos a futbolistas menos habituales, a gente que no había tenido protagonismo. Y entonces yo creo que no es lo mismo cuando eres una pieza nueva en el medio de un engranaje de 9, 10 futbolistas que ya está funcionando, que cuando tú eres uno más, pues de aquellos 8 o 9, porque eran 8 o 9 nuevos más Pablo Vázquez, que salen allí un poco a hacer méritos. O sea, que yo no fluía, gente que no había jugado junta en toda la temporada y que ahí es mucho más complicado que pueda dar su mejor versión. Pero bueno, insisto, ojalá le vaya muy bien en Cartagena y ojalá podamos verlo pronto de vuelta porque yo creo que hay futbolista ahí. Lo que pasa, Fran, hay que reconocer, todos nos hubiera encantado que se quedase, pero no fue... Es verdad que la corriente no era positiva, etcétera, pero no tiró la puerta abajo en su regreso a Coruña. Bueno, es y ahora injusto mismo, decirlo, ¿no? Es injusto decirlo, pero... Adri, con Mella, con Luismi, con claro. Futbolistas que se pueden adaptar a esa posición, con alguno de los nuevos que ha llegado que también puede adaptarse ahí, alguno de Mulatier. Bueno, es decir, si te lo vas a quedar por quedártelo y va a estar solo entrenando y no va a jugar los fines de semana, pues mira, mejor una cesión y que tenga minutos y que crezca. Claro. Vamos al partido de hoy, vamos a este 11 porque, bueno, yo comprendo la titularidad, Manu, de Mella. Recordamos que Mella se va a ir a jugar un partido con la selección, por lo tanto no va a estar para el próximo compromiso, que es un futbolista que también a lo largo de este año es muy probable que tenga más compromisos con la selección y se pierda más partidos. Bueno, pero yo, sin embargo, donde pensaba que podía haber alguna novedad es con la entrada de Chimo en ese 11, donde comentábamos hoy en Coruña Deportiva, ¿no? Comas ha sido objeto del primer cambio del Depor en los 2 partidos de Liga, en las 2 ocasiones en el minuto 60, y el otro día en la sala de prensa dejaba caer aquello Antonio Hidalgo de, bueno, no podemos tener siempre un cambio comprometido por un defensa en el minuto 60. Bueno, me sonó a aviso de, tío, ponte las pilas porque no vas a ser siempre el primer cambio. Yo pensé que a lo mejor veíamos hoy a Loureiro de central y a Chimo volviendo a su puesto, pero bueno, va a haber que esperar. Sí, sin duda. Muchas veces los entrenadores pues enviamos mensajes dentro del vestuario y otras veces pues utilizas ruedas de prensa, entrevistas, que es otra forma, bueno, a veces más sutil, a veces más civilina para llegar al futbolista, pero está claro que fue un toque de atención en toda regla, ¿no? Porque además lo expresó como una queja, además, ¿no? En este caso, yo creo que vamos a empezar a ver, no sé si me equivocaré, un Depor muy reconocible fuera de casa y un Depor muy reconocible en casa, ¿no? Y yo creo que fuera de casa vamos a darle más importancia a mantener esa zaga de 3 centrales bien como bloque, y en cambio esa proyección por el costado derecho lo vamos a ver más, ya sea con Loureiro, principalmente imagino que con Chimo, en los partidos de casa. Yo creo que es un poco la tendencia a la que va a dirigirse este equipo. Marcos, gustache 11 titular? Bueno, vos estaredes deseando ver os fichaxes, non? Os novos incorporacións. Eu xa sei que non pido imposibles, non? Pero cada un ten os seus gustos no fútbol. Eu creo que Patiño e Chimo xa fixeron méritos para ter unha oportunidade. Faltanme minutos de Samu e Rubén López. Pero claro, todos non poden xogar. De momentos que están xogando, creo que o están facendo ben, así que tamén entendo que queira repetir. Bueno, pues en nada también echamos un vistazo al equipo rival, a uno de los grandes, en teoría, de esta categoría para esta temporada. Pero antes, hacemos una pausa, escuchamos un par de consejos y enseguida volvemos porque en Butarque hay mucho deportivista. Soldacero Formación. Cursos de soldadura TIG e MIG-MAG. 100% gratuitos, con certificado oficial e saída directa ao mercado laboral. Fórmate agora nunha das profesións máis demandadas. Últimas prazas. Infórmate xa no teléfono 613 055 591 ou en soldaceroformación.com.
Bueno, y recuerda, Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y disponen de personal, tienda, servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6 Garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Y seguimos en Butarque porque, Adrián, no va a estar solo el Depor, hay mucho ambiente deportivista y da igual que sea lunes, que alguno acabase las vacaciones aún ayer, tal. Hay deportivistas y no pocos. Sí, y habría muchos más porque sabes que casi siempre cuando juega el Depor en la Comunidad de Madrid, que por cierto el año pasado no hubo partidos en esta zona, hay muchísimos deportivistas por aquí y hubiera más porque no ha podido haberlo más porque no hay entradas suficientes. Tienen 12.000 de aforo este campo, 10.000 y pico de socios y vamos, han sido habas contadas, ¿no? Esas entradas que ha puesto a la venta el Leganés. Con algunos de ellos hemos hablado en la previa del partido y son además, Fran, escucha, oyentes de Carrusel Deportivo Coruña. Sí, además, o sea, hablan de manera contundente, ¿eh? A ver si podemos escuchar. A ver si lo... Sí. Cuéntanos la historia desde Alicante. Pues nada, mi familia es de Corme, mi padre lo trasladaron a Alicante y en Alicante estoy y él ya nació en Alicante. Y yo desde pequeño pues siempre me ha puesto los partidos del Depor, todas las jornadas y tal, y pues desde pequeño mamando del Depor. Sí. Y los escucháis, ¿no? Me decíais. Hombre, por supuesto, 3:20. Ahora, 3:20 ahora. Ahora por fin. Ahora por fin. Sí, y los partidos del Depor. Hombre, y aquí estáis, ¿no? ¿Qué sensación tenéis ahí con este inicio de temporada? Ya veremos. Buena, pero ya veremos. Hoy es un partido complicado, duro, ¿eh? Complicado. ¿Tú qué dices? No quiero ser gafe, pero yo lo veo muy bien. ¿Sí? Tengo muchas esperanzas en Stoikov, muchas. Bueno, claro, es que caras nuevas, aliciente, Stoikov, Bunateri. Vamos a ver, hay buenas perspectivas, pero claro, el campo es otra cosa. Que vaya muy bien y oye, un honor encontrar a oyentes de Carrusel y de la serie, deportivistas por todas partes, ¿eh? Venga, gracias. Pues de Corme, ahí, Osiño, Fran, gente de la Costa de la Morte que también nos escucha y dice, ahora 3:20. Esa es la prueba de que sí que nos escuchan con regularidad, porque hasta hace poco teníamos el formato de verano. Y mira, me acaba de llegar también un mensajito de Anita Guerra, la mítica presidenta de la Peña Deportivista Chamberí. Están siendo aquí pues profetas de la tierra, aquí son los embajadores del deportivismo. Y en medio del jolgorio nos mandaban, fíjate Manu, este mensaje. Muy buenas, Adri. Somos la Peña Chamberí. Estamos haciendo previa aquí en Leganés. Por fin un partido del Depor en Madrid, que el año pasado no rascamos ni uno. Lo más cercano fue Albacete. Nada, yo creo que para hoy va a ser un partido tranquilo. Hay alguno que dice 1-2. A mí me parece resultado corto eso y no me convence. Así que yo creo que por mi parte sería un 0-3 clarísimo. Tienen que empezar a mojar ya los nuevos. Bulatieri. Por ejemplo, y a ver si Luismi Cruz también encuentra un golito. También puede ser que Mella, como revulsivo, nos meta un golito antes del parón de selecciones. Nada, Adri, que cuídate mucho, que abrígate, que hace fresco, espero que hayas cogido una rebequita. Y nada, Forza Chamberí. Forza Depor. Y Forza Chamberí. De Rebequita nada, Manu ya sabe que yo, camiseta, manga corta y hay que aguantar, Qué guapo ibas a estar con la Rebequita. Oye, vamos a aprovechar y también os voy a pedir un resultado para el partido de hoy. Venga, Manu. Hoy 0-2, venga. 0-2. Marcos. 0-1. Adri. 1-2. Nada, ya me lo puse. Josiño. Pues yo voy a poner un 1-4. Hombre, venga, Cociño a doble o nada. Claro, yo me voy al 2-3. Venga, aquí, fiesta goleada. Espectáculo. A lo grande. Marcos, ¿quién arbitra este? Un histórico. Teño certa debilidad. Díaz Vega. Bueno, leva máis de 300. Da súa quinta. Sí, leva máis de 300 partidos en segunda división. Dama Arcediano. Dama para los amigos. No argot, dama, efectivamente. Ya hai confianza. De Ciudad Real, historial diría impresionante, pero non o quero gafar, pero bueno, ten 2 premios Guruceta de mellor árbitro de segunda división,
na temporada 22-23, no fai 2 anos outra vez, pitou promocións a primeira división, en fin. Pero, bueno, isto de ascender pois non é como, digamos, os equipos, non? Porque dependes, é moito por territorio, se xa hai un da túa comunidade en primeira división, pois tens que esperar. Entonces, el, pois, tocoulle eso, pero ten un enorme prestixio. 15 partidos, nada máis e nada menos que lle pitou o Deportivo, casi nada. 7 ganados do Deportivo, 6 empates e 2 perdidos. Sí que é certo que un último partido que lle pitou, que foi contra o Huesca aquí en Riazor, houve un par de xogadas... Conta todo. Un par de xogadas polémicas, sobre todo un posible penalti dun defensa do Huesca, moi complicado, foi no ver o VAR, decidiu que non, dalle na man ao xogador do Huesca, pero digamos que non se fai grande, non ocupa espacio, e decidiu non pitarse penalti, así que houve polémica, pero normalmente leva os partidos con moito control, porque é un veterano e sabe perfectamente como vai o fútbol nesta categoría. Desexarlle moita sorte. Acaba de marcar el Huesca. Brutal. Había 3 de añadido, chimpo, marcado en el 95 casi, un gol de estos que si eres el entrenador sales al campo y te lías a cinturonazos con los tuyos, porque Manu, qué blandito, qué blandito. Pero además, justo tras la expulsión de Arbilla, de un histórico, con una expulsión que, bueno, hay que verla, a ver qué diría Marcus. Pero vamos, yo, viendo cómo salió Arbilla, viendo este resultado, estaba ahí Óscar Silva, que es el que se enzarzó con él en la expulsión. Celebrándolo, yo intentaría entrar al vestuario por la grada o que me haga un agujero en algún sitio. Bueno, pues ahí está, Huesca 2, Sergi Enrich, Eibar mítico, ¿eh? Sí. Sí, Sergi Enrich. Por favor, qué pasividad. Pero bueno, un apunte sobre Leganés. Manu, no sé si coincides, evidentemente para hacer el scouting te has visto ahí los partidos. Yo vi el del pasado fin de semana de Leganés. A mí la impresión que me quedó fue que hay mucho músculo por dentro. Ojito la pareja esa Diabara-Cissé, porque hay que mallar ahí. Pero también los vi vulnerables por las bandas. Cada vez que le atacaban ahí por la banda, sufrían los de Paco López. Sí, yo creo que nos puede venir bien este planteamiento. Esa debilidad que tú detectas, yo creo que viene un poco influida tanto por los futbolistas como Naín y Duke, que son un poco los extremos y que, bueno, ayudan bastante poco en defensa, con lo cual, pues normalmente tanto Marvel como Rubén Peña pues se ven bastante expuestos a los unos contra unos de los extremos, ¿no? Es un equipo que yo creo que por ahora Paco López está exprimiendo bastante, sobre todo a los futbolistas que él cree más importante. Vamos a ver muy pocos cambios y los cambios que vamos a ver del Leganés van a ser casi al final. De hecho, pues está manteniendo casi los mismos 11 en los 3 partidos, y es un equipo, como tú dices, donde la base del corazón del equipo pasa por esa dupla, ¿no? de Cissé y de Aguará, que es, bueno, sobre todo Cissé, que es un poco la extensión de Paco en el campo, el que ordena, el que más manda, con mucho recorrido, con mucho trabajo. Tiene un buen portero, como es Juan Soriano, que lo tuvo el otro día en Antena Adri. Bueno, es un portero que fue internacional en las inferiores, formado en la cantera del Sevilla, un portero solvente y que sobre todo reinicia muy bien el juego en los desplazamientos para contraatacar. Y después pues destacaría pues a Naín, ¿no? Que lo tuvimos muy cerquita en Ferrol el año pasado, porque es un futbolista muy habilidoso, que es el responsable de todas las acciones a balón parado, mucha calidad, desborde, el otro día ya hizo gol. Bueno, es un futbolista a tener muy en cuenta. Antes de hacer la última pausa, la previa que ruede el balón, voy a hacer aquí un inciso, y lo voy a hacer ahora y lo voy a hacer en el descanso, porque me quiero asegurar que llega a destino, ¿vale? Manu, Marcos, Josiño, Adri, os quiero hablar de Pilar Ares Seoane. Le llaman así sus conocidos, le llaman Culuca. Pilar Ares no tiene el Movistar este y tal, ¿no? Para ver los partidos del Depor, pero ella siempre está pendiente del Depor. Y todos los días, cuando llega este momento de que va a empezar el partido, ella pone la radio, pone Carrusel Deportivo Coruña, se sienta en su sofá y se pone a escucharnos cómo le contamos el partido del Depor. Y a mí la imagen esa de Pilar, o sea, me parece enternecedora, ¿no? Y además me emociona mucho, y más en un día como hoy, porque le da sentido a esto que hacemos los que estamos a este lado del micro, ¿no? Que es, jolín,
contaros lo del Depor y tal, pero es que aún encima pues también haceros compañía e intentar que estéis a gusto un ratito y tal. Bueno, ¿por qué hablo hoy de Pilar Ares? Porque tiene unos nietos, nos ha soplado un pajarito, 3 pajaritos, que se llaman Aurea, Roque y Violeta, que mañana cumple 90 años. Anda. Y nosotros desde aquí, Pilar, y lo vamos a volver a hacer en el descanso, porque queremos que Pilar se entere de que la gente de Carrusel Deportivo Coruña le envía unas felicidades gigantescas, le desea que cumpla muchísimos más, que lo disfrute aquí escuchando el Depor y que le podamos dar muchas alegrías y que se pueda echar unas buenas risas disfrutando de Carrusel Deportivo Coruña. Así que, y que el Depor le regale la victoria, le regalo de cumpleaños. Ahí está, ese sí que sería un regalazo. Pilar, desde aquí, un beso enorme, gracias, muchísimas gracias por estar ahí siempre. Una pausa y rueda el balón, a ver si para hacer ese homenaje a Pilar. On Time, empresa de transporte y logística integral. En On Time transportamos mercancías desde cualquier punto de España a toda la península, islas y Europa, tanto en cargas completas como fraccionada. Llámanos al 988 800 777. On Time, tu empresa de confianza. Venga, pues va por ti, Juluka, el partido de hoy. Nada, antes de que empiece el partido, antes de que ruede el balón, pues yo siempre te doy buenos consejos. Cómo ahorrarte bastante dinero, mucho dinero, con el telepeaje de Abanca. Hasta el 100% en el recorrido de vuelta, que bueno, pues coges el coche, te haces un viaje, vas por la P9 y lo normal, pagar el peaje de ida y pagar el peaje de vuelta. Pues no, con Víate de Abanca, si vuelves en el día a la vuelta, te sale gratis. Sí, con el telepeaje de Abanca a la vuelta, te sale gratis. Infórmate en abanca.com. Bueno, Adrián, pues todo listo para que ruede el balón. Pues arrancan estos instantes el partido y por cierto el Depor que hoy estrena la camiseta roja, sacó de centro el Leganés, a punto está de robar la pelota Mario Soriano, pero cuidado el pase largo, cuidado que puede marcar el Leganés, la jugada, gol de Miguel de la Fuente, la primera la paró Germán y al rechace después de un balón largo apareció Miguel de la Fuente para a los 20 segundos poner el primero para el Leganés. No pudo empezar peor el partido para el Depor de Antonio Hidalgo. Sacó de centro el Lega, casi la roba Mario Soriano y luego al pase largo, ahí buscando el espacio. Llega creo que Millán, la para Germán y a bocajarro se la encuentra muerta Miguel de la Fuente para poner el primero. En Butarque, marca Miguel, marca el Lega, Leganés 1, Depor 0. Manu, no puede salir así a un partido. No. Es un pelotazo en largo a la espalda de esos 3 centrales, porque el Depor sale con 3 centrales y carrileros. Y nada, o sea, la primera la saca Germán, el disparo. Bueno, vamos a esperar la revisión porque a mí me parece fuera de juego, de Luke. Además de Germán, que ahora está, bueno, se ha renqueante. Se ha llevado un golpe. Vamos a ver si hay revisión o no, ¿eh? Oye, no, pero o de Germán sí que é certo que a inercia choca, pero non sei se é o suficiente para hacer falta. No hay falta de No, Duque. eu Duque que a evidentemente duda que hace teño el fora de remate, xogo, pero eu creo Duque que es un o- auténtico armario sí. y luego choca contra el pecho de Bueno, Germán. yo y creo O que pasa é que ten Fuera de interferencia juego, no xogo, Fran, porque impide que Germán poida parar o rechazo. Sabes? pues Esa é a dúda que teño eu. E despois o fora de xogo, que eu creo que non o hai, porque o quedas enganchado, me parece que Loureiro é o que o evita. Pero quédame a dúda desta xogada. Sí, yo supongo que la estarán revisando, aunque el criterio es de intervenir menos este año con Sí. el VAR. Yo creo que fuera de juego no hay. No, hay. no. Está Quedas, como No, es Barcia, enganchado. es Barcia. Es Barcia. En la posición de Barcia, claro, Sí. claro. A ver, La primera o instancia sí que delantero... parecía, Sí, vamos perdona, a ver, Rodrigo. siguen revisando. Bueno, revisando y esperando a que se recupere. Sí, Germán, pero este ¿eh? beneficia o Deportivo no sentido de que dá máis pé ao Rebobina VAR, máis veces, eso é, dá máis pé ao VAR a que o valore. Que pasa? Para que os ointes o entendan, o delantero remata, o primeiro remate é limpo, dalle o balón para Germán, pero Choca. ten un choque residual, pero sí que é certo que quen impacta é o delantero no porteiro do Deportivo. Aí se houbera quedado a xogada. Que pasa? Que o rexeite vai a outro xogador do Leganés e mete gol.
Germán está no chan por culpa dese golpe. Entón eu aí Se están interesando por la jugada, tanto Grajera como Villares estaban preguntando, a mí me da la impresión por, les está por los diciendo gestos que hace de que no hay nada y saque de centro. Sí, de hecho lo están celebrando ahora en diferido los jugadores del Leganés y por lo tanto les ha comunicado el árbitro que el gol es válido y por lo tanto lo celebran ahí por segunda vez tanto la afición como los jugadores del Leganés, ese gol de Miguel de la Fuente. Está calentando Bachmann, por cierto, a expensas de si se puede o no recuperar Germán, pero más allá de que hubiese sido incluso anulado este gol, no deja de significar que fue un error defensivo lamentable, además con una defensa paulada como la que tenía el Depor. Se reanuda el partido, vale ese gol, balón en largo ahora de Miguel Loureiro buscando ahí las espaldas de la defensa del Lega, quiere cargar el Depor ahora por la izquierda, 1-0, está ganando ya el Leganés, estamos en el minuto 3,5 de partido, pero solo se han jugado prácticamente 30 segundos y ha servido para que el Leganés marque el primero. Ahora es Mario Soriano el que se la da para Villares, quiere cargar el área el Depor, pico del área, parte derecha, la pierde Mellita, lo celebra Butarque, se la lleva Duc, balón para el Leganés, al cielo de Butarque, lucha por esa pelota Dani Barcia, salta también, aunque es el más pequeño de la clase, Mario Soriano, tiene muy adelantada la defensa el Deportivo, veremos cómo reacciona Manu a este gol y a este golpe inicial, no estaba acostumbrado por supuesto el equipo de Hidalgo a empezar así. No, está claro que Paco ha estudiado bien al Depor, es un error de coordinación, porque en el momento que el Leganés saca hacia atrás, salta Mario Soriano a la presión, salta Grajera y entre Grajera y la línea defensiva se genera una distancia brutal, saltas a destiempo, te meten el pelotazo, porque ya no solo es que te comas ese pelotazo, sino que no tienes el equipo preparado para la segunda jugada, porque al final el gol viene de una segunda jugada. Saca de rápido, rápido el Deportivo, buscan a Jeremiah Hernández, ahí se encuentra con David Mella, la pierde el Depor, será finalmente saque de banda de lateral para el conjunto de A Coruña, que intenta darle un poquito de garra, de mala leche, lo veo sobre todo escenificado en Miguel Loureiro, puro pundonor, saca de banda David Mella, de saque de banda, quiso darle con virulencia, pero se quedó a media altura, fácil para que defienda de cara la defensa del Lega, balón atrás para el Depor, es Parreño el que pega el pelotazo, muy desafortunado, está nervioso, prácticamente Parreño, casi impacta en la cesta, en la calva del técnico local, y por lo tanto regala la pelota el Depor para que saque el Leganés. Ay, Germán. Bueno, pues el partido no ha podido empezar peor, con ese golpe que se ha llevado Germán, que veremos si no le condiciona a lo largo del encuentro, y sobre todo con el gol que ha encajado el Depor. Insisto, un pelotazo a la espalda de la defensa del Depor y, bueno, pero está Antonio Hidalgo protestándole a Damaso Arcediano Monestillo y Marcos. Le hacía un gesto como de hasta aquí las protestas, ni una más. Estamos en el minuto 5, pronto empieza el tema. Damaso estuve explicando aos xogadores para él, bueno, a realidade é que é un golpe lance do fútbol fortuito. A dúda que teño é que, claro, se influye no Parreño non pode poder parar o segundo disparo, está tendo interferencia no xogo, pero bueno, o golpe non é golpe de falta, é golpe de inercia, entón Damaso entende que é un lance de xogo. Bueno, Manu, tiene que rehacerse el Depor, que ha entrado bastante frío al partido. Sí, bueno, realmente es que no nos ha dado tiempo ni a ellos mismos a ver la temperatura, ¿no? Porque al final es un palo muy rápido, es el gol más rápido de la temporada hasta ahora. Con lo cual, lo que tenemos es que volver a coger el sitio, coger la idea. Manu, balón en largo ahora del Leganés, vaya despeje flojísimo de Arnau Coma, sigue cargando el área. Ahora el equipo pepinero, el equipo que juega de local, el 1-0 en el marcador. Está por momentos el Depor que se ha hecho chof un poquito, Está Blandiblue, el Depor en defensa. No sé si lo habéis visto, la de Comas, Fran, es falta de contundencia absoluta. Pero se acaba de ver ahora además el mismo problema del gol, porque Cissé se acerca a Soriano a Juan Soriano, el portero de ellos, para recibir. Grajera lo persigue para presionarlo y se vuelve a generar otra vez esa distancia, porque hemos visto en el plano de televisión, ha sido muy claro cómo Grajera tiene que pegarse una carrera para cubrir ese espacio, ¿no? Ahí tenemos un problema. Sí, está estudiadísimo. Ahí viene Arnau Comas, se está sacando la pelota el Depor desde atrás, ahora jugando en esta fase ofensiva con 3 en esa primera línea.
jugando prácticamente de libre. Ahora Arnau Comas, el que se la entrega para Miguel Loureiro. Juega el Depor por la derecha. Ahí pide el apoyo David Mella, también era Villares. Balón a la carrera para que venga Mellita con ese pelo, con los colores de la bandera del Depor, azul y blanco, la próxima semana, y seguramente tenga mucho que ver hoy la titularidad de él en detrimento de Luis Micruz. No va a estar Mella, citado para estar con la selección española sub-20 y previsiblemente estará también en el Mundial sub-20 que será a final de este mes, porque ya inauguramos hoy el mes de septiembre. 8 de juego de esta primera parte con el mazazo que supuso el primer tanto en el marcador, ese tanto de Miguel de la Fuente que marca su segundo gol de la Liga. De momento estaría cambiando la suerte del Leganés, que en los 2 primeros partidos solo pudo sumar de 1 punto. Y el Depor que tiene que remontar después del puntito de hace unos días y de la victoria en Granada. Queda mucho, 8:30 de juego. Hay falta de los jugadores deportivistas. Marcos sobre uno del Leganés y por lo tanto falta clara. La vio el colegiado, que está un poco más tranquilo, recibe menos protestas ya Damaso. Sí, falta de fútbol de Comas sin más. Bueno, a ver si se va tranquilizando el Deportivo, va cogiendo el ritmo también. No ha tenido tiempo todavía para tenerlo, Fran. El Depor ha sido un partido marcado pues, por ese desajuste, luego casi 3 minutos con el tiempo parado para la revisión, no ha tenido ese ritmo. Ahora le toca al Leganés después del balón parado, cuidado el salto de cabeza, la atajó Germán. Ahí estaba de nuevo Miguel de la Fuente en el área, un balón que se envenenaba. Cuidado con la fragilidad también, y es paradójico con tanta gente que tiene el Depor ahí en el área. Un centro lateral que estuvo a punto de acabar en tragedia, y me refiero, cuando hablamos de tragedia en el fútbol, es un gol en contra, casi llega el segundo. El remate fue fácil para Germán Parreño, pero ojo, lo vulnerable, y vuelve, por cierto, a avisar el árbitro Antonio Hidalgo. Ahí viene a decirle de todo, que está bastante nervioso Antonio Hidalgo, le tiene que separar de ahí, Marcos, el delegado Pablo Barros, tiene que tranquilizar también a Antonio. Yo creo que ahora se encaró, ¿no? Con Paco López. Le estaba haciendo indicaciones y lo que le están diciendo es que tiene que hacerlas desde dentro del área técnica. Que sí, el área técnica está para eso, pero es que yo veo a muchos entrenadores con lo del área técnica es orientativo. Ahí pasa algo se encaró con Paco López. Y yo creo que Paco también es de carácter fuerte. Antonio también me da la impresión de que no deja prisioneros habitualmente, que tiene su carácter, también, sí. Bueno, pues por ahora el partido ha empezado de la peor manera. Minuto 10 de la primera mitad, y en la primera jugada encajó gol el Depor en Butarque. Leganés 1, Depor 0. Antes te echaban la bronca por no sentarte correctamente en la silla, y ahora te dicen que te sientes en una pelota. ¿En qué quedamos? Las tendencias cambian constantemente, pero lo que no cambia es que el nuevo seguro de salud de Abanca Seguros es la mejor decisión para cuidarte. Con más de 20 servicios al año en salud bucodental. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud. Procar Recambios. En Procar de Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios, produtos e recambios para o teu coche. E se algún non o atopas, nos conseguímolo. En o noso taller de Procar de Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos os mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, sempre o teu carón e o do noso Depor. Dale, Gandal. Está moviendo el Depor ahora, intentando darle un poco de sentido, una jugada larga, buscando a David Mella, mete ahí la cabeza en el avispero Mella, a punto está de llevarse el duelo con Jorge Sáez, sin embargo, la acaba despejando el Lega de Jorge Sáez, ya viene en la combinación con calma para Cissé, qué buena jugada ahora por la parte derecha, ataca Rubén Peña, todavía en cancha propia el Leganés, se frena, le cierra bien ahí el paso el Depor, 11 de juego, sigue ese 1-0 con el gol de Miguel de la Fuente aquí en Butarque, lo estamos contando en Carrusel Deportivo Coruña, visualmente el campo está peor de lo que al final resulta, Fran. Fíjate que rueda bastante bien la bola y visualmente es un campo que parece lleno de parches. Bueno, y es que cada vez que vemos un primer plano, Manu, se ve el campo en un estado lamentable, que insisto, esto no es una excusa porque es el campo cuidado, que hay para perdón, los dos ahora equipos. Miguel Loureiro con Mario Soriano, no sé si fue o no por el campo, pero un pase fácil, se quedó ahí a medio camino y estuvo a punto de nuevo de pescar en río revuelto. Miguel de la Fuente ataca el Depor, al menos intenta sacarla desde atrás. No sé si esto, Manu, fue el campo, No, es un error, porque pone mal la... No, pero bueno, sí. Sí, vale, nos vale lo del campo. Listo. No, el campo está en condiciones lamentables, pero insisto, es el campo que hay, es el campo que está para los dos equipos. Qué buen pase de Grajera, ahora Mario Soriano se la da a Jeremai, está en el área Jeremai, remata arriba, afuera, se emborrachó de balón y empieza a escuchar por su testa
por los lados, los bufidos de Zakaria Dachuri, que le dice, yo estaba solo, pásamela. Es que lo tenía Esto solo, no mola mucho. Él estaba solo, Zaka, que ahora le dice, bueno, vale, te lo perdono porque eres Jeremai. Pero Jeremai pecó sobre todo de chupón. La jugada tiene 2 pases maravillosos al espacio. El primero de Grajera, limpio, y el siguiente de Mario Soriano, quizás no tan bueno como el de Grajera, pero se le da una posición para que Jeremai podía haber encarado, podía haberse dado a Zaka, podía haber hecho todo menos lo que hizo, que fue tirar demasiado rápido. La ha tenido el Depor, qué buenos 2 pases, y repito, el mejor el de Grajera, pero también el de Mario Soriano, y oportunidad fallada por Jeremai. El pase de Grajera es una delicia, porque supera 2 líneas y además se lo da con ventaja a Soriano, que quiere decir que puede controlar, orientar e irse hacia adelante tranquilamente. Y después sí que Jeremai tiene muy claro en el segundo palo a Zaka para darle y empujarla, ¿eh? Es muy clara esa jugada. Ahí viene Escudero, cuidado que la pierde Sergio Escudero, tiene que hacer falta, pero está el árbitro bien colocado. Bien Escudero evitando, al final es falta táctica, hasta 2 futbolistas tuvo que derribar Escudero, el segundo a Miguel de la Fuente, también está por ahí Naim, y finalmente el colegiado, Damaso dice que es falta, y es falta porque tenía que serlo Marcos, pero es falta de guante blanco. Esta sí que es una falta táctica para evitar la contra, y todo nace de un error del propio Escudero que se emborracha de balón. Sí, esperou un pouco a ver se había ocasión de ataque do Leganés, pero ben pitado por Damaso. Estou vendo a xogada do gol unha e outra vez repetida, sí que acerto, entón agora vou dar a razón ao árbitro, xa non teño dúbidas, porque sí que, por que choca o xogador o delantero do Leganés contra Parreño? Porque o empuxa Escudero. Cando vexades a repetición nos goles, nos reportaxes veredes que no momento que dispara o xogador do Leganés, Escudero empuxa-o. Eso é o que provoca que acabe chocando con Parreño. E creo que por eso ni siquiera foron a revisar a xogada. Por cierto, con el tema del mercado empezábamos este carrusel deportivo Coruña con lo de Diego Gómez, que se marcha al Cartagena y se ha confirmado que el destino de Martín Ochoa es el Arenteiro. Y fuera de eso, pues no va a haber más novedades en el Deportivo. 15 de la primera mitad, sigue perdiendo el Depor por 1-0 y Manu, Mella, mientras todos los balones que buscan a Mella sean al pie, a mí el Mella que me gusta es el Mella que buscamos al espacio y al pie para mí es menos Mella. Sí, y sobre todo como está ahora, ¿no? El estado de forma actual, pues no está preciso, no lo ves con esa chispa, porque él con el balón en los pies a Marvel lo puede destrozar, pero ellos están siendo muy inteligentes, porque fíjate cómo reculan cada vez que el balón llega a los pies de Mella, ellos reculan y limitan el espacio a la espalda, ¿no? Yo creo que Paco ha hecho un gran trabajo de mira, no hay falta, es Zakaria se la da a Jeremai, está solo Jeremai, la para Juan, para dos. No hay falta, gana la posición a su par, se la da con mucha rosquita y se la da perfecto a Jeremai, que en boca de gol falla, un gol cantado la ha tenido Jeremai Hernández, la ha tenido el Depor, será córner para donde Juan Soriano. Me parece más acierto de Juan Soriano que error de Jeremai, ¿eh? Porque Jeremai dispara a la altura de la cabeza, que es donde ahí al portero le cuesta llegar, pero vaya manos que saca, ¿eh? ¡Qué paradón! Vos chamades a Coruña Deportiva, bendecídelos, dades a sorte, e despois fai estas cousas. Me pareció majísimo, o sea que aún encima... No, majo... Mi madre, mira ese área pequeña, debe haber, no sé, 25 tíos ahí dentro. Sí, hay 25 y hay chispas también. Aparte de número, hay mala leche por ahí. Vamos a aguantar primero el córner. Viene precedido el paradón de Juan Soriano. La pone Escudero. Casi es gol olímpico. Metió la mano y se ha hecho daño en la caída el portero. Se empezó a envenenar. El saque de esquina de Escudero casi entra directo por la escuadra. Madre mía, qué momentos de estar pendiente, como diría Antonio Lobato, si pestañeas te lo pierdes. Qué mano de nuevo de Juan Soriano. Ha parado 2, la de Jeremai, y esta se empezó a envenenar y ha metido la manopla para evitar el gol. Y se ha hecho daño. ¿Qué portero tiene el Leganés? La de Jeremai, yo creo que se equivoca Jere porque le da bastante tiempo a Juan Soriano a colocarse. El balón es muy bueno de Zaka, tú tienes que hacer un control, un remate, y él controla, orienta, se va esquinando él solo y le facilita al portero la parada, ¿eh?
Bueno, ahora están entendiendo todavía a Juan Soriano que se ha hecho daño en esa caída. Lo habéis visto también, ¿no? El centro, el córner que pone Escudero. Yo me imagino que sí que hubiera entrado si no llega a poner esa mano. No sé si se adornó un poco demasiado o no, pero empezó a envenenarse con esa virulencia, esa tensión. Empezó a caer ahí llovido y yo creo que era para gol olímpico, ¿eh? Sí, la verdad es que fue un saque. Y por cierto, Marcos, ahí voy a ser empático con el árbitro. Con todo lo que había en el área pequeña, es casi imposible poder ver nada. O sea, eran, no sé, 7 jugadores de cada equipo, todos dentro de esa área pequeña. Espera, que viene Grajera se la da para Zacarías Dachuri, está Jeremai, todavía balcón del área, levanta la cabeza Mario Soriano, tiene que asistir a un compañero, encuentra en el pico del área, parte derecha, David Mella, ahí viene el 11, el pase al espacio, es Villares, la para Juan Soriano, ¡qué locura de portero! ¡Qué locura de portero tiene el Leganés! Otra vez Zaca se desespera que estaba solo, pero yo creo que ahí Villares ha hecho lo que tenía que hacer, el pase al espacio, ¿para dónde Juan Soriano? Córner. Increíble que Salvador, el portero del Lega. Qué balón de Mella, ¿eh? Mellita puso el balón al espacio y ahí Villares remató y paradón de nuevo del portero. Está bonito el partido, ¿eh? Y Grajera otro pase que da maravilloso en el inicio de la jugada. Mira el saque de esquina, es Loureiro, la llega a tocar de cabeza, lo saca la defensa del Lega, se está poniendo chulo el partido. De momento está ganando el Leganés, pero el Depor ha avisado unas cuantas veces y el Lega se agarra a la fortaleza de su portero, de Juan Soriano, que ha parado hasta 3 goles. Estamos en el 18, camino al 19. A punto está de articular ahí un buen paso, una combinación para Jeremai, el Depor por la izquierda, pero la saca como puede Rubén Peña, balón para el Leganés. Está trazando unos movimientos de presión el Depor. Está sabiendo entender eso sin hacer falta y ahí está bien colocado y yo creo que ahora mismo le ha robado la partida. Como ahora le ha robado la cartera a Mellita. Qué buen momento para él. Mella pone el pase al espacio para Zaca. No hay falta. Zaca se la puede dar al compañero. Estaba Jeremai solo, aunque anulan la jugada. Anulan la jugada. Zacarías se cabrea con el árbitro. Esto se está volviendo de auténtica locura. Qué buen movimiento. El robo de Mellita. Está fantástico. Qué buena noticia. Ha vuelto David. Es falta, pero tenemos un problema ahí. Hay que llevar a cenar a Jeremai y a Zaca juntos, por favor. Porque están insultándose. Bueno, me imagino que en el buen sentido, pero, sí, pero ahora estaba solo. Claro. Jeremai estaba solo y Zaca dijo, tú no me la diste antes, pues yo ahora tampoco. Claro, la jugada está, vale, la van a anular, pero tú haz lo que tienes que hacer. Es falta porque Zaca empuja claramente a Jorge Sáenz. Pero bueno, yo me quedo sobre todo con lo de Mella, ¿eh? La acción de Mella es buenísima, es de la casa, o sea, de lo que es la esencia de Mella, ¿no? De esa velocidad por banda. Es el Mella que queríamos, Frank. No, desde luego, es el Mella que hace falta, el Mella que queremos recuperar y el Mella que le va a dar muchísimo al Depor, desde luego. O sea que nada, a ver si poco a poco empieza a carburar. 20 cierto, de la sí, perdona, que me están diciendo por aquí, lo tenemos aquí detrás, está Juan Arana viendo el partido. Yo creo que puede sonar para el Leganés, el Depor ya tiene cerrada esa demarcación, arriba, sí. Pero suena que va a cambiar de equipo y lo tenemos aquí viendo el partido. Un pepino de jugador, nunca mejor dicho con lo de pepineros, ¿eh? Veremos la inscripción en vivo, entonces. Espera que la roba, ahí viene Zacarías, espérate Fran con esa pausa, que se nos resiste, pero puede venir el gol del Depor. Zacarías, línea de fondo, Soriano, córner, no, dice el árbitro que ya se le había escurrido la pelota a Zaca. Dachuri, que se vuelve a cabrear, no sé con quién estará más cabreado, si con los colegiados o con Jeremai Hernández. De momento, 1-0, sigue ganando el Leganés. Bueno, pues esa es la noticia, que está perdiendo el Depor desde el primer minuto del partido. Le toca remontar al equipo de Antonio Hidalgo. 21 de la primera mitad, 1-0. Jugar con prisas no ayuda. Lo que sí ayuda es el servicio de traspaso de efectivo de Abanca. Así que relax, que vas a poder enviar dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento y sin complicaciones. Abres la app de Abanca, seleccionas tu tarjeta, escoges la cantidad y listo. Consulta las condiciones en tu app Abanca y relax. Disfruta tranquilamente de la segunda parte. OnTime, empresa de transporte y logística integral. En OnTime transportamos mercancías desde cualquier punto de España a toda la península, islas y Europa, tanto en cargas completas como fraccionada. Llámanos al 988 800 777. OnTime, tu empresa de confianza. Dale, Adri. Y la ha tenido el Depor está teniendo muchos problemas el Leganés en la salida de la pelota. El esférico de Juan Soriano acabó recibiendo la Jeremai
y un remate que no fue capaz primero de articular Mario Soriano, merodeando ahí el área, un mal saque de centro. Creo que fue Arnau Comas el que la corta de cabeza. Primero lo intenta a raíz del pase de Jeremai Mario Soriano, no es capaz de darla, y luego Loureiro desde fuera del área lo intenta con fuerza y desviado. Pero otro aviso más del Depor, está Manu encontrando, yo creo que el Depor, la manera de meterle mano al Leganés. Es que ahora mismo el Leganés está viviendo de ese gol que nos han marcado, ¿no?, tan pronto, porque el Depor, yo creo que la respuesta precisamente a ese palo es muy buena, es de una presión agresiva, es de profundidad, estamos viendo permanentemente a Mella aparecer, estamos viendo llegar y rondar el área. Bueno, yo creo que el Depor está bien metido en el partido. Incluso también agresivo, como ahora están haciendo una falta que había que hacer sobre el futbolista, sobre Naim. Y la ve el colegiado claramente, pero viene también otra vez de problemas en la salida para el Leganés. La presión del Depor está siendo asfixiante y lo están haciendo todos. A punto está de robar la cartera Jeremai, pero finalmente se la lleva con calma ahí Lalo Aguilar. Picada de Lalo Aguilar para la banda derecha para que corra Millán. Hace el control, se frena ahí. Encuentra el apoyo con Naín García, banda derecha para el Lega. Ahora jugando por dentro es Diaguara. Diaguara se la entrega a Cissé, la devolución para Diaguara. Ahora el cuero para Marvel. Ahí está atacando con mucho orden, aunque con bastante calma de un lado para otro. El Leganés quiere intentar encarar ahí Duc. El balón atrás para que vuelvan a tocar. Ellos desde luego no tienen ningún tipo de prisa, sobre todo pases de mucha seguridad, y además es que con el 1-0 a favor, pues las prisas no son muy necesarias seguramente para el equipo de Paco López. Acaba rifándola al Depor después de que toca. Estamos teniendo ahí algún problema con esos microcortes que tenemos desde Butarque. A ver si en el descanso le damos ahí un vistazo, que no sé si tendremos algún cable haciéndonos la puñeta. Estamos atentos, y si no lo cambio, el cable. Manu, el Depor arrancó mal, encajó el gol, tuvo después aquel cabezazo que paró muy bien Germán Parreño, pero bueno, poco a poco se ha ido rehaciendo. Sí, yo creo que la respuesta es buena y es lo que se le pide a un equipo como el Depor cuando recibe un palo con un error un poco grosero ante ese gol, y yo creo que el equipo está respondiendo bien, está siendo agresivo, está defendiendo bien, está presionando y está llegando a zonas de área, y encima ha generado pues 3 buenas ocasiones, lo cual yo creo que es una buena respuesta para un equipo como el Depor. Me sigue ofreciendo dudas en este esquema lo mucho que tiene que bajar en ocasiones como la que acabamos de ver ahora David Mella. Sí. Al final está a 80 metros de la portería contraria. Yo creo que cuanto Mella más lejos, peor. Sí, cuando está Luismi pasa lo mismo. Hay una imagen muy clara del partido de la semana pasada en Riazor, que es cuando con Chimo ya en el campo, que recupera un balón apretando y se proyecta hacia... Espera, Manu, que quiere cargar el área Leganés. La jugada de Espuela, se intentaba el remate Jorge Saiz, que estaba ahí en esa zona ofensiva. Aplaude Butarque. Parece que lleva un par de jugadas consecutivas donde el Leganés ha volteado pues esa reacción que fue muy buena del Depor con varias ocasiones, y sobre todo con hasta 3 paradas de gol que ha tenido su portero Juan Soriano. Sacará de portería Germán Parreño. 25 de partido, sigue el 1-0 desde el segundo 30. Está ganando el Lega con gol de Miguel de la Fuente. Sobre todo lo que ha hecho Leganés es intentar tener un poquito más balón, no han inquietado mucho la portería de Germán Parreño, pero bueno, a base de tener el balón han intentado sofocar la reacción del Depor. Decíamos, ¿no? En esa posición, en ese juego con los 3 centrales, al final el carrilero, el que sea, David Mella, Luismi Cruz, y acaba espera, Fran, que la roba Loureiro, se la da para Jeremai Hernández. Uy, que demasiado abierto el pase. Ahora para Escudero, pero la jugada era buenísima, eran 2 para 3. Se enfría un poco y ataca ahora con más calma el Depor, pero era una ocasión clara de gol, una transición, y ahí venía Jeremai, al que queremos recuperar también para la causa. No está en la mejor versión, incluso hemos visto este verano de Jeremai Hernández jugando con más libertad en este esquema de Antonio Hidalgo. Todo el Depor en cancha ajena, pero ahora lejos de la opción del remate. Lo intentaba desde atrás en ese inicio de la transición Miguel Loureiro, pero acaba, después de que se cerrase absolutamente en bloque el Leganés, prácticamente la pelota en los dominios de Germán Parreño. Ahora el cuero es para Comas, que está conduciendo en cancha propia. Comas se apoya en Grajera al cambio de juego, así que te devuelvo la conexión, Hermida, porque lo que parecía se quedó en nada. 1-0 sigue ganando el Lega. Decíamos, Manu, esa posición del
del carrilero, especialmente por la derecha, sea Luismi, sea... Porque Escudero yo creo que se adapta más a esa posición, ha sido carrilero toda su vida, ¿no? Pero tanto Luismi como Mella arrancan muy lejos y yo creo que cuanto más lejos de la portería rival, es menos rendimiento que ofrecen. Sí, y además, a ver, es un esquema asimétrico, porque realmente, como tú dices, Escudero es lateral carrilero, él ya está en la banda y simplemente, bueno, pues la recorre, digamos. En el caso del costado derecho, cuando tenemos balón, Loureiro pasa de ser el tercer central para convertirse en el lateral, con lo cual yo no entiendo muy bien por qué tiene que el extremo venir a recuperar esa posición. Porque al final me parece un planteamiento que le exiges mucho a Mella o a Luismi, los pierdes para esa frescura de ataque y sobre todo si recuperas rápido balón, que es lo que os decía que pasó la semana pasada en Riazor, ¿no? Bueno, pues estamos en el 27 de la primera mitad, desde el primer minuto de partido. Pierde el Depor 1-0. No sé cómo encajó todo esto nuestra gente, José Manuel, mira. Pues venga, vamos a echarle un ojo a los mensajes que llegan a través de X en @CorunaDeportiva, también en el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Hombre, no están muy contentos, ¿no? Está la gente así un poquito de bajón, hay quien da ánimos, pero bueno, mira, Sescalones dice, volvemos a pecar de jugar sin un enlace entre Grajera y los de arriba. Tomás dice que para mí es falta del portero clara. Moñoño dice, ¿cómo va a poder ser que el delantero arramble con el portero y marquen un rechazo con el portero tirado? Guepardo dice, el Depor es facilísimo de defender, solo hay que presionar a los centrales. José dice que le falta Patiño por Grajera. Perdona, la saca Dani Barcia, una jugada que se envenenaba, era para Miguel de la Fuente, que prácticamente estaba solo delante de Germán Barreño, estuvo hábil ahí. Daniel Barcia. Dale, José. Seguimos. Joaquín dice que alguien tiene que hacerle ver a Hidalgo que con este sistema perdemos a dos de nuestros mejores bazas ofensivas, Luis Mella, y que lo de Lemay de delantero ya dice. Y por último, Nachito dice, 2 chupones y solo un balón, ¿qué podría salir? Bueno, es un poco con el lío entre Jeremai y Zaca. Mensaje, recuerda, a través de X en @CorunaDeportiva y el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Lo que tienes que tener claro es que McDonald's lo tienes en el centro de A Coruña, en el Cantón Pequeño 6, y que el fin de semana tienen servicio 24 horas que te lo llevan a casa haciendo el pedido a través de la app de McDonald's. Si no, recuerda, puedes disfrutar tu menú favorito todos los días en los restaurantes McDonald's de Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. McDonald's. Procar Recambios. En Procar de Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios, produtos e recambios para o teu coche. E se algún non o atopas, nos conseguímolo. En o noso taller de Procar de Gambrinus, no Polígono da Grela, realizamos os mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, sempre o teu carón e o do noso Depor. Dale, Adrián. Hay corren a favor del Depor en una acción que protagonizaba Jeremai, que acabó finalmente en ese saque de esquina, una más para el Deportivo. Ahí viene Escudero, el cabezazo arriba de Loureiro, fuera. Ojo al peligro de Loureiro, porque por alto me da la impresión de que gana un porcentaje enorme de las acciones y los duelos en donde está inmerso. Ahora remató desviado, pero es un auténtico torbellino ahí, Manu, cuando tiene que atacar el balón y también para defender, por supuesto, que él es un defensor. Pero ahí puede ser una buena temporada para el Depor en esta faceta con él, ¿eh? Sí, porque no es un futbolista excesivamente alto, pero sí es muy agresivo, ¿no? Y ataca los balones. El balón con todo, ¿eh? Exacto. Y eso muchas veces a otros jugadores, aunque parezca mentira, pues les presenta mucho respeto, ¿eh? Cuando ves un jabalí de este nivel que viene a por el balón a por todas, pues... Bueno. Me voy a apartar. Tú imagínate que Boltini, que podría intimidar mucho más que él, fuese algo similar. Por cierto, debutó ya con el Granada, ¿eh? Titular, sí. Además. Titular, sí. Fue creo que el primer cambio, no tuvo demasiada suerte, pero es un futbolista que tenía que aprovecharse mucho más de su condición física, que es muy superior al resto yo creo, de la media, ¿eh? Sí. Desde luego que sí, un físico imponente el de Buldini, veremos si en Granada es capaz de encontrar su mejor versión. Por cierto, está a punto de cerrar el mercado de fichajes. La gran noticia en A Coruña es que Jeremai sigue en el Depor y va a seguir, tranquilos todos. Digo la gran noticia porque posiblemente hace unos meses no lo teníamos todos tan claro. Hace unos instantes, Fernando Soriano, el director deportivo, el director de fútbol del Depor, ha hecho unas declaraciones en DAZN reconociendo que ha llegado a ver sobre la mesa una oferta por Jeremai Hernández que era
la oferta récord, la mayor oferta que se ha hecho nunca por un futbolista de segunda división. Y el Depor ha dicho no. Magnífica noticia que Jeremai siga aquí y magnífica noticia también que el Depor se pueda permitir decir que no. Cuidado del Leganés, gol. Gol del Leganés, el segundo del partido, anota Duc después de una jugada en la que estuvo ahí encimando Miguel de la Fuente, estuvo flojita la zaga del Depor en la salida, yo creo que era una pelota relativamente fácil para, no sé si Dani Barcia o Loureiro, ahora lo veréis, y ahí apareció con el alma Duc para poner el segundo y para dejar al Depor en la lona. Marca el Leganés el segundo en esta primera parte, aciaga de momento en Butarque, Leganés 2, marca Duc. Depor 0, de Villar era de Mario Soriano, Villares, qué desastre. Bueno, pues si decíamos antes, echando un vistazo al partido entre Huesca y Eibar, que el gol de la victoria del Huesca, que fue también en una jugada así a balón parado, era para salir al campo el entrenador del Eibar y correr a gorrazos a los suyos, pues oye, hay que hacer autocrítica. La jugada defensiva del Depor es de chiste. Son 40 rechaces, nadie es capaz de sacar el balón de ahí y casi que se la ponen en bandeja a Duc para que acabe, bueno, pues metiéndole ahí un biqueirazo, como se suele decir, y mandándolo al fondo de la red. Pero el Depor ha sido incapaz, hasta en 3-4 ocasiones, de sacar el balón de la zona de remate, mano. Sí, además una máxima que no se puede dar, y es que cuando te va a disparar un rival no te puedes dar la vuelta. Y hay 3 futbolistas del Deportivo que se dan la vuelta ante el primer disparo de Duc. Y luego encima es el propio Duc el que va y entra por inercia, por el rechazo y vuelve a rematar. Bueno, yo creo que es muy criticable este segundo gol. En el primero teníamos que si fuera de juego, que si el árbitro, que si la segunda jugada, pero en este yo creo que es una actitud que yo creo que a Antonio no le va a gustar nada. Sí, veremos a ver si incluso no hay cambios antes. No conocemos todavía el modus operandi de Antonio, pero creo que es más reactivo que otros entrenadores. Si fuese, digamos, un Paco Gémez de la vida, en 5 minutos habría ya un doble cambio. Sí. No sé si será el caso. De momento no calienta nadie. Yo no creo que sea una cuestión de nombres. Es una cuestión de una actitud defensiva muy floja. Ahora vemos la jugada repetida y ahí queda Soriano, Mario, Villares, que también está ahí, se da la vuelta. Creo que está Escudero también, ¿no? Y está Escudero intenta rechazar el balón, lo hace también Villares, Arnau Comas, nadie es capaz de sacar el balón de ahí. En estos casos los sistemas te dan y te quitan, siempre decimos eso, ¿no? Pero, hombre, si juegas con un sistema con 3 defensas es para, sobre todo, tener solidez atrás y a partir de ahí construir el equipo. Y hoy los 2 goles que ha recibido el Depor, Manu, son 2 goles... Son 2 jaimitadas, son 2 goles de bisoñez total. Sí, y sobre todo son 2 goles que dejan en evidencia esa zaga de 3 centrales, ¿no? Porque en el primero de ellos nos cogen saliendo a apretar, nos tragamos ese desplazamiento por arriba, la segunda jugada no llega a nadie, pero este es peor, ¿no? Tú puedes voltear un poco la cara por el momento de la inercia del golpeo, pero no girarte tú, y le dan los 3 la espalda al rival, no sabes lo que queda después. Claro, el balón queda muerto y tú lo coges y lo enchufas, muy sencillo. Pues ahora tuvo que parar el colegiado el partido porque había una acción involuntaria de Rubén Peña, que ahí en el giro deja atendido a Jeremai, no le pitan falta a Rubén Peña, pero sí para el árbitro el juego, Marcos. Uy, ahora cuidado que le han pegado, yo creo que puede haber amarilla, ¿eh? Hay amarilla para un futbolista del Leganés. Le ha pegado una piña a Mario Soriano en la cara. Y esa tarjeta amarilla para Diawara. Sí, un codazo en la cara en el círculo central. Lo vio el colegiado Damaso, que estaba muy cerca. Y vamos, en la tele esa labor, Marcos, no hay duda, ¿no? Sí, pero sí, aquí en esta sala no hay duda. Na sala labor ni siquiera podría entrar porque é de cartón amarelo. Esa labor non entra por eso, pero non sei que protesta o xogador do Leganés. Non digo que fora adrede, pero está claro que saca o brazo por lances do xogo, impacta de maneira temeraria na cara de Soriano, non hai dúbida aí. 36 de partido, así se levanta el Depor, es Jeremai Hernández el que se la da a Mario Soriano. Mario que le pasa el espacio para el centro de Escudero, la da con los puños y la deja ahí muerta Juan Soriano. El rechace viene ¿para quién? Para el Leganés en saque de banda. El último en tocar fue el propio Escudero. Ahora ya, repito, los porteros ya no paran, blocan. Se les escurre, no atajan la bola, mejor dicho, Manu.
Eso ha desaparecido, pero eso es culpa de los entrenadores de porteros. Y me caerán 1000 palos ahora, pero es una discusión que he tenido yo. A mí me lo dijeron el otro día, lo pregunté y claro, y ya desde chavales le dicen a los niños que como portero es mejor que hagas esto, que si la intentas agarrar tienes más riesgo a que la líes y la dejes muerta para un rechace. Exacto. O sea, es desde chavalitos, consigna. Bueno, é unha tendencia conservadora. Tamén os rapaces agora casi non se enseña a regatear. Pasa, pero non perdas o balón e non regatees. Sigue girándose ahí, está Rubén Peña, pico del área, cuidado la fragilidad que tiene el Depor. La saca desde atrás, lo regala Zacarieda, Churi, que está desesperadito. Ahí viene otra vez Miguel de la Fuente, quiere rematar de fuera del área. Se ven además con ganas de asestar otro golpe al Deportivo. El rechace, otro más para Duc. Remata Duc y la para Germán Barreño. Están viendo al Depor muy vulnerable. Los futbolistas del Leganés, contundencia es una palabra que ahora mismo no está ni de lejos en el diccionario de los de Antonio Hidalgo, cuando es un técnico que se ha caracterizado sobre todo también por esta faceta de que sus equipos reciban bastante poco. Tiene que estar cabreado o no. Lo siguiente, como está ahora Miguel Loureiro, falta a favor del Lega a la altura del banquillo del propio Antonio Hidalgo. Falta sobre Duc, decías, Fran. No, Manu, veíamos ahora esta última jugada. Si tú coges la línea de la frontal del Depor, del área, y le quitas como 3 metros por cada lado, en el cachito central que te quedan, ahí estaban 5 defensas del Depor. Los 3 centrales, más Escudero, más Mella. Es decir, el Depor muy aculado, muy junto, evidentemente quedaba mucho espacio si se quería abrir balón a las bandas. Y aparte, o sea, vuelvo a lo de antes, es que para mí Mella ese no es su sitio. O sea, ahí Mella tiene virtudes, pero estar ahí no es una de ellas. Uy, cuidado, otra del Leganés la ha tenido Millán, será córner, no se lo creen. Están intentando llegar al tercero y esto sería colorín colorado para el partido del Depor. Otro saque de esquina para el Lega. Está desmelenado. El Depor había reaccionado bien al primer gol, tuvo varias acciones para haber empatado el partido. El segundo le sentó obviamente fatal y ahora está descolocado y está roto el Depor. Bueno, y la comunicación no verbal, que veíamos ahora, la gestual de Villares, de Arnau Comas, de que están incómodos en el partido. Han tenido esas ocasiones con el 1-0 para intentar nivelar esto, pero el 2-0 ha hecho mucho daño. Vamos con el córner. Al córner saca en corto el Leganés, balón en línea de fondo y finalmente será saque de puerta. Sacará de puerta el Leganés, afortunadamente no generó ahí ningún tipo de peligro. Sacará ahí Germán Barreño. Seguimos con el 2-0. Lo estamos contando en Carrusel Deportivo Coruña, llegando prácticamente al minuto 40 de partido. Lleva aproximadamente 10 minutos el Depor que no ha llegado al área contraria. Y eso que necesita, y se ve en el gesto de los jugadores que están desesperados, necesita, yo creo que ese gol que lo cambiaría todo. Irse al descanso con el 2-1, pues obviamente sería lo deseable, pero lo vemos tan lejos, Manu, Fran, Marcos, que es como, bueno, pues pedir un deseo y a ver si cuela, ¿no? Claro, el equipo está muy incómodo, ya se le ve, ¿no? Se ven las caras, se ven los mecanismos. Tiene en el debe los momentos sin balón. Con balón yo creo que el equipo está funcionando relativamente bien, genera ocasiones y bueno, pues se estructura bien, ¿no? Pero en los momentos sin balón es donde el Depor está sufriendo. Yo ahí creo que sigue habiendo bastante distancia entre los centrales y la espalda de Grajera. El equipo está muy estrecho, como decía Fran, y con lo cual le das bastante soltura al rival por fuera. Bueno, y sobre todo la gestión de las segundas jugadas hoy es horrible, ¿eh? Bueno, yo en el partido ante el Burgos yo ya vi un Depor larguísimo. Yo creo que el Depor, cuanto más largo, mucho menos Depor también. Claro. Pero es que hoy lo estoy viendo largo y estrecho. Hoy se está evidenciando algo que yo creo que en pretemporada comentamos muchos y creo que un oyente antes lo dijo, ¿no? Este sistema, de alguna manera, perjudica a los dos futbolistas más desequilibrantes que teníamos el año pasado, que eran Jeremai partiendo de banda para aparecer por dentro y Mella con profundidad, pero ya proyectado al ataque, sin tener que bajar tanto, ¿no? Esto es exigencia del sistema. Cuidado que se le complica la cosa a Germán Barreño. Es una acción que le había dado Mella, pero tenía Miguel de la Fuente ahí comiéndole la tostada prácticamente y de hecho consigue esa presión del delantero. Que se equivoque después en la entrega a Germán y es balón para el Leganés.
Está el Depor sufriendo mucho para acabar esta primera parte sin el 3-0, ¿eh? Manu, lo veíamos ahora, o sea, te comentaba hace un rato. Yo, para tener a 5 tíos en la frontal del área y que uno sea Mella, o como acabamos de ver ahora, para que reciba un tío en el pico del área y tenga que ceder al portero y que quien hace eso sea Mella, Claro. hombre, pues a lo mejor en vez de Mella ahí, pues tiene que jugar un lateral derecho de verdad y Mella jugar en otra posición. Es que pero aparte- no acabo de ver que esto mezcle. No, es que además es innecesario, para mí, a mi modo de ver. Yo no entiendo, teniendo, tú tienes 3 centrales para salir, como decíamos antes, Loureiro se va al lateral en los momentos con balón, te sales con 4, ¿no? Con Grajera que se puede incrustar ahí. Pero cuando recuperas, teniendo los 3 centrales, no tienes necesidad de que Mella se tenga que pegar 60 metros para venir a cerrar y convertirse en un lateral. A mi modo de ver, ¿eh? Esto todo lo va a cambiar, me da la impresión cuando vuelva Chimo Navarro a ser titular. Eso va a hacer, me parece, que se Sí. reordene todo. Es que es la esperanza poco que yo tengo, ¿no? Uy, cuidado, ahí se la come Mella, en ese bote le viene Duk, que ya marcó un gol y va por todas, olió sangre, será córner para el Leganés. La dejó ahí botando Mella y ahí en ese atisbo de duda apareció comiéndose el mundo Duk, que ya vio, estos dudan más que poco y fue a por todas, córner a favor del Leganés. Hermano, é que Mella non é defensa. Nesta xogada notase, está mal orientado, non sabe como puñer o corpo para facer despejes. Non é o seu puesto. No, pero le pasa lo mismo a Luismi, cuando lo vemos ahí. Por eso os decía que no es un problema de Mella en esa posición, es una exigencia del guión con este sistema. Claro. Y yo creo que eso lo tiene que modificar. Vamos al córner para el Leganés, es Naín, 43 de partido, está ganando 2-0 el conjunto local, el despeje de Zakaria Dachuri, levanta la bota ahí para ese despeje, intenta una carrera imposible, Jeremai Hernández, decide de hecho el Leganés entregarla en un pase de seguridad, la pelota para su portero, que con el pie también es, bueno, pues preciso. A punto estuvo de robarla Villares en la divisoria, pero el cuero es para un Lega que está cómodo, muy, muy cómodo. Y estamos ahora mirando el crono. Queda un minuto para que lleguemos al 45, pero el alargue tiene que ser importante, ¿no, Marcos? Sí, 2 por cada atención ao porteiro. Bueno, unha a de Soriano, o porteiro do Leganés, foi máis rápida, máis os 2 goles, o mínimo tiñen que ser 5 minutos. ¿No? Sí. Y vamos, es que el gol fue en el segundo 20 y yo creo que hasta el 3 y pico no se reanudó. Sí. Bueno, pues veremos a ver, en breve va a salir ese cartelón. Por ahora recordamos, está perdiendo el Depor 2-0 en Butarque. Juegan los pepineros, Adri. Y juegan con mucha calma. Ese Iduz Ise, jugador desde hace muchos años del Leganés, se la entregan a Naín, está tocando al área, pico del área, ahora parte derecha, ahí se incorpora de nuevo el Lega, Naín García tocando la pelota para Cisé, balcón del área, vuelve Miguel de la Fuente, remata desde fuera para Germán Parreño, están probando fortuna como pueden, de un lado para otro y probando remates, aunque este fue flojito, solo 3 de añadido, y qué milagro, ha sacado rápido con las manos Germán, habilitando a que corra la banda derecha Miguel Loureiro, pero la pierde Mellita, no está bien Mella, se la roba Duk, el baile ahora de salón entre uno y otro, y le hace falta a Duk, ahí David Mella, mereciendo seguramente la amonestación, cae al suelo el autor del segundo gol del Leganés, Marcos Ordóñez. De hecho, le está protestando el técnico del Leganés, Paco López, que no fuera amarilla para el jugador del Depor. Se cabrea y le viene al árbitro Damaso y le dice: tranquilo que soy yo el que juzga. No, é unha entrada de fútbol, non, para nada amarilla. Eu do tempo de desconto, a verdade, que non consigo entender nesta categoría. Non sei tiene sentido. Que criterios siguen, porque 3 minutos, si sendo de maneira estricta, 3 minutos xa foron o que atenderon a Parreño no gol. Y Ahí está viendo la jugada repetida, no fue Mella, sino que Loureiro, en el momento que vuelve para atrás, lo deja ahí clavado. Estaba Mella también a un lado y es involuntaria y falta y puntos, falta sin más. Bueno, pues un minuto de los 3 añadidos, ya va. Saca Leganés. Saca el Leganés, va a sacar un poco más adelante porque sacó rápido, metió ahí Mellita la bota y se repite el saque de banda, pero nada, 1 metro seguramente más hacia la portería de Germán Parreño, del saque de banda. La búsqueda ahí que hacen de Miguel de la Fuente, de espaldas a la portería, el cuero queda para Marvel, al viene el lateral, quiere encontrar a Duk, que está motivadísimo, dijo, claro, es que anoté ya mi gol, estoy viendo ahí muchos problemas,
está viendo las costuras que está teniendo la defensa del Depor, especialmente ahí con Mella y la gente que está defendiendo ese costado y zurdo, que es el que ataca el Leganés. Y vamos, están viendo que hoy se hinchan. Así que yo creo que incluso al Depor le viene bien que llegue el descanso así, ¿eh? Me duele la vista de ver a Mella ahí, en la lateral del área y defendiendo y... Que no, o sea, que es que Mella donde hace daño es en otra posición y no es censurar a Mella, o sea, esto, que cada futbolista tiene su posición y los hay que son muy polivalentes y otros menos. Y esto le hace daño a Mella, no es que Mella haga daño, es que le hace daño a un futbolista que es fundamental, que perdió la titularidad y este partido y esa posición le hace mucho pupa a él. Le hace mucho daño a Mella y le hace daño al equipo. Porque yo creo que ahí es mucho mejor que esté un lateral derecho específico, a lo mejor aunque no suba tanto la banda, que tener ahí a un tío a 80 metros de portería e intentando defender cuando eso, pues, él no tiene esos principios defensivos, porque no, es extremo. Es que al final Duc lo está superando constantemente, porque yo estoy convencido de que si el que cae a esa banda es Loureiro, Duc no se va. Pero es que al final Duc está jugando contra un tío como él, contra un extremo. Final, perdona Manu, de la primera parte aciaga absolutamente para el Depor, con esa derrota que se puede decir que hasta es justa en el marcador. 2-0 gana el Leganés al Depor con el gol más que tempranero de Miguel de la Fuente, el segundo de Duc. Aprovechando la falta de contundencia, varios rechaces en el área del Depor, 2-0, cabizbajos los futbolistas blanquiazules. Veremos si Antonio Hidalgo introduce cambios de cara a la segunda parte. De momento, jugadores para adentro. Bueno, han sido 2 goles, 2 errores defensivos del Depor, 2 regalos del Deportivo y así es muy complicado conseguir puntuar en un campo como Butarque. Como dice Adrián, veremos si cambia la decoración en el descanso, veremos si es de darle un giro de timón radical a Antonio Hidalgo en tiempo de descanso. Os lo contamos a la vuelta. Por lo de pronto, reflexión con ese Leganés 2, Depor 0. OnTime, empresa de transporte y logística integral. En OnTime transportamos mercancías desde cualquier punto de España a toda la península, islas y Europa, tanto en cargas completas como fraccionada. Llámanos al 988 800 777. OnTime, tu empresa de confianza. Soldacero Formación. Cursos de soldadura TIG e MIG-MAG. 100% gratuitos, con certificado oficial e saída directa ao mercado laboral. Fórmate agora nunha das profesións máis demandadas. Últimas prazas. Infórmate xa no teléfono 613 055 591 ou en soldaceroformación.com. Bueno, ya lo sabes, en la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio es Miramar Oil. Disponen de personal, tienda, servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. ¡Ya se notan los nervios! Y no me refiero a los de tu cuenta. Relax, que para eso está el servicio de traspaso de efectivo de Abanca. Muy fácil. Abres la app de Abanca en tu móvil, seleccionas tu tarjeta, eliges la cantidad y ya está. Efectivo en tu cuenta. Consulta las condiciones en tu app Abanca y relax, que enseguida comienza la segunda parte. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Bueno, pues descanso en este Leganés 2 Depor 0. Por cierto, un apunte. Hoy empezaba su andadura en el europeo la selección española de hockey sobre patines. En ella está César Carballeira, el jugador del Liceo, Blai Roca, el nuevo portero también de los liceístas. Bueno, pues ha empezado hoy en España. Ha ganado a Francia por 2-1. Mañana a las 8, segundo partido ante Italia. Y pasado mañana, partido ante Portugal. Así que está la cosa de agárrate, partidazos en ese europeo de hockey patines.
Por ahora donde no vemos partidazo es en este Depor, que ha salido en Butarque, medroso, regaló el primer gol en una acción, un pelotazo a la espalda de la defensa, a los 20 segundos ya perdía el Depor 1-0 y luego pues a la salida de un córner las imprecisiones a la hora de despejar el balón hicieron que subiera al marcador el 2-0. Manu, yo insisto, veo al equipo descolocado porque veo demasiada gente que no está donde está cómoda. A Jeremai yo no lo veo cómodo en esa posición, a lo mejor dándole 3-4 partidos ahí conseguimos que haga 38 partidos después espectaculares, yo por ahora no lo veo cómodo y lo de Mella pues no me quiero repetir, pero para coger un extremo y que tenga que estar buena parte de la primera mitad haciendo de lateral derecho, a lo mejor es mejor poner un lateral derecho. Sí, hay una máxima que tenemos los entrenadores y es que, ¿qué haces? Tú tienes tu idea, tu sistema y adaptas a los futbolistas a ella o coges a la plantilla que tienes, ves sus características, sus condiciones y sus fortalezas y buscas un sistema que potencie todo ello, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy clara y es que el año pasado Jeremai, decías tú antes, ¿no? Que comentaban de la oferta, la mayor oferta de la historia. Jeremai fue lo que fue jugando donde jugaba. Y Mella pues va a jugar un Mundial Sub-20 seguramente por lo que hizo pues hasta ahora, el año pasado también, jugando donde jugaba. Entonces, me parece bien que el entrenador nuevo, Antonio en este caso, venga con unas ideas y cambie un poquito todo, pero yo creo que se tiene que dar cuenta en estos 3 partidos. Yo en Granada os dije que fuéramos muy cautos, el día del Burgos también os dije que había que ser cautos, pero ya se empezaron a atisbar este tipo de problemas que ya algunos percibíamos en pretemporada. Sí, tú ya lo dijiste, es verdad. Sí. Hablamos del Teresa Herrera y ya defendía Manu que este sistema no encaja perfectamente con las características de la plantilla, ¿no? Claro, es que, a ver, a mí me gusta el sistema puede ser aprovechable, o sea, puede ser bueno, pero no... Dependiendo de quién esté en cada Claro, y depende de las variantes que le mete, ¿no? Por ejemplo, a mí este tema de que tu extremo, una de los que tiene que ser tu punta de lanza, antes aquí Marcos echaba las manos a la cabeza porque había una acción muy clara que perdíamos el balón, Mella corría como un descabellado para ocupar el lateral derecho y quedaba apretando Villares arriba, con lo cual también pues tienes que apelar mucho a la inteligencia futbolística de cada jugador, que entiendan bien cada momento lo que tienen que hacer. Y me parece un desperdicio para tener a 2 futbolistas tan desequilibrantes como Mella y Jeremai este tipo de automatismos que yo creo que no le hacen bien. No el sistema en sí, pero quizás las ayudas al lateral las tienes que dar con un medio centro y equilibrar desde el costado contrario. Bueno, tienes 1000 opciones de hacerlo, pero para mí a priori es lo que está perjudicando al equipo. Que non se pode, Manu, facer un mercado de fichaxes que din que ahora hai opcións de todo tipo, gastando cartos, traendo todo tipo de perfiles de xogadores, tendo todos os postos supuestamente doblados, con varias opcións, e despois coller a un extremo e poñelo de lateral esquerda, verdad que non o consigo entender. Entendo que non fai falta que pase o descanso para que rectifique este sistema, entendo eu. No, claro. Aparte, es que esta película ya la vimos. Exacto. La vimos en la otra banda, pero recuerdo que una de las cosas que socavaron más el crédito de Imanol Idiáquez fue cuando se quiso poner a David Mella de carrilero en la izquierda y aquello no funcionó y pues podíamos decir lo mismo que ahora, cuando le encaraban, cuando le apretaban, cuando le obligaban a defender, pues obviamente eso no es el fuerte de David Mella, que tiene otras virtudes, y luego era mucho menos Mella en ataque. Entonces, esta peli ya la vimos, ahora la estamos viendo por el lado derecho, pero no sé por qué tenemos que pensar que por la otra banda va a acabar de manera distinta. Y Fran, esa prueba del año pasado, yo creo que lo que fue motivo de querer encajar, que no es el problema que hay ahora, digamos, a Lucas, a Mario Soriano, a Jeremai y a Mella. Fue, digamos, una forzada para que todos pudieran encajar, que incluso Imanol llegó a reconocer que se llegó a obsesionar para que todos cupieran y él quería demostrar que fue así. Y por eso le encontró ese puesto a Mella, que las 2 veces que lo hizo fue un fiasco, ¿no? Pero es que ahora mismo no tiene ese sentido, no tienes esa obligación, porque está jugando o uno u otro, o Luismi o Mella, es decir, lo que tienes que poner es a cada jugador en su sitio. Claro, pero tú lo estás diciendo muy bien. Tú puedes buscar un encaje para, según los jugadores que tienes, quieres tenerlos todos en el campo, pues buscas un sistema donde puedan encajar todos, pero sin perjudicar y sin sacar de sitio a nadie. O eso se hace muchas veces pues con las temporadas avanzadas, pues tienes lesiones, tienes problemas, oye, pues, y vas, bueno, pues este me puede tapar aquí, puedes hacerlo así. Ahora, de inicio, de plan inicial del equipo,
me parece un error. Yo creo que es algo que Antonio tiene que dar una vuelta y decir, vamos a ver, ¿yo qué tengo? Esto, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Con este aquí, ¿vale? ¿Qué sistema me encaja para que estos jugadores den su mejor versión? ¿Qué es lo que tú tienes que buscar, ¿no? Aparte, yo siempre me quedo en esto con una frase, ¿no? Que muchas veces se dice en el fútbol, tienen que jugar los mejores. Yo creo que no tienen que jugar tus 11 mejores jugadores, tienen que jugar los más adecuados a cada puesto y a lo que necesita el equipo. Y en el lateral diestro necesitarás un lateral diestro y necesitarás 2 buenos centrales y necesitarás tus extremos. Al final estas soluciones de, ostras, como todos estos son muy buenos, los tengo que meter como sea y empiezo a poner gente donde no corresponde, no sé, o sea, por si no queremos ir al caso Depor, pero no sé, es como si en el Barça de la época de Guardiola, pues tienes que acabar poniendo de central a Iniesta porque es que son tan buenos todos que lo tengo que poner en algún sitio. No, ahí es menos Iniesta, ni hace de central y pierdes lo que tienes de medio campo hacia adelante. Pues esto exactamente igual. Además, no te tienes que obsesionar en meter gente a martillazos en el 11 como sea. Pon a los que tienen que estar y además va a haber minutos para Luismi, para Mella. Son 42 partidos más la Copa y va a haber sanciones, va a haber convocatorias de la selección para Mella, va a haber minutos para todo el mundo, no nos obsesionemos con eso. Sí, y además, solo por puntualizar y entenderlo como una crítica, que lo es, ¿eh? Tú puedes tener este sistema con 3 centrales, con 5 por delante, con 2 arriba, con Jeremai fuera de su sitio natural, que bueno, puede ser que tenga un buen encaje, porque Jeremai tiene calidad suficiente para jugar donde quiera, pero no puedes tener con este sistema una mentalidad, para mí, un poco reservona, porque al final tú lo que pretendes haciendo bajar a Mella al lateral es no enfrentar, en este caso es Loureiro, bueno, a uno de los centrales con el extremo, ¿vale? O sea que al final tienes 3 centrales, Grajera que puede llegar allí, pero tú quieres que cuando te estén atacando el que esté defendiendo sea tu extremo. Entonces, a ver, tú puedes tener lo mismo y decir, oye, mira, juego con 3 centrales, vale, tengo Dinamita arriba. Bueno, pues atrás, los 3 de atrás que se arreglen y equilibrio con el costado contrario y no tiene que pegarse la carrera que se... A ver, es que yo creo que hay que decirlo como lo estamos viendo. Sí, pero bueno, eu ao margen do sistema, que vos dou a razón, tamén vexo 2 problemas. Unha, que falta unha solidez defensiva. Este adestrador veu ca fama de ser de ter equipos rocosos, serios atrás, aquí vexo atrás non somos contundentes. E despois outro problema que vexo é unha baixada de forma de Jeremai preocupante, empeza a preocuparme. Bueno, yo creo que lo de Jeremai más o menos también lo vivimos el año pasado y obedece, yo lo quiero relacionar por lo menos un poco con este tema del mercado, ¿no? El año pasado cuando Jeremai dice en aquella Málaga, zona mixta lo de, bueno, ya veremos qué pasa, tal, y cuando levanta la liebre de que ya estaban ahí varios equipos llamándole a la puerta, Jeremai hace 2-3 partidos de llevarte las manos a la cabeza y luego otra vez vuelve al carril y vuelve a ser un Jeremai espectacular el resto de la temporada. Yo por eso, bueno, que acabe el mercado ya, que den las 12 de la noche, que dejen de marear al chaval y que se centre. Pero también ayudemos a que se centre dándole el contexto en el campo donde Jeremai esté de la mejor manera, porque si el Depor ha rechazado, como decía Soriano hace unos minutos en DAZN, la mayor oferta que se ha hecho por un futbolista, o la mayor venta que se ha realizado por un futbolista en segunda división, y si mal no recuerdo, creo que son 34 millones por Darwin Núñez, o sea, la oferta era superior a eso. Si el Depor ha dicho no a ese dinero, es para aprovechar y bien al futbolista, ¿eh? José Manuel, mira, ¿qué nos dice la gente? Venga. Pues echamos un ojo a los mensajes que llegan a través de X en @CorunaDeportiva y también en el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Tere nos dice que tranquis, que las victorias con remontada saben mejor, ¿eh? Ahí está. Mandamos un saludo también a Nas Sánchez, que nos dice muy educadamente, dice, lo siento, deportivistas, soy del Lega y este canal es el único que he encontrado para escuchar el partido. Pues bienvenida, nada, que estupendo, mientras todo vaya bien. Y son colores parecidos, además, Josiño, o sea, no hay problema. No hay mal rollo, que se sepa, o sea, bienvenidos. Marcos dice, ansioso estoy por ver el intervencionismo de Hidalgo para este partido y para este 11 no pega el sistema de 5. Tendría Chimo y a ver si nos da para rascar algo. Jonathan dice, ¿en serio? ¿No pita la falta del delantero por chocar con Germán? Y no Mira, perdona, Josiño, porque viene del banquillo el preparador Cabelluz y ha llamado a una parte a Mulateri y a Stoikov. No descarto que sean ya 2 cambios
en el inicio del partido de la segunda parte. Y ahora lo contamos. Bueno, dice, el Órdago, luego la falta del año pasado al portero de Ferrol la pitan, la de Pablo Vázquez contra el Huesca la pitan, y algún ejemplo. Bueno, hay enfado con ese gol y no pitan la falta. Dice otro oyente, dice, estoy viendo el partido y el Depor ha tenido 10 minutos buenos, por lo demás el Lega ha tenido mucha posesión sin ataques claros, excepto los 2 goles. Y por último, Santiago dice, a Mella no se le puede pedir más, si llega a estar Luismi, el Duque se le hace 1000 rotos, la defensa blandita, ¿no? Lo siguiente. Bueno, pues mensaje, recuerda, a través de X en @Coruna Deportiva y en el canal de YouTube de Radio Coruña, Cadena Ser. Y lo que tienes claro siempre es que McDonald's lo tienes en el centro de A Coruña, en el Cantón Pequeño 6, tu restaurante favorito, y el fin de semana tiene el servicio 24 horas. Recuerda que también puedes disfrutar tu menú favorito todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. McDonald's. Soldacero Formación. Cursos de soldadura TIG e MIG-MAG. 100% gratuitos, con certificado oficial e saída directa ao mercado laboral. Fórmate agora nunha das profesións máis demandadas. Últimas prazas. Infórmate xa no teléfono 613 055 591 ou en soldaceroformación.com. José Manuel, mira, ¿no tendrás pensado pasar por algún peaje o Venga, algo? no, ya te cuento yo cómo ahorrarte dinero. Yo ya sé que tú lo de ahorrar dinero, bueno, a todos, ahorrar dinero nos gusta a todos. Sí, pues nada, que con Abanca ya sabes que el telepeaje de Abanca te puedes ahorrar hasta el 100% de vuelta del peaje en el recorrido de vuelta si vuelves en el día. En la P9 coges el coche, bueno, lo normal, pagar ida y vuelta, pues no. Si vuelves en el día, con Víate de Abanca, la vuelta te sale gratis. Infórmate en abanca.com. Ojo. Triple cambio va a ser, ¿eh? Ahí va. Triple cambio. Chimo Bueno, Navarro, pues, olé, Stoichkov y Muliateri. Son los 3. Y yo creo que uno es Arnau Comas. Ahora veremos. Estoy aquí echando cuentas. El otro Zaca. El otro es Zakaria Dachuri, efectivamente. Y no veo a Grajera. Creo que el otro es Grajera, ¿eh? Sí que me sorprendería eso, ¿eh? Ahora está en la zaga Loureiro y Barcia, con Escudero, entrará ahí Chimo Navarro. Bueno, ahora lo van a poner por ahí, creo que son Grajera, Zaca y seguro que también Arnau Comas, ¿eh? Ahora lo van a mostrar por ese cartelón, efectivamente. Se va Zakaria Dachuri, primero de los cambios ahí que se marcan. La salida también de Arnau Comas, el número 3, y veremos el otro damnificado, que es el dorsal 16 y Grajera, efectivamente. Los 3 que se quedan dentro, los 3 que entran con el debut de los 2 arietes recién fichados y también más minutos, cada vez más, para Chimo Navarro. Ha arrancado y con cambio de sistema. Juega el Depor ahora aparentemente, creo que con 4 atrás. Ha arrancado esta segunda parte, Manu. Bueno, pues no valía desde luego para nada casi lo de la primera parte y esto ya es juego revuelto. Bueno, pero esto es para alabar, porque estamos conociendo a nuestro entrenador y mira, estábamos justo aquí hablando del sistema, de algunos futbolistas y tal, y de inicio pues ya estamos viendo una línea de 4 atrás, y bueno, vamos a ver cómo se colocan bien y lo verificamos, pero a mí me gusta que el entrenador sea reactivo ante las situaciones que se presentan, o sea, me gusta y mucho. Bueno, pues con ese triple cambio y con el debut de 2 futbolistas a los que hay que tener muy en cuenta, Stoichkov y también Muliateri. La pierde el Deportivo. Viene a la carga el Leganés. El remate desde fuera del área. Pegadito a la cepa del poste. Lo ha tenido ahí. Bueno, Rol y la ha tajado bien Germán Barreño. Tenemos ahí de vez en cuando que sufrimos unos microcortes. Afortunadamente nada, son 3-4 segundos. Pero ahí están, esos cambios en el Deportivo. Bueno, a mí también me parece bien, Manu. 2-0, perdiendo al descanso en Leganés. O sea, no te vale hacer un cambio hombre por hombre ni cambios conservadores. O sea, tienes que intentar darle la vuelta a esto y cambiarle el paso al rival, por lo menos para intentar sorprenderle de alguna manera. Bien que veamos a gente como Muliateri y Stoichkov, que siempre apetece ver a los nuevos. Claro, al final acaba saliendo del campo a lo mejor gente que, bueno, pues tampoco tenía mucha responsabilidad de lo que ha sucedido. Zaca no me parece que sea uno de ellos, porque, bien,
no ha sido el partido de Zaka, pero es que claro, todo lo que ha pasado a la espalda de Zaka, que no es culpa de él, Ha sido un pues drama, es lo que ha sí. impedido que veamos otra versión de Zaka. Pero ahora vemos a Mella atacando a la banda, arriba, Bueno, donde eso sí juega que- él, de extremo. Sí, lo que pasa es que Mella está en la izquierda. Mella está a la izquierda, efectivamente. Mella a la izquierda, en la derecha está para Jeremai y está jugando pues con dos ahí arriba como referencia. Detrás de Mario Soriano, o sea, por delante de Mario Soriano están tanto Stoichkov como Muliateri. Sí, bueno, Stoichkov hace un poco la media punta, es Mulateri el punta, Mella Y a un Mario lado, viene a hacer de grajera en el centro del campo, efectivamente. Sí. Vale. Lo único, bueno, no entiendo muy bien por qué cambiar de banda a Jeremai y a Mella, ¿no? Lo Que de, es- lo de Mella y Jeremai, claro, ya no- que mueves todo, pues oye, y van a su sitio, que vayan a su sitio natural, ¿no? Pero bueno. Intentaba llevarse a Chimo Navarro como se llevó a Mella Duque en la primera parte, pero ahora le fue más complicado. Claro. Le cerró el paso. Ahí un hombre que desde luego, Marcos, Claro. sabe de qué va esto y juega donde sabe. Claro. Es que mira la diferencia. Es que esta jugada evidencia Ujú, lo que estaba tal sufriendo cual. Mella, lo que estaba sufriendo el equipo, porque pues tienes a un tío que es un extremo, que es un velocista nato y se está enfrentando pues a una potencia y a unas situaciones que él no domina. Y luego, por cierto, se vuelve a confirmar que Arnau Comas, por H o por B, pues es el primero en salir. Hoy no sería Vaya por lesión, ratitos. pero fue por mal rendimiento. Por lo tanto, bueno, pues quizás un poco de fiasco también, ¿no? Porque es una de las caras nuevas, una zaga remozada y luego contrasta viendo en el Sporting sonreír a Pablo Vázquez, por ejemplo, ¿no? Aunque ahora esto quizás es un poco injusto. No, bueno. Qué grande, qué grande. No, es verdad. ¿Cómo le va, Es cómo pura le va el verdad. barro a Sí, cantar? sí. Pero es No, a pura ver, verdad, yo- Adri. Es verdad. Es decir, es llamativo que las 3 jornadas haya sido sustituido en las 3. Abríamos el carrusel con el tema de si Comas iba a ser titular o no, por aquello que había dicho Antonio Hidalgo de, hombre, que tengamos que cambiar en el minuto 60 siempre en central no es buena cosa. Claro, hoy se ha ido al descanso. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que no ha sido más que porque era el que tenía que salir. Es decir, si vas a meter un lateral diestro, que es Chimo, si vas a pasar a Loureiro a puesto de central, Escudero es el carrilero por la izquierda, bueno, pues casi que era lo obligado. Dani Barcia o él, bueno, pues él, ¿no? Esperando ahí el Depor intentar tener la bola porque de momento Frank está sufriendo mucho porque viene muy intenso el Leganés. Y este tópico que no me gusta nada, el de la intensidad en el fútbol y tal, pues hasta el Depor hoy digo que no está siendo intenso. Sí. Es que hasta esto falla, que es un poco las excusas de siempre. No, es que no es hoy el Depor no está siendo nada intenso. Sí, quedó en evidencia al principio del partido porque eran acciones de chispa y de... Uy, qué buena la Ah. dejada, perdona Manu que te cortes de Jeremai Hernández. Ahí se queda la pelota casi para él, con mucho campo para atacar. Encuentra a Stoichkov, le hacen falta y es falta perpendicular a la portería, un poco lejos, pero falta a favor del Depor. Se la hicieron a Stoichkov, el ex del Granada. Qué buen movimiento, qué gesto de Jeremai, ¿no? Sí, Ahí con una especie de giro y deja completamente vendido a su par y le queda toda la banda para él. Luego no tuvo profundidad, pero bueno, el que es bueno, aunque no esté en su prime. Sí, claro, los buenos futbolistas, aunque no estén atravesando un buen momento, la calidad está ahí, y aunque sean pequeños destellos, bueno, un pequeño destello de Jeremai te puede cambiar un partido. A ver, el balón parado ahora, jugada ensayada, la piden tanto Escudero como Mario Soriano, y se la va a dejar Soriano para Escudero, el remate de Escudero, lo para Juan Soriano, se empezó a envenenar, el rechace que viene para Stoichkov, está atacando la pelota al Depor, Jeremai Hernández, hace un baile de salón, todavía está fuera del área, se le pierde, se le escurre la pelota a Yere, y por lo tanto será cuero para Juan Soriano. Vamos a hacer una pausa. Antes de esa pausa, Manu, quiero destacar a un futbolista de esos que pasa desapercibido y en este caso es de Leganés, y es Rubén Peña. Rubén Peña en los últimos años yo lo he visto jugar de lateral diestro, de extremo, Sí. lo he visto jugar en el enganche, lo he visto jugar en punta y siempre ha cumplido, ¿no? Que a mí, Adrián me habrá escuchado muchas veces eso cuando dicen, no, buscamos un tío que yo qué sé, que sea central y lateral. Y digo yo, ni central ni lateral. Cuando buscas uno para que haga de todo, no hace de nada. Y este tío ha cumplido siempre en cualquier posición donde lo han puesto, ¿eh?
O sea, qué meritazo tienen estos futbolistas que muchas veces pasan eso, desapercibidos, pero son de los que hacen equipo. Totalmente de acuerdo, pero vamos a ver hoy si Mella no coge alguna velocidad y ahora lo va a tener delante. Ojalá, Antes estaba en la banda contraria. Lo digo a ver si lo gafo, hombre. 51 de partidos, 6 en la segunda mitad. Han entrado al campo Chimo Navarro, Stoichkov y Mulatieri. A ver si le dan otro aire a este Depor que está perdiendo 2-0. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Jugar con prisas no ayuda. Lo que sí ayuda es el servicio de traspaso de efectivo de Abanca. Así que relax, que vas a poder enviar dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento y sin complicaciones. Abres la app de Abanca, seleccionas tu tarjeta, escoges la cantidad y listo. Consulta las condiciones en tu app Abanca y relax. Disfruta tranquilamente de la segunda parte. Adrián, cartulina amarilla para Jeremai. Sí, en una acción donde le mete una patada a Marvel, es una acción en la que Jeremai quiere aprovecharse de un saque de portería de Germán, levanta la pierna para intentar acomodarse y hacer el control, pero mide mal y derriba a Marvel, que lleva un rato tendido sobre el césped renqueante amarilla del libro, Marcos. Tuvo a sorte, digamos a sorte, bueno, a circunstancia de non meter a Planta. Se hubiera metido a Planta por diante, sería vermella, pero bueno, Temeraria non o ve, realmente non o ve, pero claro, arríscase a que se hai un xogador nesa posición, pois eso, que deulle un bo golpe no peito. ¿Queréis un dato curioso de esto de Jeremai Hernández? Datos curiosos siempre. Lleva 2 cartulinas amarillas con esta. Ha visto tantas tarjetas amarillas en 3 jornadas como en toda la temporada pasada. Uy, espera, Fran, quería llevarse ahí Millán a la defensa del Depor, pero está bien atento Dani Barcia, resistiendo ahí el mariscal de esa defensa blanquiazul. Tiene la grada de nuevo a los padres más viajeros que yo recuerdo del mundo del fútbol, a Tony y a la madre de Dani, que van con él a apoyarlo allá donde juegue el Depor. Ahí estaba el Deportivo intentando salir, la regala directamente para el Leganés. No ha mejorado con los cambios, es pronto, son 8, camino del 9, pero no tienen incidencia en el fútbol de momento los cambios que ha introducido Antonio Hidalgo. La salida, hay que decir, del partido del Lega en esta segunda parte es magistral y tiene mucho mérito teniendo en cuenta que ya vas ganando 2-0, que no te acomodas, porque este resultado, el 2-0, Manu, muchas veces se dice, es engañoso, trampa, ¿no? Sí. Es trampa, porque si tú ahora un equipo, el Depor mete un gol, es que se te puede venir el mundo abajo. Ya, bueno, pues ya quisiéramos que fuera al revés, ¿no? Y que fuera el Depor, que la trampa la tuviéramos nosotros. Eso es. Es lo que tú dices, los cambios de inicio, nos ha gustado a todos la revolución, incidencia en el juego todavía no están teniendo mucho, lo que está haciendo el Depor es igualar el sistema contra el Leganés. Pero a mí lo que me chirría un poco es, después de toda esta revolución, ver a Jeremai allí a la derecha y a Mella aquí en la izquierda, ¿no? Que ya sería, yo creo que lo coherente, ¿no? Cada uno en su banda, pero bueno. Parece que es no quiero ponerlos como vosotros queréis, y ya está, ¿no? Bueno, en el caso de Mella es donde siempre ha brillado, o sea que, bueno, por lo menos. Bueno, siempre ha brillado. Pero el año pasado donde brilló es en la derecha y es donde consiguió un gran contrato y se lo ganó además a pulso. Uy, perdona el error de Dani Barcia, se la regala para que ataque la pelota Millán. Puede ser una acción de gol a ras de suelo. Villares pide posible penalti, pero qué bien ha estado. De penalti nada. Ha estado expeditivo, perfecto Diego Villares para arrebatar la bola. ¡Qué error! ¡Qué error en la salida de Dani Barcia! Cuando le lanzamos un piropo unos segundos antes y Villares ha estado fantástico para evitar y con guante blanco el que hubiese sido el tercero del partido para el Leganés. Villares ha estado espectacular y desgraciadamente, porque somos todos del club de fans, el que está espesito en este arranque de temporada es Dani Barcia, Sí, sobre todo en las acciones puramente defensivas. Con balón yo creo que está clarividente como siempre y tiene esa buena salida, pero a la hora de reaccionar se le ve incluso lento, ¿no? Un poquito lento. Ahora la acción entre Mella y Stoichkov, la dejada de Mella para Stoichkov, intentó encarar, llevarse a su par, pero ahí se emborrachó de balón y acabó recuperando la pelota en Lega y tuvo que forzar una falta que después hizo David Mella para evitar la contra. Tampoco ha funcionado esa primera de las pocas ocasiones donde ha entrado en juego Mellita por esa banda con Stoichkov, y al que no hemos visto todavía es a Mulatieri.
No ha tocado un balón, ¿eh? Bueno, es que no ha llegado el balón arriba, básicamente. O sea, estamos en el 11 de la segunda mitad y pese al cambio de sistema y al cambio de decoración, lo que no ha cambiado nada es este Depor gris de hoy. 56 de partido, Leganés 2, Depor 0. Soldacero Formación, cursos de soldadura TIG e MIG-MAG, 100% gratuitos, con certificado oficial e saída directa ao mercado laboral. Fórmate agora nunha das profesións máis demandadas. Últimas prazas, infórmate xa no teléfono 613 055 591 ou en soldaceroformación.com. En Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio, todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad y disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. ¡Uy, Jeremai! ¡La para el portero! Empezó ahí a funcionar la conexión, la banda derecha con Chimo Navarro y esa dejadita, esa acción en la que coge el pasillo, coge el hueco Jeremai, la toca suave Mulateri, la evolución para la banda, la definición no fue con tanta contundencia de Jeremai, así que la tuvo el Depor para meterse en el partido. Perdona, Josiño. Nada, en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Recuerda, Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Procar Recambios. En Procar de Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios, produtos e recambios para o teu coche. E se algún non o atopas, nos conseguímolo. En o noso taller de Procar de Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos os mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, sempre o teu carón e o do noso Depor. Adrián, se ha encanallado el partido. Y creo que hay decisión salomónica para Duk y para Stoikov, los dos jugadores. Empezó ahí a cabrarse sobre todo el futbolista del Depor y apareció el árbitro y reparto de amarillas y le dice a Duk, claramente con los brazos, no te... dejo otra más. Esta es la última. Le hizo claramente Marcos ahí a Duk. Se canalló, como dice Hermida, el partido y hay amarilla para los dos. Sí, cando hai eses tumultos normales encara ese xogador, estáse vendo ahora na repetición que se encaran os dous, pois eles sabrán, cartón amarelo para os dous. En la imagen da la impresión de que Stoikov quiere coger el balón para que se saque rápido y le suelta el manotazo Duk, ¿no? Es lo que parece. Y luego se cabrea y sobre todo la de Stoikov yo entiendo que es, bueno, por la vehemencia con la que protesta esta acción, pero realmente la violencia aquí o lo que está fuera de lugar es lo que hace el futbolista, que de hecho el árbitro cuando le dice esta es la última es porque ha visto que ha habido una agresión. Es que esto es como lo de los agarrones en los córneres. Yo nunca entenderé este tema de una tarjeta para cada lado. Tú, oye, tienes ahora el VAR. Oye, ¿quién soltó el manotazo? Pues Mario Soriano para Jeremai. Jeremai está en el área, no puede rematar desde ahí, se está escorando demasiado, pero la da Jeremai para que la toque de cabeza Mulatieri. No acaba de marcar bien ese movimiento de remate en el área. Estaba Mulatieri. Qué pena la jugada. Mario Soriano creo que no dio el pase demasiado bien al espacio. Era una contra de Libro. La había robado en una posición de mucho peligro. Zona de 3/4. Vulnerable estaba el Leganés con mucho hueco. La ha tenido el Depor. Bueno, y Mulatieri, Manu, que digamos que le pilló el balón muy arriba, ¿no? Saltó y ya no pudo hacer el gesto de martillear con la cabeza ese remate porque, bueno, le dio con el flequillo. Sí, es un balón muy difícil de rematar. El propio Jeremiah lo lanza así con medio exterior. Sí, eso es muy difícil. Lo pilla muy arriba. Sí. Y luego viendo repetida la acción que antes teníamos, le cortaba a Josiño, la acción del propio Jeremiah también. Viendo la acción repetida, estaba solo, me parece, que David Mella en el punto de penalti. O sea, bueno, está un poco obsesionado, yo creo que con lucirse Jeremai y con quitarse de encima ese un poquito de, ¿no? de gritas que está teniendo, claro. ¿no? Oxidado un poco en este inicio de liga, ¿no? Claro, más que lucirse nos hemos pasado todos 3 meses hablando de él. Y él es el primero que quiere estar a la altura y no se ve con los mismos registros con los que acabó el año pasado. Ahora viene, cuidado, Mario Soriano, roba de nuevo la pelota, está ahí atento el Joker en esa zona de centro del campo. Otra pelota que vuelve a robar Escudero para Stoikov, la amaga ahí Escudero, bien la dejadita para el propio Stoikov, jugando maravillosa y el Depor ahí el pase, la combinación de Stoikov con Mulatieri, se le fue con demasiada virulencia y acabó en los dominios de Juan Soriano, pero la jugada estaba siendo maravillosa. Bien, si le da un poquito con más de calma a Stoikov, deja
pues para fusilar al nuevo delantero al italiano delante de Juan Soriano, ¿eh? De hecho, la imagen se ve claramente que es falta de entendimiento, porque han coincidido un entrenamiento y porque Stoichkov le estaba diciendo a Mulateri que el desmarque estaba ahí y no lo acabó de percibir el italiano. Está bien el partido ahora, ¿eh? Por fin ha entrado un poco... Sí. Ha fluido el Depor a raíz de los cambios y está ahora mismo el partido quizás similar en la primera parte cuando el Depor intentaba el empate, que tuvo unos minutos bastante buenos que evitó Juan Soriano, sobre todo, que no llegase el gol del Depor, y ahora está el partido en ese momento. Si el Depor es capaz de anotar un gol pronto, todavía hay mucho que decir, ¿eh? Tal cual, Adri. Pues 16 caminos de 17, carga el Depor ahora por la derecha, pero suena bien, pero Hermida, seguimos con el 2-0 y va a haber un doble cambio en el equipo local. Va a meter a Juan Cruz, no, triple cambio. Es Juan Cruz, es Melero, el ex de la Almería, y el otro lo tapa ahora el delegado, es Melero y Óscar Plano, el ex del Real Valladolid. Va a sacar a Duc, va a sacar a Diguará. Y me queda... Óscar Plano me encantaba a mí cuando estaba en el Pucela, ¿eh? Sí, muy buen futbolista. Bueno, pues se va Duc, es el primero de los que se marche. Se va también Alex Millán y Diguara. Son los tres que se van. Sí. Y ahí está la entrada de Óscar Plano, de Gonzalo Melero y Juan Cruz, que la gente... Bueno, no sé si es medio abucheo a Juan Cruz. Esto no suena mucho de todo, aplauso, ¿no? De Suena todo. como run run. Ha sonado que se podía marchar durante todo este tiempo y finalmente se queda. No sé, por H o por B. Es un jugador de mucha calidad, ¿eh? Sí, sí. Sí, nos contaba hoy Óscar Ejido que ha estado sonando durante todo el mercado, que se ha aferrado a la cláusula de rescisión, a todos los equipos que han llegado a llamar a la puerta de Leganés se ha remitido la cláusula de rescisión y que ayer, sorprendentemente, acabó renovando por el Lega y ahí lo tenemos, ¿no? Cuando tampoco contaban con que fuese a seguir esta temporada. No, de hecho no había tenido creo que ningún minuto o vamos, no le habían dado bola a Paco en los dos anteriores partidos. De hecho, en condiciones normales es un jugador para ser titular. Mete jugadores interesantes en el campo. Sí. Yo decía a Manu, Óscar Plano, pues era un futbolista muy a tener en cuenta en su momento. Y Melero es un centrocampista de mucho nivel. Buen jugador, buen pelotero. Yo no creo que varíe el sistema. Al final vamos a ver a Melero al lado de Cissé en el centro del campo. Plano partirá del costado izquierdo. Donde estaba Duc, ¿no? Exacto. Y Juan Cruz, bueno, es más media punta que segunda punta. Lo veremos el 4-4-2 en los momentos sin balón, pero al final es un 4-2-3-1 cuando ataque el Lega. Bueno, se cae ahora porque está Franquesa calentando, uno de los jugadores más queridos, y ahí lo tenemos en esa banda, uno de los supervivientes del año pasado en la primera división. Y está el campo, pues ahora aportando también ese factor público. Hay un entradón hoy en Butarque. Para ser lunes no hay prácticamente butacas vacías. Ya veis las pocas entradas que han podido mandar a... 12.600 anunciaban hace unos instantes, Adri. Bueno, pues es prácticamente todo lo que cabe aquí en Butarque. O sea, tiene mucho mérito. También me decía antes Ejido que hay como un boom. Hoy, esta temporada, por el Lega me refiero, esta temporada han batido el récord histórico de abonados. Con el descenso el año pasado, la temporada en primera. Y me gustó mucho, Marcos, que a ti también te va a molar. ¿Sabes cómo presentaron en este caso creo que a Melero, uno de los fichajes de esta temporada? No. En medio de las fiestas, de las ferias de Leganés, aparecieron allí, tú imagínate, las fiestas de María Pita, aparece allí el Depor y dice Fernando Soriano, hemos fichado a Mulateri. Pues así han anunciado la llegada de Melero. En el palco de la fiesta. Sí, eso pasa aquí, estamos viendo memes, pero vamos, hasta Navidad. Pues en el palco de la Panorama, la Panorama o la que fuera de turno, apareció allí el fichaje del Leganés. Es muy molón. No te digo nada si los presentas directamente en ciertos locales de hostelería nocturna. Se viene aquí, este es el sitio de la perdición. En fin, por reírnos un poquito, porque estamos en el 65, está ganando el Leganés 2-0 al Depor y tenemos a este Depor bastante empantanado. Ha habido cambios, pero por ahora no es capaz el Deportivo de inquietar la portería rival. ¿Vienen dos más, dices, Adri? Sí, Luis Migruzzi
el favorito de la casa Marcos Ordóñez. Va a entrar Charly Patiño, doble cambio después del triple. Por lo tanto, en el 21 de la segunda se acaban ya los cambios. Dos ventanas y todo en el horno. Cuidado Leganés, le da la red fuera el remate de Millán. En una acción, banda izquierda, era Naim, perdón. La ha tenido el Lega para el tercero. Ahí va ese doble cambio. Se va Escudero para que entre Luis Micruz. Y el que se va es Mellita para que... Ah, no, es Mario Soriano. Mario Soriano. O va a recibir indicaciones. Un poco confuso. No, es Villares, ni uno ni otro. Venían los dos a la banda y ahora es Villares. Bueno, se van Escudero y Villares para que entren Luis Micruz y Charly Patiño. Bueno, pues con todo lo que tiene en el campo, es que no te queda otra. Tienes que agotar cambios y porque estamos en el 69 ya de partido, estás perdiendo 2-0 y, oye, lo que tenga que ser que sea ya, Manu. Sí, por lo menos... No puedes guardar nada. Claro, es lo que os digo. A mí me gusta que no haya inmovilismo en el banquillo. Venimos de los últimos, diría, 5 años que le costaba a los entrenadores hacer los cambios y nos desesperábamos todos. Bueno, pues aquí Antonio está buscando soluciones, más o menos acertado, estaremos más o menos de acuerdo, pero está buscando soluciones. Yo, por ejemplo, hoy veo un partido más para Rubén que para Patiño. Yo creo que necesitamos más electricidad ahí. Pues ya no va a ser oportunidad para él, no va a haber opción porque se han consumido todos los cambios. La lleva Juan Cruz, la pidió Óscar Plano. Juan Cruz se lleva a David Mella, pone el centro, busca ahí la referencia con Miguel de la Fuente, que ya ha anotado su gol, y la saca Patiño, que ha tenido sangre fría en una acción que quiso sacar rápido. Se le presionaban arriba a Germán Barreño, vino a pedirla con mucha contundencia, con mucha seguridad, mejor dicho, y la sacó Olimpia desde atrás. Muchos minutos de nuevo hoy para Charly Patiño. Otra también lectura del modus operandi de Antonio Hidalgo. Uno de los cambios también siempre es Villares. Villares también es de los damnificados habitualmente. Y bastante pronto. Estamos en el 23 del encuentro. Charly Patiño se la da en corto. En una baldosa en la que está Mario Soriano. De nuevo Charly Patiño ahora para la banda derecha. Chimo Navarro pica la bola, busca Muleateri y se la regala directamente al portero, a Juan Soriano. Ellos se sienten cómodos y seguros. ¿Cómo está ahora el Depor? Porque me imagino que tiene a Chimo Navarro en la derecha, a Loureiro y a Dani Barcia de centrales. Y vuelve Mella al lateral. Ahora es lateral puro, David Mella, no carrilero. Mella es lateral izquierdo. Claro, y de ahí y hacia está adelante. Jeremai está de extremo zurdo. Ha vuelto a cambiar de banda a Jeremai. Y está en la derecha Luis Micruz. Y por Y el luego medio tiene a Stoico de media Patiño y a punta Soriano, y Eso es. Stoico en el enganche con Muleateri de referencia. Bueno, pues es lo que toca, es decir, Manu, que ya está, que no es seguramente el esquema que te ofrece más orden, pero lo que no buscas es orden, lo que buscas es desordenar a Leganés e intentar sorprender. Ahora lo intentaba Jeremai Hernández de un centro, estaban asociándose ahí las dos perlas de Abegondo, tanto Medita como Jeremai Hernández. Puso el centro desde muy, muy lejos. Le daba para ir un poco más hasta ganar profundidad y se la regaló al portero muy fácil para Juan Soriano. Pero mira, es la primera acción que vemos de Jeremai con cierta libertad para poder hacer esa incursión natural que hace él de fuera adentro. Decide el centro, lo decide mal, pero bueno, es donde tiene que estar Jerry, ¿no? Intentaba presionar ahí arriba el Depor, el Leganés muy cómodo, ahora sale a la contra 2-0, la rifa afortunadamente en el pase que venía para la zona de Naim, pero ya levanta la cabeza elegante Charly Patiño, ahora para Mario Soriano, quizás de lo más destacado del Depor en todo el partido. Me está gustando ahora en el centro del campo Soriano, la pelota llega a la zona de 3/4 para Stoico. Y Mella derriba, o al menos eso es lo que recrimina a uno de los futbolistas del Leganés. Duele, yo creo que no hubo absolutamente nada. Era Peña, ¿no? Es Peña el que está ahí. Sí, Rubén Peña. Rubén Peña, y no hay nada de nada xa de te digo nada. eu que non ten nada, por tal como se revolve, xa te digo eu que non ten nada. Si Manu, dan, non te revolves así. Manu, hay un dato que a mí me encantaría ver mañana y seguro que con estos softwares que hay ahora, el Media Coach y todo esto es posible. ¿Cuántas veces se han encontrado en el campo Soriano y Jeremai? Soriano y Jeremai, sí. Y Jeremai. Vale. ¿Cuántas veces han conectado entre Ya. ellos? ¿Cuántas veces han aparecido? Porque una de las cuestiones por las que yo creo que se desplaza a la posición que tenía respecto a la posición que tenía el año pasado Jeremai es para intentar que esté un poco más cerca de Soriano, que ahí generen algo y tal.
Y yo creo que no. Si uno llama, el otro no coge el teléfono. No está habiendo conexión entre ellos y yo creo que por ahí el Depor está perdiendo muchísimo. Sí, ahora estamos viendo, al final son parches sobre parches y tratando de ubicar un poquito mejor a los jugadores según las necesidades que tiene el partido ahora mismo. Yo creo que, bueno, quedan 20 minutos, hay que ser positivos y optimistas, pero bueno, tenemos ahí, estamos viendo ahora a Hidalgo que está desesperado con todo el mundo, ¿no? Con el cuarto árbitro, está protestando, non lle falta razón, pero aquí son así todos os xogadores. O xogador llevou un golpe, pero ahí está, Mario Soriano para Jeremai Hernández, buena jugadora del Depor, banda izquierda, le desdobla Mella, el centro de Mellita, balón con mucho peligro, ¡gol del Depor! ¡Vamos! ¡Gol del Depor, Mulatieri! Se estrena y lo celebra el italiano como un misil, un artillero de la vieja usanza. La primera para adentro, marca el italiano Mario Soriano como pedido. Bueno de Jeremías, gana línea de fondo, pone el centro y aparece potente, movimiento delantero, diciendo que sí con la cabeza, Mulatieri para adentro. Marca el Depor, es Mella el que se la da, Sí. Es Mella el que se la da en la línea de fondo, pero ahí está también Jeremai. Están revisando la acción por si acaso, pero dan válido el gol del Depor y marca el conjunto blanquiazul. 2-1, hay partido. Yo creo que ha rematado con toda la nariz, porque es un remate de cabeza que va medio mordido. El salto es maravilloso, el gesto también, pero digo lo de la nariz porque es que se duele, se retiraba al campo propio, vamos, ahí comprobando si estaba sangrando o no. Me parece que se ha Tiene llevado buena nariz de todos modos. Qué curioso es cuando la gente juega en su sitio, ¿no? Que empiezan a fluir las cosas. Jeremai marca los tiempos y luego se la da a Mella en esa línea de fondo. No, pero es así, es así. Es la segunda acción que vemos de Jeremai en el costado izquierdo. La segunda acción en todo el partido. La primera fue un centro que él mismo lanza y no sale bien. La segunda aguanta el tiempo perfecto para dársela a Mella. Mella entra como unha centella que por o extremo, que é o seu posto natural. Manu, el remate de Mulatieri nos ilusiona, ¿eh? El remate de 9 por el gesto, pero que ha pasado inadvertido por el brinco que pega, ¿eh? Sí, no, lo estaba diciendo aquí Marcos, salta además. Muy arriba. El remate es de 9, pero es de 9 además que él consigue un balón que venía bastante flojito, meterle tensión con ese remate hacia adelante, marcando el canon, que bote para que el portero no tenga capacidad de reacción. Bueno, la verdad que bien. Muy bien está Jeremai, pero claro, lo de Mella es una alegría enorme porque es volver a que brille, ¿no? Y sobre todo después de una primera parte horrorosa. Ahora el partido se empieza a poner un poco bronco, ahora piden los jugadores de Leganés de todo, está en el suelo Miguel de la Fuente protestando y diciendo al árbitro que Mario Soriano lo ha derribado. Es difícil de creer viendo la envergadura de uno y otro, simplemente por eso. Sí, pero bueno, ahora ellos lo que quieren es que no se juegue demasiado. Un gol que lo puede cambiar todo y claro, lo que no quiere el Leganés, el equipo de Paco, es que ahora el ritmo sea de que te encierre el Depor. Xa co 2-0 estaban perdendo o tempo de maneira descarada. Aquí hai falta, ademais falle paredado, se me permite a expresión, ao xogador do Leganés, pero os xogadores do Leganés non ten nada. Houbo fai uns minutos un que levou un golpe, sacou a bota e volviu a poñer. E agora outro xogador tamén quedou que o derriban co peito, pero tiras ao suelo e enganchase o tobillo. Van perder tempo todo o partido e bueno, aquí non teño moita esperanza de que o árbitro engada todo o que se está perdendo. No, visto el precedente, Marcos, no parece que sea muy justo en los añadidos, ¿eh? Y está perdiendo tiempo el árbitro. Está Hidalgo falando co cuarto árbitro dicíndolle que vale, pero que... No, ¿sabes el tema? Están colocándole a uno de los asistentes el pinganillo o, se lo están o el brazalete. El brazalete al árbitro. Oye, ha pasado por encima. ¿Cuánta gente conocéis que utilice la palabra emparedado?
A mí me da un hambre escucharla. Todos emparentados. Sándwich, Pepito, tal, no, emparedados muy de películas americanas. Claro, ¿no? de los dibujos animados. De mantequilla cacahuete, ¿no? El emparedado del oso yogi con la mermelada. Bueno, a nuestra audiencia, que sabemos que tenemos muchos ahí en YouTube que nos escuchan desde Argentina, allí creo que es el sanguchito. El sanguchito. También nos venía bien ahora el sanguchito, la verdad. Sí. Gracias. Pero lo que nos venía bien era otro golito, nos daba la vida, vamos. Quedan 15 para llegar al 90 más la prolongación. Falta a favor del Leganés, Adri. Está preparando también un cambio el conjunto de Paco. El Leganés quiere poner un balón en el área. Tiene que tener ahí contundencia el Depor. La dejada de Miguel de la Fuente de espaldas. Y la taja Germán Parreño, que tiene que darle rapidez. Tiene que sacar rápido. Le da tiempo a colocarse al Leganés perfectamente. Y ese factor sorpresa. Cuando tienes además toda la artillería en el campo, es más complicado que pueda sacar brillo. ¿Cómo tarda? Tarda un mundo. Sempre o mismo, queda na frontal, amaga que o fai, amaga para un lado, amaga para outro e ao final... Hace que los jugadores se desmarquen para nada, porque es que... pasa yo do lateral. Ya lo hablamos esto, es que no lo ve, él no lo ve, él tiene la intención de hacerlo, pero cuando tú no lo ves es imposible. El error ahora, perdona, mano de Manu Soriano, buscaba a Stoikov, pero ya lanza la contra el Leganés. Viene Dani Barcia ahí a tope, intentando arrebatar la pelota en la divisoria a la altura de donde están los banquillos y también el cuarto árbitro, y es una falta y hay cambio en el Leganés. Va a entrar en el conjunto de Paco López Diego, dorsal 19, y se va el autor del gol, Miguel de la Fuente. Diego García, 9x9. Se va aplaudidísimo Miguel de la Fuente para que entre Diego García, que había sido titular en los dos anteriores partidos, que dio una asistencia, el futbolista que entra y recientemente renovado también con el Leganés. Un futbolista además de la casa madrileño que entra aplaudidísimo por la gente. Bueno, pues aprovechamos para saber qué es lo que dice la gente. José Manuel, mira, ¿qué nos están contando? Pues venga, esos mensajes de los oyentes, me quedo con uno que dice, fue salir Patiño y ¡pum! Gol. Y yo soy el ventajista. Claro. Marcos Ordóñez, ¿no? No. Bueno, Guillermo, esto que no lo tome que va a pasar siempre, pero dice, nunca me lees, Josiño, y ya no sé qué hacer. Bueno, pues Guillermo dice, equipo sin cohesión, hay que marcar 2 goles y tenemos en punta a 2 recién llegados. Nadie se da cuenta. Bueno, pues uno de ellos acaba de marcar. Magua, que no marque el empate y ya buscamos a ese oyente. Un saludo para Guillermo. Magua, el problema ya no parece de fichaje, sino dar con la tecla y la mezcla buena para la pócima. Hay mimbres, dice. Solo es ruido, dice, ni roban balones ni crean juego. Y bueno, ya necesitamos que se abra de nuevo el mercado de fichajes. Manuel dice que deberíamos vender a Jeremai y otro José Manuel dice que hay que fichar un central. Así que pues nada, abrimos de nuevo el mercado y listo. Bueno, mensajes de los oyentes a través de X en @Coruna Deportiva y el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Y recuerda que McDonald's lo tienes en el centro de A Coruña, tu restaurante favorito en el Cantón Pequeño 6, y que el fin de semana tienen servicio 24 horas, que te llevan tu McMenú favorito a casa. Y si no, pues cualquier día los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. McDonald's. Ahora sí. Dale, Gandal. 34 de partido. Está 2-1 en la cosa. A un gol de puntuar el Depor. Está siendo ahora dueño señor de la pelota. El Leganés ha dado un paso hacia atrás. Está centrando sobre todo en la contra. Y el Depor en sus 2 hombres de banda. Banda izquierda, tanto Jeremai como Mellita. Lleva la pelota Jere. Al cambio de juego Jeremai. Encuentra en la banda contraria Chimo Navarro. El que luce ahora el brazalete de capitán. Ahí viene Chimo. Chimo se la da para Mario Soriano. La dejada. Buscaba ahí esa pared con el propio Chimo Navarro. Está incisivo Charlie Patiño. Lucha por la bola David Mella. Muy motivado. Sobre todo en este nuevo rol en la segunda parte. Ahí en esa banda. Hace una falta sobre Patiño. No, la falta se la pitan a Patiño. Falta de Patiño sobre Juan Cruz. Por lo tanto será balón para el Leganés. Fue un lance por una pelota, uno fue por el cuero y otro desde la otra posición, de forma yo creo que involuntaria en el caso de Patiño, y es faltita. ¿O tú crees que fue para más, Manu? No para nada, pero bueno, Marcos me va a decir que sí. Pero a mí me parece que puede haber pitado cualquier cosa. Más bien yo creo que no tendría que haber pitado nada. Yo creo que Patiño ocupa la posición, claro, le gana el sitio al rival y... Es que va además, ni levanta la cabeza, ni por supuesto la bota, y va a por esa pelota, al espacio donde está esa pelota, y choca a los dos y le pitan falta a Patiño. Bueno, con todos os erros que houve no partido, o árbitro tamén pode ter algún, non?
Bueno, y también habrá que decirlo, ¿no? ¿O qué? ¿O hay que blanquear los errores? Ahí viene Mulatieri, cae al suelo. Mira, ahora viene el árbitro. Falta sobre Mulatieri. También hay que decirlo, Marcos, y tarjeta amarilla. Ahí. Ala. En Empezará este para caso el para árbitro. Jorge Sáez. Bien al árbitro ahí. ¿Y antes mal? Ahora La bien, tarjeta antes amarilla, mal. además, no. Marcos, non ten discusión. No, no, agarro, saque prometedor. Se marchaba Mulatieri, le agarró por detrás sin opción de llegar al balón el capitán, Jorge Sáenz. Bola para el Esta- Depor, Adri. Había ganas de ver también cómo es Mulatieri. Nos dice que no es tampoco especialmente veloz, pero verlo también en esa faceta a campo abierto, que si no le evita ahora el jugador de Leganés, era justamente esa Sí, opción. y de hecho, ese movimiento es muy bueno, ¿no? Porque él deja pasar el balón, orienta, viene un rival y lo Y regatea. arranca. Claro, lo regatea arrancando, pues perfecto. Si no le llegan a hacer esa falta, que fue de amarilla, por ocasión prometedora, ¿no, Marcos? Sí, e o Claro. agarrón tamén segundo También un poco violento. emparedado. Stoikov está en el área, Stoikov, el balón se pasea, es una especie de centro chut y como todo en la vida, cuando no vas a una cosa ni otra, pues te quedas ahí a medio camino y se acaba en un bluff. Acaba la acción que podía haber sido el gol del Depor, acaba prácticamente en banda en el banderín de córner. Qué cosa más extraña porque estaba encarando Stoikov, remató de primera, ni la controló. Y ya os digo, el balón que tenía que haber buscado a la portería encontró casi la banda derecha. Si marca el otro nuevo, hundimos a Guillermo. Sí. Yo creo, Manu, que intentó rematar, pero Sí. le pegó con la tibia, No, es lo clásico. Tú le pegas mal y miras para un lado. Y, "Oh, ostras, no había nadie ahí. Ah, yo quería ponerle ahí. Eso Si este es- era un pase brillante, ¿no? Ay, Sí, no. Desde luego yo creo que eso no lo quería hacer. No. No, vamos, o nos ponen el caballo de Troya aquí dentro o no lo quería hacer. No. Sacará de banda el Leganés, 37 de partido. Está a la altura de la división de los dos terrenos de juego. Queda todavía tiempo. Ya no le preguntan a Marcos por cuál puede ser el añadido, porque porque non- puede non ser dou cualquiera unha. cosa. Eu non dou Puede unha, ser cualquiera pequeno. cosa. No, más bien no dan los colegiados en los añadidos, porque Non sei, é que non sei, nos- unha cousa estamos que- contando prácticamente todas las pérdidas de tiempo. Jeremai Hernández hace el autopase, Jeremai Patiño, le pitan falta a Patiño sobre Cissé, que hace la croqueta, Patiño se cabrea, le pide explicaciones a Cissé y dice levántate, Patiño entiende que está haciendo un teatro importante, que tiene la Gran Vía ahí con grandes recitales así- aquí cerquita y que Butarque no es sitio para hacer teatro. Se Levan cabrea así y se todo juega la o partido, amarilla. Adri. Levo dicindo, polo menos todo o segundo tempo, penoso o comportamento do Leganés. Levan varios golpes que nin siquiera se queixan do sitio onde o reciben. Atan botas que non se lle caen, leva Que no tienen. pa sacar de portería, teñen que pasar o balón 3 veces entre eles. Falta el Pero calambre bueno, del portero, esa todavía falta, ya verás. Esto es una faltita, si es que es faltita, Ay, madre, está originando ahí una Y la teatrada. forma de hacer la croqueta es tan poco deportiva, es tan lejos del fair play. Aí contágense, porque o Leganés está moi cerca de Getafe. Contágense do Y do con la adestrador brada, do ¿no? Getafe. Sí. Coinciden a veces na Ciudad Deportiva ou por aí de copas. Está todo muy cerquita, Faltan 6 para llegar al 90. Vamos a hacer la última pausa y nos quedamos hasta el final, A ver cuánto dan de añadido. Bueno, puede tener el Depor 10 minutos por delante para intentar poner la igualada en el marcador. Por ahora, Leganés 2, Depor 1. On Time, empresa de transporte y logística integral. En On Time transportamos mercancías desde cualquier punto de España a toda la península, islas y Europa, tanto en cargas completas como fraccionada. Llámanos al 988 800 777. On Time, tu empresa de confianza. Bueno, recuérdalo, mira Mar Oil, que dispone. Y creo que va a pitar penalti a favor del Depor. Creo que puede pitar penalti a favor del Depor. Cae al área Mulatieri. Una jugada que vino por la parte derecha. Chimo Navarro, Luis Micruz, la devolución para Mario Soriano. E ten que Y sacar creo que ha pitado cartón, penalti. ten que sacar cartón amarelo porque lle impide rematar. Yo creo que hay un agarrón ahí de Marvel sobre Van a revisar Mulatieri. Una catedral. La van a revisar, pero la cucharita de Mario Soriano para Jeremai Hernández en ese centro sutil de Jeremai. Creo que ahí es lo que interpreta el árbitro. Barren al delantero del Depor, a Mulatieri, Lo agarran, y lo pita agarran. penalti.
A ver se é o suficiente o agarrón. Sí, hombre, lo tiene abrazado y lo zapatea. Eso é o que pasa cos equipos así. Mira. Además va por él, lo agarra y lo zapatea, ¿no? E impídelle, vamos a ver, aquí a clave está en si ese agarrón, si o delantero iba a poder rematar ou non. Iso é o que vai interpretar, o que está interpretando o VAR. Porque si se interpreta de que o delantero en ningún momento podía chegar, pois non pitaría penalti. Aquí é o que están revisando no VAR, pero aparentemente lo presionan o delantero los jugadores podría, del Leganés al árbitro. O delantero creo que está muy que sí que pode tranquilo. rematar. De ahí no se mueve, la pide Jeremiah Hernández. Sí, yo creo que tiene, Marcos lo explicó bien, Mula tiene opciones de remate y además yo creo que es muy clara la imagen de Marvel que viene desde atrás, Mulatieri está Manu solo. ya le confirma a los jugadores de Depor y Leganés que no cambia la decisión, que el Sí, es un agarrón bastante claro. No, un agarrón muy claro. El Depor en las botas de Jeremiah Hernández la opción en el 41 de rascar al menos un punto. En este partido absolutamente loco. El último Gritos penalti de que fuera, tiró fuera. Jere lo falló, ¿no? Bueno, no Lo quiero siento. recordar esas Corta tonterías. ese micro, José. Esas tonterías no se pueden decir. Fuera de aquí. Dios, Fuera, hombre. fuera ya, hombre. Fuera. Ya está bien. Que está Oso sin cenar aún. Venga, hombre. Fora da sala entras cando despois de penalti. Ahí viene Jeremiah Hernández. Ahí viene Jere. Le cae a la derecha. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Depor Jeremiah! Empata el partido el Depor desde los 11 metros. No lo dudó Jeremiah. Lo tiró a la derecha de la zona de Juan Cruz, que no lo lió. Le dio sutil, sin demasiada fuerza, pero con tensión y para adentro. Marca el Depor, empata el partido. Si veis cómo ha saltado el banquillo del Depor, es tremenda esa imagen. Leganés 2, Depor 2 en un partido absolutamente loco en Butarque. Se puso nervioso Jeremiah, ¿eh? Fue dando pasitos de esto que te empiezas a poner nervioso tú cuando lo ves y sin embargo llega al punto de penalti y engaña totalmente al portero. Bueno, pues ahí está Jeremiah, ¿eh? Primer gol de la temporada para el Manu. Sí, y además yo creo que el remate posterior al gol, que le queda el balón ahí botando y la revienta contra la red, es un gesto claro de... Uy, amarilla, ahora creo que para Paco López por las protestas. Sí. Estaba para sacar de banda el Leganés, era Peña, Rubén Peña, y él tenía que repetir. Muy bien. Te lo has tragado, le ha dicho a Cediano Monestillo sobre el penalti, aún sigue ahí Paco López con el penalti a vueltas y vamos, ahí no se la ha perdonado. Sí, además Hombre, das formas, tragar, que as yo formas creo que quitan no, a razón. Además de eso non ten razón Paco López. No, bueno, pues porque las mentiras tienen las patas muy cortas. ¿Cuánto va a tardar en quedar en evidencia? No, porque es que las imágenes están ahí. No, es que hoy en ¿Se lo has día- tragado? No se lo ha tragado. Exacto. Hoy en día está... Sale a la contra Luis Micruz. Cuidado que el Depor está desmelenado, que quiere más. Hay falta sobre Luis Micruz. Cuidado que no se nos llevemos el partido. ¿eh? Bueno, pues no. Es que. Pues ojalá, ojalá. Claro. Pero habrá que intentar analizar el partido con frialdad, pase lo que pase, ¿eh? Porque también ahora, claro, 2-2 y de repente, oh, qué maravilla todo. Y yo creo que hay bastante que analizar de lo que hemos visto hoy, ¿eh? Sí. Eso sí, el debut de Mulatieri, vamos, ha caído de pie en este equipo. Un gol y ha forzado un penalti. Queda un minuto para llegar al 90. Veremos cuánto añaden. Adrián, todo tuyo. Espérate que viene Jeremiah, el control de Jeremiah, ataca al D por el espacio, ahí viene Mella la corta, está acercándose a la frontal, Mella la deja pasar Stoico, fue malón, está en el pico del área de nuevo Jere, de ahí ha venido la acción del penalti, el cambio de juego de Jeremiah, ¿para quién? Para Chimo Navarro, manda derecha, ahí encuentra Luis Micruz, el centro de Luis Micruz, balón para Juan Soriano, huele el miedo Butarque. 44,5. Te lo voy a preguntar a sabiendas de que no vaya a tener nada que ver Ordóñez con lo que veamos. ¿Cuánto ha añadido? Vou dicir por abaixo a ver se así acerto, me acerco máis. 5 minutos. 5 de añadido, espérate que viene el legal remate desde fuera del área, cómodo para Germán Barreño. Intentó fortuna Juan Cruz. A Leganés yo tampoco quiero forzar mucho, pero a Leganés desde el minuto 60 se le ha acabado la pila, ¿eh? No sé si se le ha acabado la pila. 6, vale. Sí. Digo, Manu, no sé si se le ha acabado la pila o si se han dedicado más al tema de perder tiempo y tal y se han acabado por descentrar. Espera, que viene el Depor, Mella se la da para Jeremiah se la da a Stoichkov, la devolución de Stoichkov para Jeremiah, ¡qué maravilla! El remate de Jeremiah fuera. ¡Qué jugada
maravillosa de destellos, tiki-taka entre Mellita, Yeremay, Stoichkov. La devolución de Stoichkov es maravillosa, la definición de Yeremay. Se pierde con esa rosca afuera, buscando la escuadra. Ha tenido el tercero el Depor. No le dio convencido, yo creo que ya estaba un poco fatigado porque estaba ya sin gasolina. Muy bien ahí Stoichkov dejando el balón a Yeremay. Estaba en el punto de penalti Mulatieri con la escopeta preparada, Manu. Yo creo que era la opción. Es que hay que dárselas. A este chaval hay que dárselas porque en lo que lleva en el campo lleva un gol, un penalti y el chaval está que se come hay que dárselas todas. Ha querido sacar rápido ahora por una vez Germán Barreño y la ha regalado justo donde está el cuarto árbitro. Va a introducir un último cambio todavía Paco López. Me imagino que para perder tiempo. ¿O qué? Pues un cambio ahora. Va a meter a Guirao. Minuto ya 46, es decir, casi 2 de añadido. Sí, porque Guirao va a jugar aquí en el costado. Huele más a eso, huele más a parar el partido. Yo creo que sí, si no… Sí. Incluso hasta no pierdes tiempo si quieres ir a por el encuentro. Sí, además, la roba el Depor. Está teniendo las ocasiones el Depor para la victoria. Yeremay marcando ahí los tiempos. Se le acomoda la bota. Se la quitan en última instancia cuando ya estaba en el desmarque Stoichkov. Parece que se pueden entender ahí en esa banda. Y con Mella también, pues generando mucho peligro. Meritorio el cambio también, incluso de cara que ha pegado David en esta segunda parte. En la primera, seguramente el dibujo, la posición no le favorecía. Y hoy se ha vuelto a ver parte de lo que es David Mella en este Depor, que queremos que siga siéndolo. Qué raro que pones un extremo de extremo y juega mejor que de lateral. Jolín, ya te digo, Mario Soriano, este para Patiño. Espera que pueden pasar todavía cositas. Aquí en Butarque, 47 de partido. Marca el ritmo Mellita. Ahí viene el 11. Mella, la pide Stoichkov. Se la da. Uy, yo creo que le hacen medio falta al final. Con la desesperación la envía. Cuando la pedía Stoichkov directamente en saque de banda. El futbolista del Depor creo que está muerto físicamente. 47 camino del 48, 6 de añadido. Por lo tanto, nos vamos a ir hasta el 51. Aún queda un par de jugadas, Tengo que consultarlo por aquí, pero la última vez que jugó Mella 90 minutos pudo ser el mes de abril. Amarilla para Luismi Cruz. Pitó una falta a favor del Leganés y Luismi de primeras tiró y marcó gol, por cierto, desde el centro del campo. Y por esa tontuna, amarilla. Yo creo que no era… ¿Es para amarilla? Es para amarilla. ¿Sí? Esto é unha falta de respeto ao fútbol e aos compañeiros. Unha vez pita o árbitro, isto en España toleras, non sei por qué toleras a veces esta xogada. Se vedes ligas estranxeiras, veredes que isto é amarilla sempre, sempre. Pero no puede ser un atentado al fútbol el chicharro que acaba de meter el chicharro que marcó con el interior, aí picadita. Pensa ti. Eu digo, unha vez pita o árbitro, non pasa… Nos vale que pita amarilla y que dé válido el gol. Claro. Incluso hasta, mira, nos valdría que dé válido el gol y que lo expulse. Que lo expulse, nos valdría. Venga, dejad de espumear que quedan 2 minutos. Bueno, pues todavía queda tiempo, esos 2 minutos y 15 segundos exactamente, pero la pelota la va a tener ahora para ponerla en la olla el Leganés. Nadie se mueve de su butaca en Butarque. 2-2. Un partido loco que empezó ganando el Lega con 2 goles en la primera parte y remontó el Depor. Además con una revolución en todos los sentidos por parte de Antonio Hidalgo, que luego comentaremos. Va a aguantar esta pelota el Depor. La jugada en el balón parado. Y hay acción directamente en saque de portería. No sé qué protestan, una caída ahí de Jorge Sáenz, que no tiene absolutamente nada. Ahora se le tira a los gemelos. Mira tú. Se les tira a los gemelos. Ya Manu, digo, falta los del portero. No dispare mal con lo de Mella, Último partido donde Mella disputó 90 minutos, jornada 35, 13 de abril. Mirandés 2, Depor 2. Mira, estará el pobre reventado. Bueno, no consulto los de la pretemporada, porque en pretemporada yo creo que no jugó 90 minutos nadie, ¿no? Entonces, no, siempre fue titular además Luismi prácticamente, claro. Y dosificas los minutos, era en una pretemporada. Se ha acercado Mella, por cierto, al banquillo. Se ha papado un par de geles de esos. Un bocadillo de geles. Emparedado de geles. Un emparedado de geles, sí. Mira la dificultad que tiene el partido de hoy para Mella, que empieza en una posición que yo creo que no entiende bien, por los comportamientos que él tiene en el campo se le ve que no lo entiende bien. Lo cambian de banda, lo cambian al lateral, lo cambian al extremo y o sea, tiene mucho mérito el partido de Mella hoy.
Bueno, no Mucho va a tener el Depor, me da la impresión, la opción de tener la última, o sí. De momento estamos 50, camino del 50 y medio. Balón a la olla del Leganés, la saca Charlie Patiño, a ver si la toca Jeremai, no. Es balón para Diaguara, para Marvel. Ataca el Leganés, pico del área parte izquierda, tiene mucha gente ahí arriba, hay que defender, esta puede ser la última. Luis Micruz mete la bota, será córner para el Lega. Saque de esquina para el Leganés, va a ser la última porque quedan 20 segundos. Y el partido está a un tris de terminar, aunque quieren en Butarque todavía celebrar una victoria que la tenían hasta hace nada y se les escapó en esta segunda parte. Pues ojo con el balón parado, Ruge Butarque, defiende todo el Depor, nadie se mueve, mucho menos en los banquillos, donde se respira tensión, también en esa área, está atento el árbitro de la contienda al cambio de juego, despeja la pelota a la defensa del Depor. Balón de nuevo a la olla, ese centro para Melero, a ver si le da tiempo a la última al Depor. No, dice el árbitro que final del partido, reparto de puntos en Butarque, sigue sin saber ganar el Leganés. Yo creo que es un punto que sabe muy bien para el Depor. Leganés 2, Depor 2, después de casi esnafrarse, salva los muebles el conjunto coruñés con goles de Jeremai de penalti y ese gol con la nariz que también vale de Onoso Mulatieri. Bueno, pues llega el momento del análisis, como decíamos hace un rato, que el punto y que el Depor haya sido capaz de neutralizar ese 2-0 inicial no tape un mal comienzo de partido y los errores en defensa que casi condenan al Depor. 2-2, un punto que se trae el Depor de Butarque, lo analizamos a la vuelta de esto. Bueno, y recuerda que puedes ahorrarte dinero con el telepeaje de Abanca. Puedes ahorrarte hasta el 100% en el recorrido de vuelta. Pues coges el coche, te vas cualquier día por la P9, te vas de viaje, claro, lo normal, pagas peaje de ida, pagas peaje de vuelta. Con Víate de Abanca, si vuelves en el día, la vuelta te sale gratis. Y con el telepeaje de Abanca, la vuelta te sale gratis. Infórmate en abanca.com. Procar Recambios. En Procar de Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios, produtos e recambios para o teu coche. E se algún non o atopas, nos conseguímolo. E no noso taller de Procar de Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos os mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, sempre o teu carón e o do noso Depor. Bueno, y recuerda, Miramar Oil dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado también personal para su limpieza y aspirado en Isaac Peral 6 Garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Bueno, pues el Depor suma un punto. Las buenas noticias están en que se mantiene por ahora invicto. Una victoria y 2 empates, 5 puntos. Es octavo en la tabla a 2 puntos. Cádiz, Andorra y Valladolid. Y a 4 puntos del Racing de Santander y del Sporting de Gijón, que es el rival del próximo fin de semana. Sábado en Riazor. Bueno, pues hay que analizar el partido porque desde luego ha tenido caras bien distintas. Despedimos a Adrián, que ya se va a situar en sala de prensa para que podamos escuchar en breve a Antonio Hidalgo. Mientras Adrián se va para allí, Manu, felices por rescatar un punto, sumar un punto en Butarque no es para nada mal resultado. Quizás si el empate hubiera llegado de otra manera lo valoraríamos distinto también, porque el empate viene luego de un primer tiempo donde el Depor ha estado incómodo, donde hemos visto futbolistas que no estaban en las posiciones donde pueden dar mejor rendimiento. Hemos visto un Depor que ha regalado los 2 goles porque han sido 2 acciones defensivas con una falta de contundencia tremenda. Bueno, y el otro lado de la moneda es que, oye, el Depor ha sido capaz de pulsar la tecla, de darle la vuelta al sistema, de revolucionar el partido, que yo es algo que he echado mucho de menos estos últimos años en los técnicos del Depor, de ser capaz de cambiarle el paso al rival y bueno, pues gracias a eso sacar este punto.
Sí, hay bastantes conclusiones que sacar hoy. Estamos en la tercera jornada de la competición, pero sí hay cosas que ya, bueno, que ya amenazan con ser claves. Y hoy, bueno, pues yo creo que lo más positivo es ver que tenemos un entrenador que es capaz de cambiar el plan inicial del partido y no se aferra a una idea y no muere con ella. Tenemos fondo de armario, que el año pasado yo creo que no lo teníamos, y ahora, bueno, pues hasta incluso, pues creo que cualquiera de nosotros podría discutir quién puede ser el titular en qué según posición. Y después, pues lo más importante que yo creo que queda en evidencia hoy, ¿no? Al final, pues lo llevamos hablando todos estos días. Tenemos a dos futbolistas que han sido súper desequilibrantes en esta competición el año pasado y los estábamos poniendo fuera de sitio, y al final los dos bien colocados, más allá del sistema. Yo voy a saltar lo del sistema porque creo que este sistema todavía, este 3-5-2 todavía se merece una oportunidad, pero habría que cambiar ciertos automatismos siendo mucho más valiente. Pero sí que pues tenemos a un todoterreno, un extremo profundo, llegador, desequilibrante como es Mella. Tenemos a un jugador que es mejor cuando aparece que cuando está, como es Jeremai. Sí. Bueno, pues tiene que estar en su sitio, y en base a eso tienes que construir. Que a mí me sonaba un poco raro todo desde el principio de la pretemporada. Tú cuando llegas al Depor como entrenador nuevo y ves las grandes virtudes que tenía el equipo el año pasado, pues tienes que construir sobre ellas, ¿no? Y aquí parece que hemos querido darle una vuelta completa a todo eso y vemos que no acaba de cuajar, que puede ser que necesite más tiempo, que necesite mejorar ciertas cosas, pero bueno, yo creo que sobre las grandes virtudes del año pasado es sobre lo que tienes que construir este año el equipo. Os pedía la porra al empezar el partido y casi me acabo llevando ya la porra, ¿eh? Yo había puesto un 2-3, el 1-4 de Josiño no estuvo ni cerca, el 0-2, el 0-1 nada. Bueno, Adrián puso ahí un 1-2, ahí estuvimos. Pero era el partido completo, yo hice 0-2 la segunda parte. Claro. Oye, voy a colgar la encuesta de quién ha sido el mejor del partido en Twitter. ¿A quiénes situáis como los mejores del partido de hoy? ¿A quién le dais el 3 puntos, 2 puntos y 1 punto? A ver, que empiece Marcos, porque seguramente le va a dar alguna puntuación al árbitro. No, para mí, 3 o árbitro. Damaso. ¿Ves? Bueno, estuvo perfecto. Vamos a puntuar jugadores, venga. Bueno, por xogadores, 3 vou non deixar desierto. Non vexo que a primeira parte que fixamos non vexo a nadie a destacar. 2 vou dar ao delantero, o fichaxe, creo que... Thierry. Sí. E un a quen lle dou? Pois a Patiño, que fixo unha boa entrada no segundo tempo. Vale, yo voy a darle el 3 a Mula, porque me parece que su incidencia en el partido, en los minutos que ha jugado, ha sido fundamental. Le vamos a dar un 2 a Jeremai, porque en el poco tiempo que lo han dejado jugar en su sitio, pues también ha sido clave. Y le voy a dar un 1 a Loureiro, aunque hoy ya sé que es un día que para criticar un poco a la zaga, pero aún así este chico sigue teniendo unas cosas que hace mucho tiempo que no veíamos aquí, esa agresividad, es el primero que salta siempre las presiones, incluso con el cambio a línea de 4 ha estado muy vivo y bueno, a mí me gusta mucho y me ha gustado hoy. Bueno, pues ahí vamos a colgar a... ¿Estás por ahí, Adrián? Sí, además de lo de la encuesta, os quería pedir paso porque justo estamos entrando en la sala principal de los fondos de Butarque, o sea, donde entran las autoridades, y lo primero que ves es, además del título de segunda conseguido con Borja Jiménez, es la Torre de Hércules, el Teresa Herrera. Lo tienen aquí en primera fila, así que me moló ese detalle, ¿eh? Bueno, pues mira, ahí, luciendo, desde luego que sí. Bueno, pues nada, ya podéis votar en nuestra encuesta, la tenéis ahí ya en la cuenta de Twitter, @corunadeportiva. ¿Creéis que será un partido donde se saquen conclusiones como que el equipo está más cómodo en un sistema donde no tenga 3 centrales y 2 carrileros? Claramente, se non saca conclusións no partido de hoxe, despois do creo que era evidente. Pasa que os entrenadores sempre lle dan ataques de entrenadores. Sempre teñen que facer cousas raras. Pero os puestos e a posición natural están para algo. A ver, yo te digo una cosa, Marcos. Me cuesta trabajo, por eso formulo la pregunta de esa manera. Me cuesta trabajo que un sistema que has estado probando durante buena parte de la pretemporada
en la jornada 3 lo tires a la papelera. Que conste, yo creo que es un sistema muy aprovechable con otros futbolistas y creo que el Depor, con los futbolistas que tiene ahora mismo en el plantel, tiene otros dibujos tácticos para sacar o para lucir mejor las condiciones de sus jugadores. Tal cual. Es que al final lo que sí te condiciona este sistema es la vida de los extremos como tal, los extremos puros. Y nosotros tenemos uno y medio, digamos, ¿no? Tenemos un extremo puro como David Mella, que no se ha hablado tanto de mercado como Yere, pero lo ha querido todo el mundo y ha habido ofertas por él y creo que le ha llamado la atención a todo el mundo desde el año pasado. Y tenemos el medio, que digamos que es Jeremai, que es un extremo que se ha reconvertido a sí mismo a un extremo, media punta, segundo delantero, lo que él quiera. Entonces, cortar la libertad de movimientos de estos dos futbolistas o encorsetarla con un sistema me parece un error, ¿no? Me parece un error y yo creo que, como dices tú, Fran, no creo yo que la semana que viene contra el Sporting ya veamos totalmente un cambio de sistema, pero creo que sí que el propio Antonio le va a dar una vuelta a esto, ¿no? Porque ha quedado en evidencia, ¿no? El Depor, o más bien dicho, el Leganés ha tenido vida en la segunda parte hasta que el Depor asimiló que estaba jugando de otra forma. Hasta que empezamos a ver a Mella subir por banda, que por cierto, seguramente soy un poco injusto con él en la puntuación y a lo mejor pues habría que darle ese 1 a él en vez de Loureiro, ¿no? Que lo apuntaba por aquí algún oyente y tiene razón. Pero pues en el momento que el Deportivo, perdona Marcos, asimiló que ya tenía 4 atrás, que bueno, pues tenía un lateral que sí que podía ser carrilero, tenía otro lateral que, si os fijáis en los planos de televisión, cada vez que Chimo recibía el balón, la altura a la que recibía es totalmente diferente a lo que estábamos viendo hasta ahora. Eso te genera profundidad, eso te genera que el equipo no sea tan largo, sino que está mejor organizado en el terreno de juego y mejor posicionado los futbolistas. Y bueno, pues al final la calidad, ¿no? La calidad de Jeremai, sabiendo dar un buen pase para ese centro y esa aparición después, y después un delantero como Mulatieri, que no nos vamos a flipar, pero de inicio, pues, oye, mola, flípate, ¿no? No, a ver, Mulatieri ha salido al campo en el minuto, bueno, en el descanso, en el 46. Ha marcado un gol, ha forzado un penalti y ha forzado una cartulina amarilla. Bueno, yo más no le voy a pedir. Claro. Más el primer día que asoma por ahí, que aún está en periodo de adaptación. O sea, a mí me parece, vamos, chapó. A mí ya me parecía un acierto el jueves cuando me llama Adri y comentamos el tema. Me parecía un gran acierto, que creo que es un error de muchos directores deportivos, el tener 3 perfiles diferentes, ¿no? de delantero. En este caso nosotros tenemos 2, porque yo creo que Mula es muy similar a Zaka y tenemos a Stoichkov, que es otra cosa diferente, ¿no? Y me parece un acierto porque cuando tú tienes un plan de partido o juegas normalmente para un delantero de unas características, pues, y no funciona, como es el caso de hoy, oye, pues tienes otro que no te obliga, no te condiciona, ¿no? El juego del equipo. Vale, pues este tío va por arriba, es encarador, arranca siempre que puede, tiene la portería entre ceja y ceja, bien. Y luego tienes a Stoichkov, que es diferente. Entonces, a mí me parece un gran acierto de dirección deportiva. Y sobre el debate de los sistemas y todo esto. Yo es que en estas cosas, a ver, yo no he entrenado un equipo de segunda división en mi vida, ¿vale? He comentado mucho lo que hemos visto. Perdona, Adri, dime. Sí, que justo va a empezar ya la rueda de prensa de Antonio Hidalgo. He estado, por cierto, entre bambalinas ahí charlando un buen rato con el director deportivo, con Fernando Soriano. De hecho, ha tardado un poco más de la cuenta el inicio de esta rueda de prensa. Así que vamos a escuchar las impresiones después de esta tercera jornada de Antonio Hidalgo, del técnico del Depor. Pues ahí estamos, dispuestos a escuchar al técnico luego del empate a 2 goles en Butarque. Ahora, Adrián Candal, en directo, Carrusel Deportivo Coruña. ¿Cómo valoras el partido que ha sido muy loco, ¿no? Una primera parte donde, bueno, pues esos errores condenaron también al Depor, que quiso reaccionar, luego se le hizo un poco bola, ¿no? El final de la primera parte, la segunda con todos los cambios que haces, ¿cómo lo has visto? A ver, después de la situación y la lectura del partido, cuando te pones 2-0 por debajo en campo y contra un equipo como el Leganés, con el potencial que tiene, es muy positivo, ¿no? Porque al final, en la primera jugada del partido te pones por detrás, aún así el equipo durante la primera media hora ha tenido las ocasiones suficientes como para poder empatar el partido. Cierto es que se encuentra el segundo partido y ahí sí que
que lo mejor que nos ha podido pasar es llegar al descanso y luego sí que en la segunda, a partir de los cambios, hemos metido todo lo que teníamos. Hemos empezado a tener más valor, a empujar, a sacar centro por fuera, a acumular gente en área. Ha llegado ese empate y orgulloso de mis jugadores por no rendirse nunca, siempre estando dentro del partido. Sabemos que los partidos cuando están 2-0 y recortan la distancia para el rival siempre es difícil. No era seguramente el resultado que veníamos buscando, pero al final esto va de competir, de sumar cada semana y contento por el trabajo. Hola Antonio, en directo Radio Marca, Jesús Sobrino. Punto bueno, lógicamente, por cómo fue el transcurso del duelo. Supongo que ahora a toro pasado, no sé cómo has visto el planteamiento, la idea inicial, porque al final, como no funciona, tienes que hacer esos cambios. No sé qué nos puedes decir al respecto de qué era lo que buscabas con esa idea de inicio. Bueno, al final tú planteas un partido, a los 15 segundos me parece que se pone el equipo por delante. El equipo ha hecho lo suficiente con la idea principal que teníamos para empatar el partido. Cierto es que con ese 2-0, yo creo que con demasiado poco hemos encajado 2 goles. Eso son cosas que tenemos que mejorar. El planteamiento de inicio nos ha llevado a tener ocasiones clarísimas, prácticamente delante del portero. Esto vale meter goles y a partir de ahí sí que es cierto que en ese último cuarto de hora no hemos estado nada bien, ¿no? La segunda parte hemos intentado darle la vuelta, lo hemos conseguido, hemos intentado variar diferentes estructuras. Al final también con la posición de los medios centros del Leganés, metiendo 4 por dentro, así que nos ha costado un poco ajustarlo. En el momento que lo hemos ajustado y hemos empezado a aparejar y prácticamente ir a pares, hemos estado mucho más tiempo en campo contrario. ¿Más preguntas? ¿Alguna más? Sí, mister, al hilo un poco de esto que estamos hablando, de la estructura, de que el partido cambió tan pronto, pero ¿qué balance haces tú de ese dibujo, ¿no?, con el que se ha mostrado tu Depor desde que has llegado, las 3 primeras jornadas? Luego, también te quería preguntar una parte por la situación de Mella, la posición de Mella en esa posición, en esa primera línea. ¿Cómo lo has visto? Porque sí que es cierto que en la segunda, bueno, pues se le ha visto un poquito más cómodo. No sé si es a raíz de la dinámica de tantos cambios. Bueno, ¿cómo has visto esos 2 casos, el dibujo y la situación de Mella? Pues el dibujo te ha llevado a tener 3 manos. Son situaciones de que seguramente lo que no podemos ver situaciones donde no las hay. El dibujo era una situación que David jugaba en una posición muy parecida a la que jugaba el año pasado. Hemos intentado levantarle en la izquierda para poder dar un poco más de libertad a la gente por dentro. Eso nos ha dado profundidad. Cuando le hemos puesto de lateral izquierdo, esos 2 contra 1 por fuera, pero repito, el planteamiento nos ha llevado a tener 3 ocasiones de gol para poner el empate. Hemos corregido errores de no encajar tanto, no podemos conceder sobre todo el primer gol, tenemos que ser más contundentes en los duelos, tenemos que mejorar evidentemente, pero contento por las situaciones, pero el planteamiento te lleva a tener ocasiones de gol, mano a mano con el portero, y al final, pues, si me preguntase sobre todo en alguna situación del otro día que no tuvimos esas situaciones, seguramente esas posiciones pues te diría, o sea, pues lo podemos haber variado, podemos haber variado la altura el día de Burgos, cosa que seguramente tuve que hacer durante el partido. Los análisis al final son más sencillos cuando lo ves a posteriori, pero tengo que verlo otra vez, pero esa estructura nos ha llevado a tener ocasiones clarísimas. En la segunda, cambiando y arriesgando seguramente mucho más, pues han venido los goles, ¿no? Mister Javito Radio Galega, vaya debut de Gulatieri, el gol y provocando el penalti. ¿Cómo lo viste? ¿Contento? ¿Satisfecho? Cuéntanos un poquito qué sensaciones tienes con este jugador y qué puede ofrecer. Bueno, lleva muy poco tiempo con nosotros, en un país nuevo, de idioma nuevo. Prácticamente no nos ha dado tiempo a trabajar con él. Con Stoikov es mucho más sencillo porque ya le tuvo el Sabadell, pero evidentemente los delanteros vienen de gol, llevan gol, ha provocado esa situación de penalti y contento de que la gente de arriba pueda meter. Muy contento con el trabajo de Yere también con el penalti, ese gol le va a liberar seguramente y bueno, contento con ese rendimiento de la gente de arriba. Antonio, estos 3 primeros partidos nos dejan 5 puntos de 9 posibles. El Depor no pierde, se cierra ya el mercado. Estábamos ahí con la duda de si había alguna sorpresa o no. No la hay. Tu valoración ya a partir de ahora para lo que queda hasta el mercado invernal, que aún queda mucho. ¿Cómo lo ves? ¿Estás satisfecho al 100%? Estoy muy contento con la plantilla que tengo. Creo que tengo una plantilla excepcional.
Ahora es mi responsabilidad total sacarle el máximo rendimiento. Es un reto personal poder trabajar con gente de tanto talento y sacarle ese rendimiento. Si somos capaces de ese talento y esa competitividad que siempre quiero darle a los equipos, la ponemos juntas, vamos a tener mucho éxito. A partir de ahí hay que competir cada día. Me gustaría sumar de 3 cada semana. Esto está muy igualado y la verdad que el punto de hoy pues sabe muy bien, ¿no? Vale. Venga, gracias. Pues las declaraciones de Antonio Hidalgo, pues donde refuerza un poco su idea de que la estructura no tiene nada que ver, sino encajar un gol tan pronto, y habla de Jeremai, de lo bien que le ha venido ese gol y esa segunda parte. No sé qué os ha parecido la comparecencia de un hombre que ya abandona esta sala de prensa. Bueno, me he quedado con una frase, Manu, que dice, David Mella ha salido en una posición muy parecida a la que ocupaba el año pasado. Yo diría, ¿a lo que ocupaba el año pasado cuándo? Cuando empezó la liga e intentó Imanol Idiáquez que jugase en el carril izquierdo, o a qué momento nos referimos, ¿no? Yo creo que hemos visto una segunda mitad, está claro, ¿no? Es complicado sacar muchas conclusiones porque, hombre, con 2-0, o sea, el equipo salta a la vista que ha estado más cómodo en la segunda mitad, pero es que en esa segunda mitad el rival ya está ganando 2-0, bueno, pues juega de otra manera, ¿no? Está claro que encajar en el minuto 1 condiciona totalmente el partido, pero yo veo demasiada gente incómoda en el campo con ese sistema inicial y creo que le encaja mejor lo que hemos visto en la segunda mitad, ¿no? Yo, antes de que empezara la rueda de prensa, Manu iba a decir, oye, que yo digo estas cosas con toda la humildad del mundo, yo no he entrenado en primera ni en segunda división. Yo veo fútbol y yo lo comento desde hace muchos años. Yo lo que veo es que a veces la mejor manera de construir un equipo es quedarte con las certezas y luego el resto ya irás probando, ¿no? O sea, llegar y decir, oye, ¿quién era el lateral diestro aquí el año pasado? Chimo, ahí, en ese puesto. Y Jeremai jugaba aquí, funcionó en este. Mella, en este. Llega gente nueva, vale, pues Grajera viene a apuntar al mediocampo, vale, pues apuntar a ese mediocampo. A Loureiro también lo meto, tal. Y poco a poco vas rellenando tu 11. Lo que veo es que ahora mismo, con el sistema inicial, insisto, y puede tener razón Hidalgo en que todo está condicionado a recibir ese gol en el primer minuto, pero en ese sistema inicial veo a demasiada gente asumiendo nuevas facetas y nuevos roles y yo creo que no está todo el mundo para eso. Sí, a ver, él normal defiende su idea, lleva trabajando con ella tiempo, lleva la temporada pasada en otro equipo, la trae aquí, la pretemporada, y tiene parte de razón en lo que dice, ¿no? No podemos ser tan, bueno, no sé si ventajistas o cómo llamarlo hoy, pero porque da la impresión de que simplificamos todo al punto de, bueno, cuando estábamos con el sistema original de 3 centrales nos metieron 2 y luego cambiamos de sistema, revolucionamos y llegamos a empatar el partido. No podemos simplificarlo de esa manera. Él tiene razón en una cosa, que con el sistema original, con los 3 centrales y los carrileros, llegamos a hacer ocasiones y a, en cierta manera, dominar un poco el partido como para poder empatarlo, pero fue algo efímero, fueron 10-12 minutos, no fue más, ¿no? Exacto. Entonces, también él tiene que hacer ese análisis y después lo que sí que tú tienes que ver es el rendimiento de los futbolistas, más allá de la disposición táctica. Tú de repente pues has visto en la segunda parte, en la última media hora de la segunda parte, has visto un David Mella que no habías visto en todo el partido. En esa última media hora has visto un Jeremai que no habíamos visto en todo el partido. Bueno. ¿Sabes el tema, Manu? A mí lo que me cabrea un poco es que no se cuente las cosas como son. Es decir, si hoy has hecho un buen partido, pues has hecho un buen partido. Si el partido ha sido espeso, no le puedes decir a la gente que el partido pues, porque viene marcado porque de rebote en el último instante casi marcas el gol del empate y eso cambia la lectura del partido. Es un ejemplo que estoy diciendo para... ostras, si el sistema se te está atragantando, o sea, pues, en la primera parte se estaba sufriendo y era un clamor, pues igual no pasa nada por decirlo. Claro, pero además Fran ha dicho una cosa muy importante y yo se la arrebato, ¿eh? Ojo, que él dice que nunca ha entrenado en segunda división, tal. Bueno, pero a lo mejor, Fran, has visto más fútbol que mucha gente que sale en la televisión a hablar de fútbol, ¿vale? No tienes por qué ser entrenador. Ser entrenador te garantiza que tienes unos conocimientos que en teoría te han enseñado y después pues cada uno tiene su trayectoria y su experiencia. Pero no hace falta ser entrenador para hablar de fútbol y para ver
para ver el fútbol. Y yo creo que hay algo que teníamos todos claros del año pasado, y cuando empezamos a ver los fichajes, a construir el equipo, todos nos imaginábamos, bueno, Mella por un lado, Jeremai por el otro, hace falta un 9, hace falta construir. Lo teníamos claro el 90% o el 99% de los que vamos a Riazor. Entonces, a ver, sobre eso también tienes que hacer autocrítica y a lo mejor darte cuenta que con este sistema, que acabará funcionando, si es la idea que traes, y hemos visto pues a un Luismi que se sacrifica también mucho, lo hemos visto en Granada y lo hemos visto el día del Burgos. Vamos a ver jugadores que sacrifican muchas cosas, pero es que la reflexión que estamos haciendo no es que el sistema esté mal, sino que quizás con otro sistema esas virtudes de ciertos futbolistas, y hoy ha quedado muy claro con Jeremai y con Mella, saldrían más a relucir. Yo creo que esa es la idea. Pero ¿sabes lo que yo creo? Lo que creo es que el míster también coincide en esa lectura, porque estoy convencido que es un estudioso del fútbol y que lo ve perfectamente, que él lo coincide. A mí lo que me da no cuente exactamente lo que estamos viendo todos. Yo estoy convencido que él está dando vueltas al sistema, le está dando vueltas a la posición de Mella, es que le tiene que dar vueltas a todo, porque el Depor es un gigante ahora mismo que está en sus manos con la inversión de este año y sabe que su puesto también depende de eso, y no es nada tonto. No, y él tiene una oportunidad que no se ha visto en una sin su vida. Él mismo lo dice, ¿no? Que es un reto personal entrenar a estos futbolistas, y la semana pasada hablaba de lo que es vivir Riazor, ¿no? Que no lo sabía. Bueno, pues vamos a darle tiempo, que él le dé vueltas, o incluso, yo insisto, con este mismo sistema a lo mejor, pero con unas directrices diferentes, con unos mecanismos diferentes, que el extremo no tenga que ser lateral, que no tenga que bajar a cerrar, que esa compensación se realice desde el centro del campo. Bueno, hay mil formas de hacerlo. Pues a lo mejor él tiene que dar una vuelta. ¿Qué pasa? Eso te debilita, ¿eh? Eso también tenéis que entenderlo. Tú llegas con un plan de trabajo, con una estructura de funcionamiento como equipo, se lo planteas tanto a tus futbolistas como a la gente que está por encima, y después cambiar eso que dabas como verdades, como puños dentro de un vestuario. Oye, no, pues os decía que esto era así, pues ahora va a ser así. Eso también te pone una situación... Por eso te decía yo antes, no creo que hagas una enmienda a la totalidad en la jornada 3. Claro. Suena un poco fuerte, ¿no? Ahora, bueno, los entrenadores se juegan el pellejo todos los fines de semana, y yo no creo que tampoco vaya a encornar ahí Antonio Hidalgo si ve que algo no funciona, de meterlo con calzador y como sea, ¿eh? Entonces, bueno, es la reflexión que hacemos por ahora. Es cierto, van 3 jornadas de liga, cada partido ha sido una historia diferente, pero sí que se empiezan a ver pues algunas cosas que no casan o que nos crujen, y la posición de algunos futbolistas en el campo, pues se ve que cuando recuperan otras posiciones más familiares para ellos, ofrecen mejor rendimiento, ¿no? Por eso, bueno, pues ya sé que yo quizás lo estaba simplificando mucho, pero voy por donde decía Manu, situar a cada uno en el puesto donde ya han rendido y luego intentar acoplar a los nuevos en las posiciones donde te pueden dar algo. Y yo creo que por ahí tienes mucho camino andado. Ponerte a situar a los nuevos más a los que ya estaban, darle nuevas funciones, bueno, pues no sé, a lo mejor no es el mejor camino. No sé. Y ojo que hoy hemos alabado, yo fui el primero, la reacción de Antonio en ese sentido, de que yo creo que él llegó al descanso y vio que le estaban fallando estructuras y jugadores, y dijo, pues pum pam. O sea, que eso chapó, que eso hace mucho tiempo que no lo veíamos. Y eso que comentaba yo antes, lo he echado en falta en muchos entrenadores a lo largo de los últimos años, ¿no? Cuando las cosas van mal, notablemente mal, porque a veces te vas al descanso pues 1-0 y dices, bueno, en cualquier momento puedo hacer un gol y vuelvo al partido. Ostras, cuando ya te vas 2-0 y tal y como ha sido la primera mitad, ostras, hemos visto en infinidad de ocasiones el cambio del mediocentro por el mediocentro, el extremo por el extremo, y que es más de lo mismo. Y yo muchas veces demando lo de, oye, que el plan inicial no ha funcionado, dale una vuelta de arriba abajo y obliga al equipo rival a tener que leer qué es lo nuevo que estás haciendo. Y eso es lo que le hemos visto hoy a Antonio Hidalgo. Es decir, Leganés ha salido en la segunda mitad y de repente le has hecho 3 cambios, le has cambiado el dibujo y durante unos cuantos minutos te digo yo que Leganés ha estado, ostras, ahora que están con 4 atrás y ahora, ostras, no está Grajera, ¿quién construye aquí? ¿Y dónde está este? Y ahora hay aquí un italiano y ahora no sé qué. Claro, obligas al rival no a que ya vaya con la partitura de la primera mitad, no, esos apuntes ya no te valen, ya le haces otra cosa. Y yo creo que por ahí es por donde se pueden cambiar partidos. Entonces,
bueno, al igual que lo primero, lo inicial, me ofrece dudas, oye, chapó a que no le ha temblado el pulso y ha dicho, venga, fuera, vamos a otro escenario, totalmente distinto. Y luego una máxima para defender su puesto de trabajo, que por desgracia los entrenadores, en lugar de muchas veces de trabajar, tenemos que defender porque trabajamos. A mí una vez un secretario técnico me dijo, tú lo que te dé el director deportivo, ponlo al campo. Que nadie te diga que después, no, fichamos al secretario. Y lo ha cumplido a rajatabla. ¿Cómo que me traes estos dos delanteros? A jugar. Sí. Oye, que también hemos visto muchas veces, ¿no? Que se respetaban mucho, parece que esos galones de vestuario y eso. Y hoy hemos visto, han llegado 2 y los 2 al campo. No, en eso tampouco se casa con nadie, Perdona, Marcos. Que eu quedei a semana pasada encargado en facer unha puntuación ou unha media da puntuación dos que interactúan por YouTube. Bueno, coinciden bastante co que estades dicindo, non? Así de media o que máis puntos ten é Mula. Despois sí que lle dan bastante. Ya le llamáis Mula, ya. Para nosotros es Mula. É que o resto, Mula, además, Mula está en sentido, ¿no? Mula más Zaca. Estoy convencido de que Mula es lo que le sale a todos los compañeros en el partidillo, seguro. Le podían llamar Samuele, pero es que a lo mejor se confunden con Samuel Longo, que es uno que estuvo aquí, pero no nos enteramos que había estado aquí. O sea, ha hecho más Mulatieri en 45 minutos que Samuel Longo, que estuvo por aquí de vacaciones. Tamén Mella ten bastantes puntos tamén, fixe un moi bo segundo tempo con 2 puntos, e despois o último punto pois está a cousa entre Chimo e Mario Soriano. Sí. O sea que, bueno, tamén a telos en conta. Eu xa sei que non o ides destacar, pero creo que acabamos de ver un arbitraxe de alto nivel. Que sí. No, pero quero destacar 2 detalles. A ver, unha, este penalti que nós na tele aquí vémoslo moi claro e tal, nun partido moi difícil de ver. Vale, porque ves a 2 xogadores saltando, forcejeando, minuto 87, pois el pitounos sin axuda do VAR. Entón, nese sentido, te creo que ten bastante mérito. E despois, como controlou o partido, a pesar do difícil que lle puxo o Leganés. O Leganés é un equipo de moi mal comportamento, e bueno, sacoulle 4 amarillas, tamén 3 ao Deportivo, todas moi ben sacadas, así que nada, sigue sendo, e agora entendedes por que Damaso é o meu árbitro favorito, non? Ya, te vemos que eres del club de fans, No, pero no es de ahora, además, el año pasado. Sí, el año pasado ya lo alababa, sí. No, yo he estado muy bien, y tuvo ahí la personalidad de marcar ese penalti, lo vio y vamos, muy bien. ¿Qué valoración hacéis de un dato? Es muy subjetivo el dato, quizás, pero en un equipo que ha salido a jugar con 3 centrales y que en principio parece que se quiere construir desde la solidez defensiva, yo hoy de medio campo hacia atrás no salvo a nadie. Sí, yo creo que es lo que más tiene loco hoy a Hidalgo. Eso de todas maneiras vai ser unha cousa, se non saberedes que sí que vai cambiar no seguinte partido. Eu creo que... ¿El qué? O a defensa. Vai haber cambios. Bueno, sí. Yo creo que... Yo ya me esperaba que esta semana... Novi calentando, ¿no? No, bueno, ya no sé si será Lucas, si será, pero Comas, ¿no? O mellor Loureiro de central con... Sí, con Chimo en la banda. A min dame pena que non lle den unha oportunidade tamén a Samu, eu creo que a ganou na pretemporada, pero bueno, como os de canteiras suele tocar esperar, pois vale, pois tocará esperar. Pero está claro que creo que vai tocar esa línea. Hombre, ahora mismo sí que hay un dato que es preocupante para un central, ¿no? Que es que te han cambiado en los 3 partidos. O sea, que es una posición que habitualmente no se toca. Los 2 primeros, además, por lo que dijo el propio Hidalgo, fue a petición del futbolista. Este tercero, pues, bueno, la verdad que sí. Que la defensa... Yo creo que este no fue a petición del futbolista. No. Este fue que sacó la guillotina el míster y dijo tú. Sí. Pero bueno, es llamativo, ¿no? Ha salido cambiado en los 3 partidos y... Bueno, creo que lle falta algo de contundencia. En 2 y hoy 45. Sí, a mellor falta algo de contundencia, algo de, non sei, algo de confianza. A mellor vai non ir ganando cos partidos. Pero precisamente, non é por ser ventaxista, pero precisamente esa contundencia é que tuvo Samu durante a pretemporada, que xa sei que non deixa de ser pretemporada, que son partidos amistosos, pero non sei, ao final traemos xente de fora que non sei, que supera, que non o de sempre, non? Que non creo que supere claramente o que temos aquí. Y estaba haciendo ese repaso, ¿no? a la retaguardia del Depor, porque Comas no ha brillado, Escudero no ha tenido para nada un buen partido,
Para mí Dani Barcia tampoco ha hecho un buen partido. El primer gol, pues yo creo que se la come ahí, es el que habilita la posición de Duque. Outro fallo que ten aquí lle salva a Villares de maneira providencial, que Villares tamén tuvo moitos puntos Marcos, por vamos a escoitar un dos teus, a Dani Barcia, que ya está colocándose en la posición para recibir las preguntas y enseguida vamos a escucharlo ya en este postpartido aquí en el estadio de Butarque, el primero de los protagonistas del Depor. Escuchar a uno de los de casa, Dani Barcia. Vamos a escuchar a Dani. Positivo, punto moi positivo, supoño que satisfeitos. Sí, a verdade é que empezamos co goles en contra, que non pode volver a repetirse, pero bueno, a verdade é que a primeira parte costounos bastante, metía moita xente diante, os segundos balóns sempre lle caían a eles, pero na segunda parte reaccionamos ben, ese é o camiño, temos que intentar facelo como a segunda parte, competir como a segunda parte, e agora quedanos 3-4 días para traballar para os próximos xogos. Partido na primeira metade de moito sufrimento defensivo. Sí, a verdade é que eso, me metían moita xente arriba, o lateral dereito subía moito, tiñan dos delanteiros, a verdade é que xogaban bastante ben, que é un equipo que ven de primeira división e notase. Teñen moi bo equipo, seguro que van a estar arriba, e nos, claro, costounos na primeira parte, e logo na segunda, que xa pois, lle collemos un pouco como contrarrestalos un pouco, pois fonnos algo mellor, pero bueno, contentos con ese punto que está moi ben traballado. ¿Qué pasó en esa primera jugada y que os ha dicho Hidalgo? Pues de salir así al campo, ¿no? Y encajar en el primer balón casi. Sí, no, esa jugada no puede volver a pasar. Es un despiste de todos, del rebote que se lleva Mario, que luego le cae a él. Luego yo doy un paso para adelante con mi delantero, me la pasa justo por encima. Pero bueno, son cosas a trabajar y lo bueno es que nos pasa al principio de temporada y ya no nos va a pasar más. Un poco con la versión de la segunda parte, esa reacción que tenéis, ¿no? Más allá de las lagunas de la primera, me imagino que ahora lo que pesa en ese vestuario es la alegría de haberlo levantado, ¿no? Sí, está claro que nosotros tenemos muy buen equipo, pero aquí en esta categoría no nos llega en la primera parte, estará al 99%, tenemos que dar el 100%, como en la segunda parte, y eso lo tenemos que seguir. Tenemos que trabajar cada semana al máximo para ver que cada equipo nos puede complicar mucho y más estos que vienen de primera división o que tienen muy buen equipo como estos. ¿Cómo fue ese descanso? No sé si estaba muy cabreado el míster, si hablasteis un poco también del cambio del dibujo, igualar el de ellos. ¿Cómo fue ese tiempo de descanso? No, bueno, hablamos todo lo que teníamos que corregir, pero bueno, lo que se habla en el vestuario queda ahí. Y nada, nosotros intentamos salir con la máxima ilusión posible, más que en la primera parte. Y gracias a Dios nos fue bien y tenemos que seguir así. Jeremai, ¿no? Aparece cuando más se le necesita, ese gol que da ese punto al Depor, ¿qué supone para vosotros que al final se quede, que esté a minutos de confirmarse? Sí, obvio, para nosotros es un baluarte, un jugador que ofrecen por él la cantidad que ofrecen, pues está claro que es una alegría que esté con nosotros. Nosotros tenemos que ayudarle lo máximo posible para que saque su mejor versión y que siga siendo como es ahora y ha sido, que le va a ir muy bien seguro y nosotros encantados de ayudarle. ¿Es que todo ese ruido, perdón, le ha podido pasar factura estas primeras jornadas? Bueno, en verdad es un chaval como todos nosotros y sí que ese ruido que se genera pues puede afectar a algunos más, otros menos, pero yo creo que él está muy centrado, está claro que siempre quiso estar aquí y yo le veo muy convencido de que quiera seguir aquí y ayudarnos para lograr el ascenso. Oye, Dani, una duda defensiva, tú que eres hombre de atrás, ¿lo de jugar con 5 realmente ofrece más seguridad o no? Porque a veces, aunque estés con 5 atrás, no tiene por qué ser que defiendas mejor. Bueno, todos los sistemas tienen sus pros y sus contras. Y yo, personalmente, con 5 me desenvuelvo bastante bien. Y yo creo que juguemos con 4, con 5, tenemos que ir al 100% y si conseguimos eso, va a dar igual que juguemos con 5 o con 4, que con la calidad que tenemos y el trabajo que tenemos vamos a conseguir grandes cosas. Vale. Sábado contra Pablo Vázquez, non? Outro reencontro. Sí, un bo reencontro, teño moitas ganas de velo. E nada, desearlle moita sorte, pero temos que ir a por 3 puntos, gañar o primeiro partido na casa e demostrar esa nosa afición que temos capacidade de estar aí arriba. Vale. Grandes titulares, tampoco Dani Barcia no ha querido. Ahí no tenéis la clave y yo creo que hubiese resuelto el debate que teníamos ahora, Frank. No tenéis demasiada cobertura por ahí, Adri. Se nos empezó ahí a pixelar al final. A ver si no se nos estropea
poder escuchar al segundo de los protagonistas. Bueno, dice Dani Barcia, Manu, que no va a volver a pasar más. Esto me recuerda cuando los críos hacen alguna trastada. No lo hago más, no lo hago más, ¿no? Bueno, pues ojalá que ese gravísimo error que hace que en el minuto 1 se te vaya el plan de partido y estés ya perdiendo 1-0, pues que no se vuelva a repetir. Pero son los 2 goles, 2 errores encadenados, recordamos. Es un balón a la espalda de la defensa, Dani Barcia habilita a Duc, después el equipo recula, hay un primer remate que saca Parreño, el segundo remate ya le vuelve a caer al jugador de Leganés, y bueno, y el segundo gol es una salida de un córner donde hay, bueno, pues no sé, hablo ahora de memoria, pero yo creo que de 3, 4, 5 intentos de despeje del Depor y es incapaz de sacar el balón del área hasta que la enchufa Duc para adentro. Entonces, bueno, claro, hay que ser más contundente, insisto, sobre todo en un equipo como es el de Antonio Hidalgo, donde parece que se quiere construir desde atrás y darle solidez, y hoy ha sido el día que se ha dado menos muestras de solidez, Manu. Sí, es que la premisa principal de este, no del sistema, sino de los comportamientos que conlleva este sistema, que es lo que veníamos hablando, pues que Mella venga para atrás, que el extremo rival se enfrente a nuestro extremo, no a nuestro lateral o carrilero en ese sentido, que todo el mundo recupere sitio. Bueno, pues eso es precisamente buscando que no encajar, ¿no? Y tener pues esa solvencia atrás. Entonces, claro, si tú empiezas un partido donde en el segundo 30 ya te enchufan el primero y cuando estás parece que levantando un poquito la cabeza te cae el segundo, bueno, pues me imagino, como bien decía aquí Marcos antes fuera de línea, que en el vestuario pues temblaron las paredes y además viendo un poco a Hidalgo, que como estaba con el cuarto árbitro, con Paco, con tal, estaba ahí un poquito, bueno, con veneno, como dice él. Y luego pues le habrá explicado a los futbolistas, ¿no? Les habrá dicho, oye, vamos a cambiar el sistema, vamos a arriesgar, pero que sepáis que con este sistema hemos tenido 3 ocasiones para intentar hacer algo, ¿no? Lo que nos dijo aquí después. Pues yo creo que en base a eso, ¿no? Que conste que hago tanto hincapié en eso porque a mí me parece que va a ser una de las claves del Depor de esta temporada. Que efectivamente sea capaz de ser ese equipo sólido, como han sido siempre los equipos de Antonio Hidalgo, que no concedas nada de manera fácil. Porque es que del medio campo hacia adelante, bueno, veremos a ver cómo se adapta Stoico, veremos a ver cómo es Mulatieri, que desde luego nos ha encantado en este medio partido que ha jugado, pero mi sensación es que el Depor de medio campo hacia adelante, yo no sé si es el mejor equipo de la categoría, pero que está en el podium de la categoría, no tengo duda ninguna. Entonces, con tanta pólvora arriba, ostras, a poco que atrás estés ordenadito y que no regales nada, que seas capaz de ser eso, un equipo duro y sólido, puedes estar muy cerca de conseguir los objetivos de estar en la zona alta de la tabla. Por eso me sorprende, ¿no?, que hoy se haya pegado 2 tiros en el pie como se ha pegado el Depor. No, efectivamente, ademais, como dis ti, non? Se a solidez defensiva era o ADN deste adestrador, supoño que estaría moi enfadado no descanso, pero el tamén ten que facer autocrítica. É seguro que a fai. Ou que trae un equipo que lla faga, non? Que non fixo, creo que non acertou no planteamento inicial en ningún momento. O que dixen durante a retransmisión. Si fixemos unha plantilla de tantos xogadores con todas esas opcións que temos e ao final acaba xogando Mella de lateral, pois algo falla. E ademais movimentos moi raros que, bueno, que esas cousas que lle gustan moito aos adestradores, Villares sustituía a veces a Mella a veces adiantaba se quedaba Loureiro, non sei, cousas moi raras. Eu como son un clásico, a mí sácasme do 4-4-2 e de cada un no seu puesto e xa está. Pero bueno, ao final sacouse un punto e nin tan mal. Hay automatismos que yo creo que también se tienen que ir engrasando a medida que va avanzando la temporada, pero por ejemplo con el sistema de la primera mitad es cierto que veíamos como el Depor cuando hacía la salida con esos 3 futbolistas por dentro, Manu, Villares viene prácticamente a pegarse a la banda para recibir, volver a meter el balón por el medio y que ese balón salga proyectado, en este caso a las subidas por la banda de Mella. Es una buena opción, pero reengancho con lo que ya he dicho más de una ocasión en este carrusel, pero con Mella arrancando de la línea de cal, del medio campo. Si Mella tiene que arrancar desde mucho más atrás,
pues es menos Mella. No, y va a y- llegar más asfixiado y va a sorprender mucho menos. Claro, y te lo puede hacer, que se lo hemos visto hacer aquí, pero en una transición, ¿no? No en un ataque organizado. Cuando coges al rival desorganizado y adelantado, que hay espacios a la espalda, pues sí que Mella puede salir incluso de tu área, que va a llegar. Pero en ese tipo de situaciones. Ahora, yo estoy muy con lo que estaba comentando Marcos, que lo dice de una manera así un poco ruda a lo mejor, y la gente, pero Como el tiene de mu- Ankerson. No, pero tienes mucha razón. Hemos visto muchas situaciones hoy en que veíamos en el plano de televisión a Mella corriendo para recuperar posición y ponerse casi de carrilero, y ver que quedaban por delante Villares, Soria. Entonces, eso es un problema de organización, porque al final es como un equipo que se encoge por los costados, pero el carril central sigue igual, y entonces se genera eso que también decías tú, Fran, de que se ve un equipo muy largo, ¿no? Largo y estrecho, que es Claro, lo que me ha llamado la exacto, atención hoy, que yo creo que era justo al revés lo que le hace falta al Dep, por ser un equipo más ancho y más compacto, ¿no? Con las líneas más juntas. Bueno, Fran, pasa das 12 da noite. Xa, Sí. xa non hai Jeremiah máis, ya xa se queda. rematou o mercado. Pensé estaredes que querías contentos. marchar o algo. No, tampoco es mala cosa. Estaredes Bueno, pues, contentos. Mella e Jeremai siguen no Deportivo. Eu quedame a dúda, eu xa sei que isto non é políticamente correcto, si o Deportivo pasou unha boa oportunidade de ganar moitos cartos e invertir nunha plantilla pois de futuro. Quedame a duda, Nada. Xa o saberemos. Los clubes de fútbol no están aquí para ganar dinero. Por desgracia, algunos que sí, pero los que entienden lo que es un club de fútbol está aquí para... Yo siempre recuerdo cuando el Barça vendió por, creo que fueron ¿cuánto había sido aquello? 200 millones a Neymar. Sí, ¿no? Es Sí, una sí, barbaridad, sí. una cosa. Y dices, buah, es que con esto, tío, con eso al final ficharon a 4 carnes de pescuezo, que al final lo que hicieron fue gastar el dinero, quedarse sin Neymar y que los que vinieron para el sitio no le acertaban a disparar al arco iris. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto, que a veces, bueno, y lo hemos visto en el Depor, ¿no? El Depor en su día le hicieron una oferta de 20 millones por Andone, dijo no, porque además era 2 días antes de acabar el mercado y se quedaba el Depor ahí descuadernado arriba. Y, ostras, claro, unos meses después decimos, coño, pero ¿cómo no vendimos a este tío por 20 millones? ¿No? O sea, la bola de cristal no la tienes. A día de hoy, hombre, Jeremiah es un futbolista diferencial y si estás pensando en volver a primera división, si no tienes urgencias y desde luego que el Depor no tenga que vender a Jeremiah, que con esa oferta encima de la mesa el Depor automáticamente no venda a Jeremiah, habla a las claras del músculo que tiene a día de hoy el Depor como entidad, y eso es una buena noticia, tan buena como retener a Jeremiah. Bueno, pues oye, si te quieres ir para arriba tienes que quedarte con gente así. Lo que tienes que intentar es acertar en los que han venido en este mercado y que yo creo que por ahí el Depor pues también ha dado pasos adelante, ¿no? Pero bueno, posiblemente si nos dicen en abril que el día 1 de septiembre a las 12 y 12 minutos o 13 minutos de la noche estábamos diciendo que Jeremiah está aquí, yo lo digo abiertamente, yo hubiera dicho que ni de coña. Yo no veía en el mes de abril a Jeremiah aquí ni de coña. Un poquito más para adelante ya lo empecé a ver, pero en aquellos momentos ni de broma, y precisamente por esas cantidades de las que se hablaba y que estamos viendo un fútbol español donde vamos, aquí está en venta hasta Florentino Pérez, si me apuras. Pero bueno, Adrián, ¿tenemos segundo protagonista? ¿Cómo están las cosas por ahí? Porque veo que no se Está apuran tardando un demasiado. poquito, o sea, no lo tenemos ahora mismo. Nos dicen que va a ser Chimo Navarro. Lo cierto es que está prácticamente toda la expedición del Depor ya en el autobús, salvo, ya te digo, Chimo Navarro y a uno que otro más. Me quedo también con un abrazo entre italianos, Massimo Benassi y Muriatelli. Se les veía contentos a los dos, uno por su debut como deportivista y como goleador, y el otro, bueno, pues también como tipo importante en el Depor y que tiene aquí a un segundo paisano en el equipo, ¿no? Junto a Coagliata. Ya tenemos a Chimo Navarro además por aquí, Mientras estaba contándote estas interioridades, está ya el futbolista del Depor, ha ido en aumento, ¿no? Increciendo el número de minutos que ha ido teniendo y hoy ha jugado toda esa segunda parte. Compañeros de los medios de comunicación. Vamos a escuchar a Chimo Navarro, que bueno. ¿Qué tal, Chimo? Adrián Cantal en directo, Carrusel Deportivo Coruña. ¿Cómo analizas la locura de partido que ha sido hoy? Bueno, yo creo que tal y como se ha dado el partido, pues un buen punto fuera de casa. La verdad que la primera parte fue complicada a pesar de tener 3 ocasiones claras para hacer gol, no lo hicimos. Ellos a los 10-15 segundos
se adelantan en una jugada desafortunada que parece que nada más empezar robamos el balón, pero se ganan la segunda jugada y un balón a la espalda nos hacen el gol y a partir de ahí se pone el partido muy cuesta arriba contra un equipo de mucha calidad, con jugadores de mucho nivel en la categoría y la segunda parte hemos tirado para adelante y conseguimos ese punto valioso. ¿Por qué se atraganta tanto esa primera parte? ¿Es por esa acción tan tempranera? ¿Estabais ahí cómodos de todos modos? ¿O qué crees que ha pasado ahí? Bueno, yo creo que, como te digo, obviamente empieza mal con ese gol tan rápido. Luego en un par de rechaces nos hacen el segundo, pero hasta ahí por fútbol creo que no estaban siendo mejor. Creo que, como te digo, habíamos tenido ocasiones claras para hacer gol, no lo hemos conseguido y quizá la sensación que se puede tener es de fuera que el partido está siendo malo, pero como te digo, creo que limando un par de cosas creo que tenemos suficiente calidad para hacer más también y creo que en la segunda parte hemos ido a por el empate y lo hemos conseguido. Es más atrás en la segunda parte, ¿no? El equipo estuvo más sólido defensivamente y luego llegaron también las oportunidades con muchos cambios, agitó mucho el árbol el míster y salió bien. Sí, los cambios pues la verdad que salieron bien, era todo al ataque, ha salido bien, hemos tenido que ser muy valientes, correr muchos riesgos atrás, defendiendo mano a mano y eso nos ha dado ese gol para empujar hacia el segundo y creo que ha demostrado mucho carácter en el equipo en un campo complicado. ¿Cómo estás gestionando el hecho de salir desde el banquillo en estos primeros partidos? Bueno, bien, obviamente soy consciente de que tiene una pretemporada complicada con esa lesión en la que prácticamente no he podido participar en ninguno de los partidos y sabía que el comienzo iba a ser difícil, esperar las oportunidades y entrenar bien para estar preparado y me ha tocado salir en el descanso, cada partido jugando más, así que contento. Se cierra ya el mercado, no sé si estabais deseando que esto se produjese, en todo caso ya se sabe cuáles son los compañeros, ¿no? en esta travesía. ¿Qué valoración haces también este año como uno de los importantes, capitán? Bien, creo que hay buen equipo, nos hemos reforzado creo que muy bien con jugadores de nivel en la categoría, muy competitiva. Os ha visto que los cambios suben también el nivel del equipo para esos minutos de la segunda parte y esto va de hacérselo difícil al entrenador y creo que hay una plantilla muy buena y creo que estamos capacitados para pelear por todo. Por Jeremai, ¿no? Porque a pesar de todo el ruido que ha habido, de jugar en una posición nueva estos últimos partidos, de no tener un buen partido de inicio, llega el penalti, agarra el balón, se concentra, empieza a botar el balón, empieza a darle vueltas mientras todos están ahí un poco protestando, viendo qué decidía el árbitro. Cuando lo veis, os da confianza, sabéis que no va a fallar. Sí, la verdad que confiamos en él. La temporada pasada ya asumía los penaltis, un jugador de muchísima calidad, muy frío para esos momentos, confianza plena en que siempre va a hacer gol y un baluarte del Deportivo, una suerte que esté con nosotros aquí para ayudarnos en unos objetivos grandes que tenemos esta temporada y la verdad que es una suerte tener al mejor jugador. ¿Cuántas ofertas de más de 30 millones has rechazado? Yo por suerte, o por desgracia ninguna, la verdad que para eso he tenido una vida muy tranquila, la verdad que he jugado muy buenos equipos, he sido muy feliz en todos los sitios, me ha ido muy bien y yo al final me va quedando menos, ellos son más jóvenes, les queda mucho por delante, jugadores como Jeremai siempre van a tener ofertas, estoy seguro de que va a hacer una temporada incluso superior a la temporada pasada y mientras esté tranquilo, que lo está, yo creo que lo importante es que sea feliz. Otro de los jóvenes es Mellita. ¿Cómo lo has visto en esa primera parte? Sufría bastante, igual que el resto del equipo. En la segunda incluso da esa asistencia. ¿Cómo lo has visto hoy a David? Bueno, Mella, pues otro jugador importante del Deportivo, jugador muy joven, esto acaba de empezar. Más y en la parte quizá le ha tocado defender mucho al extremo de ello, un jugador que era rápido, potente, pero en la segunda parte ha tirado para arriba, ha hecho una segunda parte
espectacular y la verdad que contento de que ayude. Vale. Gracias. Pues Chimo Navarro, con galones también de capitán, y ha dejado lecturas interesantes de este partido y del cierre del mercado ya para el Depor, con una plantilla, lo dicen todos, no solo Chimo, también el resto de los protagonistas, con mucha calidad, y lo repiten mucho los futbolistas. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que hay miembros, hay plantilla de calidad, hay jugadores, hay variantes. Hoy hemos podido ver, oye, pues que el Depor salga de inicio con un 11 muy reconocible, pero que tenga en el banquillo a Luismi, a Mulatieri, a Chimo Navarro, en fin, banquillo desde luego importante, ¿no? Entonces, bueno, eso está fuera de toda duda. Ahora hay que ir buscando las mejores mezclas y ir combinando todo y, bueno, pues eso, intentando formar el equipo. Los miembros los hay, la materia prima está ahí, que es el primer paso, ¿no? Yo creo que se ha hecho un buen trabajo este verano y ahora eso pues tiene que ponerlo a funcionar Antonio Hidalgo. Y calma, porque, bueno, yo creo que a todos nos gustaría que el Depor fuese líder y que fuese líder desde agosto hasta que acabe la liga, hasta la jornada 42, pero eso no suele pasar, o sea que, bueno, pues poquito a poco eso, fortaleciendo el equipo, formándolo y estando ahí, de mitad de tabla hacia arriba, sin perder demasiado el paso de los primeros clasificados. O próximo partido creo que nos vai decir, vai ser un bo termómetro para saber como estamos. Contra o Sporting, un bo equipo, bueno, xa van 3 partidos, segundo partido na casa, creo que vai ser un bo termómetro. Sí, además un día donde seguro que Riazor está lleno hasta la bandera, donde el rival te va a exigir, donde el rival no veo yo al Sporting, aunque es un equipo, el Asier Garitano, que le gusta estar muy pendiente de defender la portería propia, pero tampoco creo que vaya a ser un equipo que venga a Riazor a poner un autobús. Y yo creo que el Depor tiene que demostrar que ya no es aquel Depor del año pasado, que arrasaba fuera de casa, pero que en Riazor le regalaba puntos a cualquiera que pasaba por No, aquí. que ahora está a plantilla completa, os fichaxes xa debutaron, o adestrador supoño que xa sacou as conclusións pertinentes. Eu creo que o sábado vamos a ver onde estamos. Bueno, pues desde luego lo vamos a pasar bien y lo vamos a contar aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Adrián, si no tienes nada más, pues recogemos ahí en Butarque, que empezaste en lunes y acabas en martes. Bueno, pero al menos con un punto. Tú imagínate empezar un lunes, acabar un martes y venirse vacío. Y beber un pasta. puntito. Claro. Y aparte empieza a ser una... Uy, que te perdemos, Adri. Se ha quedado sin anécdota. Hala, ya está. Se le acabó la ya pila. porque empiezan a Ahora decir que por va aquí la anécdota. comida de los jugadores. Que sale del bus para... Bueno, pues es el sonido de la gente del Depor que nunca falla. Siempre hay seguidores del Depor allá donde vaya. Y aquí en Madrid, que ya os digo, tiene muchísima afición el Depor, pues no se la ha querido perder en este regreso a la Comunidad de Madrid después del vacío del curso pasado. Están los jugadores en el bus, se van ahora mismo en carretera rumbo a Coruña, pendientes de conocer el plan de la semana. No creo que haya mucho tiempo para la libranza, porque ya el sábado tenemos otro partido. Es curioso el poco descanso que tiene el Depor en este caso. Todo lo contrario que por ejemplo, el Leganés, que viene de haber jugado el viernes anterior a jugar este lunes, es decir, un montón de días de diferencia. Así que es curioso esto de los horarios. Yo creo que no lo tienen muy estudiado. Desde luego que sí. Escuchábamos por ahí a la chavalada que afortunadamente ha podido disfrutar de un partido en lunes porque aún no empezó el cole. El próximo lunes ya es otra cosa. Es otra cosa. Adrián, pues nada, buen trabajo como siempre desde Butarque, contándonos ese empate a 2 del Depor con goles de Jeremai de penalti y de Mulatieri, que debutó por la puerta grande. Gol, forzó el penalti y forzó también una cartulina amarilla. Adri, un abrazo, un viaje de vuelta. Un abrazo grande, Adri. Chao, chicos. Bueno, Manu Sánchez, Marcos Ordóñez, esto no son horas de tener aquí a la gente secuestrada, así que nada, el sábado estáis convocados para ese Depor Sporting. Fran, primeiro benvida. Boa reentrada. A boas horas. Llevo aquí 3 horas, Bo pero bueno, redebut, gracias. No, quédome con 3 detalliños para despedirme. Coño, estabas aí. A xente aquí en YouTube di todo o mundo. A ver cando Manu volva a adestrar. Manu debía estar adestrando porque se lle entende moi ben. Nadie di, a ver cando Marcos arbitra en primeira división ou a ver se arbitra partidos importantes, non sei. Que tenemos cariño al fútbol. Teño certa envidia. Segundo, dixen que iba a estar pendiente do mercado, quedome con 2 detalles solo. Uchi, que estaba no Ceuta, que o fichou o Getafe por 500.000 euros,
acaba de fichar e marchar ao Crystal Palace por 22 millóns de euros. E di o Getafe que lle parece pouco porque necesitaba os cartos e mal vendiuno. De 500.000 a 22 millóns de euros. Te digo una muy buena también del Ceuta. Ficharon a un tío este verano del Lleida, de Segunda Federación. Lo ficharon este verano, ¿eh? Y se lo acaba de fichar el Cádiz por prácticamente 1 millón de euros. Así, de pim pam. O sea, lo ficharon, me imagino que viniendo del Lleida a precio de saldo, y creo que ha pagado el Cádiz más de 700.000 euros por acabar llevándose a este extremo. E despois, un é de locura, que antes falaba desde que Neymar costara 200 millóns de euros. Eu, cando seguía este fútbol internacional, isto da tele, como siguen agora o meu fillo e os seus amigos, pois eu sabía quen era Neymar, quen era Messi, pero habrá moitos ointes que mellor non saben quen é Isaac. Pois Isaac foi un xogador que xogou na Real Sociedad, acaba de fichar por Liverpool por 150 millóns de euros. Dios mío. Creo que es uno de los traspasos más caros bueno, que a se la han base dado de na Premier. A semana pasada, hoxe falastedes con un ointe de Corme, a semana pasada falei dos incendios en Ourense e olvidouseme de decir que por Corme, por Ponteceso tamén foi unha das zonas afectadas, verdad, Josiño? E que, bueno, darlle ánimos a toda esa xente. Pasei pola bici, fun a Valarés, un lugar maravilloso na bici, e, bueno, aquelo, pois eso, recuperándose, moito ánimo a todos. E resesarlle tamén, sobre todo, feliz cumpleaños a Colula, Ahí está. Todas as nosas ointes que si conseguimos... Y a Lori, a Ana de Paula, Lolita. Pilar, que mañana ya, bueno, mañana no, ya hoy, 90 años, y sigue aí fiel a Carrusel Deportivo Coruña. Esta é unha das cousas que ten a masa social do Deportivo, que non sei se outros equipos o teñen, a verdade que non ao mellor o Betis, pois tamén o siguen, eu que sei, así, polas radios antiguos, non? Pero eso do Deportivo... Non, a miña nai non sigo o fútbol, pero sí que sigue o Deportivo, non é? Algo que é moi curioso do Deportivo, e se nós conseguimos entretelos, se a verdade que xa merece a pena pois salir daqui ás 12:30 da noite e mañán ter que madrugar. Boas noites. Desde luego que sí. Hablabas ahora del Betis, han sacado los compañeros de DAZN una imagen muy curiosa, y es que, bueno, como sabéis, en este último día de mercado el Betis ha conseguido fichar a Antony, que ya estuvo el año pasado, que no contaban con poder traerlo de vuelta del Manchester. Bueno, pues ha llegado, bueno, o sea, os podéis imaginar allí que todo se exagera en Sevilla y tal. Bueno, ha llegado allí al aeropuerto como bienvenido Mr. Marshall. Han sacado una imagen los compañeros de DAZN donde se veía la sede del Betis, y en la sede del Betis estaban viendo la rueda de prensa que estaban ofreciendo por televisión del Sevilla, explicando los fichajes del Sevilla. Han sido unos fichajes que han dejado así a su afición un poquito que ni chicha ni limona. Y se veía a la gente del Betis viendo la rueda de prensa del Sevilla partiéndose la caja, los tíos, porque os aseguro que es un sitio complicado lo de la rivalidad Sevilla-Betis, ¿vale? Porque es una rivalidad terrible y es una ciudad, entre comillas, pequeña. No es Madrid, no es Barcelona, es una ciudad grande, pero hay mucho roce todos los días. En todas las familias hay gente del Betis, del Sevilla, y, o sea, el vacile más pequeño es puñal en mano. O sea, terrible. Bueno, pues allí están, pasándoselo en grande con este cierre de mercado. Un cierre de mercado que repasaremos mañana en Coruña Deportiva. No hubo movimientos en el Depor. Se fue Diego Gómez al Cartagena, se fue Martín Ochoa al Arenteiro, y el Depor pues no movió más fichas en el mercado, pero repasaremos qué es lo que han hecho otros equipos que sí que han tenido mucho movimiento, como por ejemplo el Zaragoza, que ha incorporado jugadores casi de manera compulsiva, pero es que no le quedaba otra. 12:30, yo creo que ya está bien, llevamos aquí desde las 9 de la noche dándola a la sin hueso, así que Marcos Ordóñez, Manu Sánchez, un placer, amigos, como siempre, gracias, encantado de estar de nuevo aquí con vosotros, y nos escuchamos este próximo fin de semana, el sábado, en ese Depor Sporting de Gijón. Gracias, Abrazo fuerte. Y ha estado dando voz a oyentes y anunciantes, encargándose de que todo sonara a las mil maravillas y que la técnica funcione perfectamente bien, José Manuel Mira. Josiño, gracias. Hasta la próxima. Y nada, quien os habló y quien tuvo la fortuna de poder volver a estar en casa, Fran Hermida. Mañana a las 3:20 nos escuchamos en Coruña Deportiva. Y el sábado, Carrusel Deportivo Coruña. Depor Sporting. Un partido de primera. Venga, pasad buena noche. Where would you go? Where would you go? Gotta do a lot of
forever is a long, long time if you lost your way.